Valóralo. Ok. Buena. Hola, cariñete, ¿cómo estás? ¿A que llevas el cargador del móvil? No. El móvil que llevo. Buenos días. Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de hoy jueves 14 de noviembre. Comenzamos con la propuesta de declaración institucional en estas Cortes de Aragón en relación con la Dana, que asoló varias comunidades autónomas el pasado 31 de octubre. La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón elevan al Pleno de la Cámara la siguiente propuesta de declaración institucional en relación con la Dana, que asoló varias comunidades el pasado 31 de octubre. Las Cortes de Aragón, en representación de todos los aragoneses y como consecuencia de la Dana que asoló varias comunidades autónomas el pasado 31 de octubre, compartimos el dolor y la pena de los familiares de las víctimas mortales y la preocupación de por las personas desaparecidas, deseando que se localicen cuanto antes. Las Cortes de Aragón queremos también expresar nuestro sentimiento de solidaridad con todos los afectados y agradecer muy especialmente a los voluntarios aragoneses que se han desplazado a las zonas con materiales, suministros, tractores, furgonetas y otros medios para ayudar en las labores de rescate, limpieza, recuperación y apoyo. Agradecimiento igualmente que hacemos extensible a todos los profesionales sanitarios, bomberos, de seguridad, emergencias, prevención y protección civil, destacados en las zonas tanto autonómicas como locales, comarcales o provinciales. Asimismo, agradecemos a las empresas aragonesas el esfuerzo y la colaboración aportada con medios humanos y materiales en solidaridad con los afectados por la Dana. Las Cortes de Aragón reconocen en los actos de solidaridad expresados por los aragoneses el carácter solidario de nuestro pueblo y respaldan y animan a todas las actuaciones que nazcan de tan noble sentimiento. Por último, las Cortes de Aragón quieren hacer una mención especial a los jóvenes como un colectivo referente y ejemplar en términos de solidaridad para con todos los afectados por la Dana. Así, han surgido redes de apoyo que se ofrecen voluntariamente para ayudar a las personas y colectivos más vulnerables en esta tragedia, lo que merece un reconocimiento unánime por su compromiso, dedicación y solidaridad. Zaragoza, 14 de noviembre de 2024. A continuación, guardamos un minuto de silencio.
Continuamos con el orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 25, 30 y 31 de octubre de 2024. ¿Se aprueban por asentimiento? Continuamos con el punto número 2, comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón en virtud del artículo 240 del Reglamento de las Cortes de Aragón, al objeto de informar de los efectos de la DANA en Aragón, exponer las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno en Aragón a los municipios aragoneses afectados por la misma y explicar la intervención de los efectivos personales y materiales enviados desde Aragón para ayudar a solucionar los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana. Tiene la palabra el señor presidente por un tiempo de 10 minutos. Muy buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, yo creo que en este pleno nuestros primeros recuerdos también tienen que ser para quien en este momento está sufriendo una DANA en Málaga y en Andalucía y, por supuesto, acordarnos en esta comparecencia, como no puede ser de otra manera, para transmitir nuestro apoyo y nuestro cariño a todos los familiares y a todas las víctimas de la DANA que el pasado 29 de octubre afectó a nuestro país y expresar ese cariño y ese apoyo a todos los afectados por sus terribles consecuencias. Las últimas cifras arrojan unos datos que son realmente escalofriantes. Estamos hablando de más de 200 personas fallecidas y todavía varias decenas de desaparecidos en el conjunto de nuestro país. Un drama humanitario que, sin ningún género de dudas, ha sido consecuencia de la peor DANA que se recuerda en nuestro país durante este siglo y con las peores y una de las peores tragedias naturales de nuestra historia. Miles de personas han perdido sus casas, sus coches, sus negocios y, lo más duro de todo, miles de personas han perdido a familiares y amigos. Ante esa tragedia sobran las palabras y lo que cuentan son los hechos. Por eso también en estas primeras minutos de mi intervención me gustaría empezar haciendo un agradecimiento con mayúsculas, un agradecimiento enorme a todos aquellos que han trabajado y que han colaborado en solucionar o en paliar las consecuencias de esta DANA. Empezando, como no puede ser de otra forma, por todos los servicios de emergencias del Gobierno de Aragón, por supuesto, no solamente de nuestras administraciones, sino también de las administraciones con las que hemos colaborado, desde las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, a, por supuesto, los ayuntamientos o las comarcas que han colaborado con Protección Civil, pasando por las empresas privadas que han hecho un esfuerzo muy importante para aportar la maquinaria necesaria durante todos estos días, a los cientos, miles de voluntarios que con escobas o con tractores han estado ayudando a paliar los efectos. Me gustaría que el agradecimiento también lo hiciéramos extensivo en lo que a mí respecta, por lo menos a los portavoces de estas Cortes, con los que también tuvimos la oportunidad de reunirnos, de comunicarles y de explicar y trabajar conjuntamente cuál era el dispositivo que estábamos realizando. Creo que lo que está demostrando la sociedad española y la sociedad aragonesa desde el primer minuto y de forma ejemplar es de agradecer, como hemos hecho. Nosotros, como representantes públicos, de lo que tenemos es la obligación política, moral y personal de ayudar a aquellos que más lo necesitan y que lo necesitan todavía en estos momentos. De ayudar a los que lo están pasando mal porque lo han perdido todo. Por eso, desde el Gobierno de Aragón, no hemos escatimado ni un solo esfuerzo en ayudar a los municipios afectados. Y, como no podía ser de otra manera, nos hemos puesto a disposición de nuestros vecinos, de nuestros hermanos de la Comunidad Valenciana. De todo ello informé la semana pasada, como decía, a los portavoces de los grupos políticos representados en estas Cortes, a los que quiero reiterarles el agradecimiento por su predisposición y por su colaboración.
Creo que en situaciones difíciles Aragón ha vuelto a dar ejemplo de lo que es la altura de miras de sus representantes políticos y creo honestamente que hemos actuado unidos y que creo que es lo que les hubiera gustado, lo que les convence a la inmensa mayoría de los aragoneses. En nuestra comunidad autónoma, como todos ustedes saben, las crecidas de los ríos Jalón, Huerva, Piedra, Mesa en la provincia de Zaragoza y de los ríos Martín, Matarraña, Aguasvivas, Jiloca, Cantaleja, Guadalviar y Turia en la de Teruel han provocado daños que por fortuna han sido solo materiales en viviendas, negocios e infraestructuras en 29 municipios. En concreto, lo que se han afectado han sido las localidades de Zimbaya, Jaraba, Castejón de Armas, Campillo de Aragón, Monterde, Nuévalos, de la comarca de Calatayud, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros en la comarca de Daroca, Pleitas, en Ribera Alta, Montalbán, Hoz de la Vieja, Martín del Río, Castel de Cabra y Blesa en Cuencas Mineras, Sarrión en Gúdar, Jabalambre, Valdejulquera, Valdemorro y Mazaleón en Matarraña, Castelnou, Jatién, Albarate del Arzobispo en el Bajo Martín, Chipriana en el Bajo Caspe, Ariño y Oliete en Andorra, Sierra de Arcos, Bello en el Jiloca, Guadalviar en la Sierra de Albarracín, la Iglesiura del Zuez y Cuevas de Cañar en el Maestrazgo. Por último, Libros en la comunidad de Teruel. En todos estos municipios se han visto especialmente afectadas las pasarelas, los caminos, las carreteras y las redes de abastecimiento de agua potable. En algunos casos, por desgracia, ha sido la segunda o incluso la tercera vez que en pocas semanas sufrían las consecuencias del agua. En el caso de municipios como Herrera de los Navarros o de Zimbaya, también se ha visto gravemente afectados el Parque Natural del Monasterio de Piedra, uno de los principales activos turísticos de la provincia de Zaragoza y que va a permanecer cerrado al menos durante los próximos 3 meses. Las afecciones en nuestra comunidad empezaron el martes 29 al miércoles 30 de octubre, momento en el que el 112 comenzó a gestionar los distintos avisos. Desde el 112 de Aragón coordinamos un operativo compuesto por efectivos de bomberos de las diputaciones provinciales, técnicos y voluntarios de protección civil de las distintas comarcas, brigadas terrestres de Infoar y patrullas rurales de la Guardia Civil. En el operativo trabajaron autobombas de forestales, nodrizas o camiones grúas. Se restableció el tránsito en las carreteras y vías férreas afectadas, repartimos agua potable en los 7 municipios del Bajo Martín y 4 del Matarraña, evacuamos a los clientes y trabajadores del balneario de Jaraba y restablecimos la luz y las líneas telefónicas en varias localidades. Todo para intentar recuperar la normalidad lo antes posible en las zonas afectadas. Este operativo se centró fundamentalmente en Zimbaya y Jaraba, por el desmoronamiento del río Piedra, y en Montalbán y Hoz de la Vieja por el desbordamiento del río Martín. De hecho, la misma tarde del miércoles 30 de octubre visité algunas de esas localidades acompañadas de los consejeros de Interior y de Medio Ambiente para conocer de primera mano los efectos que la Dana estaba teniendo en nuestro territorio. Y posteriormente los consejeros de Medio Ambiente, de Fomento y de Agricultura también han visitado varios de los municipios afectados. Durante estas semanas hemos actuado en la reparación de 5 carreteras dañadas por la Dana desde finales de agosto, principios de septiembre y 7 afectadas por esta última gota fría. En total se van a invertir aproximadamente 5 millones de euros para recuperar la normalidad en nuestras carreteras. Además, desde el mismo día de la Dana, el Instituto Aragonés del Agua está realizando actuaciones para el reabastecimiento, para el saneamiento del agua en los municipios afectados. Hoy mismo siguen trabajando en ello. En los pueblos más afectados, como Hoz de la Vieja o Mazaleón, las obras durarán varias semanas, aunque ya cuenten con agua potable. Y en el resto de localidades se prevé que las actuaciones puedan concluir a final de mes. Las previsiones de inversión están entre los 300.000 euros en abastecimientos y los 100.000 euros en saneamientos. Por su parte, todavía hay 8 municipios de la provincia de Teruel que no cuentan con agua potable. 5 de ellos, los que se abastecen del pantano de Cueva Foradada, tienen problemas en la calidad del agua y otros 3 municipios tienen problemas por la turbidez del agua. Hoy mismo van a mantenerse reuniones con algunos de ellos. Otros 2 de los municipios de la provincia de Huesca, Zimbaya y Campillo,
también tienen estos problemas. La Dirección General de Salud Pública, junto al Instituto Aragonés del Agua, está trabajando para restablecer el agua potable en todos estos municipios a la mayor brevedad posible, pero siempre teniendo en cuenta que la salud es lo más prioritario. Tratamos de hacerlo a la mayor velocidad, pero siendo conscientes de que vamos a hacerlo con todas las condiciones, con todos los estándares de calidad en el consumo del agua que sean necesarios. Y como no puede ser de otra manera, todos ellos están recibiendo agua de boca. Además de contribuir al restablecimiento de la normalidad de sus municipios, el Consejo de Gobierno aprobó la pasada semana un decreto ley para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en nuestra comunidad. El decreto contempla daños en viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles. Compensaciones también por daños en producciones agrícolas y ganaderas, tanto para personas físicas como para personas jurídicas que hayan efectuado una prestación, ya sea personal o sea de sus bienes. Además, en lo que respecta a la reparación de infraestructuras y servicios públicos, el decreto recoge subvenciones a municipios, a mancomunidades y comarcas para resarcir los daños. Vaya concluyendo. Y la reparación de daños en infraestructuras públicas de riego, medioambientales, del ciclo integral del agua y de carreteras autonómicas. Para poner en marcha todas estas medidas, el Gobierno de Aragón va a movilizar 20 millones de euros en una cuantía que fue aprobada ayer en el Consejo de Gobierno y que quiero reconocer que se ha hecho en un tiempo sensiblemente superior a convocatorias anteriores. Este decreto, además de contemplar ayudas para afectados por las danas de hace 2 semanas, sirve también para compensar los daños en la gota fría que han sufrido varios municipios durante la última semana de agosto y septiembre. En concreto, incluimos 24 municipios, el Parque Nacional de Ordesa, 3 parques naturales. De esta manera, el Gobierno de Aragón demuestra el compromiso que tiene con los aragoneses que lo están pasando mal, aunque si Aragón se ha visto afectado por la dana, como todos ustedes saben, la afección fundamental la ha tenido la Comunidad Autónoma de Valencia. Creo que ustedes son en gran parte conocedores del trabajo que los servicios de emergencia han hecho en Valencia, en concreto en Catarroja y en Algemesí. Podría detallarles con mucho detenimiento, pero la brevedad de tiempo, Presidenta, acabo ya, creo que nos lleva a que tengamos que darles globalmente la enhorabuena a todos y cada uno de los que allí han estado trabajando. La demostración más palpable del buen trabajo que se han hecho es que durante estos últimos días el jefe del Servicio de Emergencias del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, es quien lleva el centro de emergencias en toda la zona. La propia alcaldesa le pidió que fuera él quien asumiera el mando y eso es el reconocimiento del buen trabajo que todos los servicios han hecho y que vamos a seguir haciendo durante las próximas semanas y durante los próximos meses, porque aunque el cambio en Catarroja o en algunos de los municipios de alrededor haya sido un cambio sensible en las últimas semanas, sin ningún género de dudas, queda todavía muchísimo trabajo por hacer y estoy convencido de que los servicios del Gobierno de Aragón no se van a ir de allí hasta que lo acaben. Muchas gracias. Turno de intervención para los restantes grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, Presidenta. En primer lugar, señor Presidente, como usted decía, hay que darle la enhorabuena a todo el mundo que ha bajado desde Aragón y creo que eso hay que ponerlo en valor. Muchos autónomos, agricultores, ganaderos que el primer día salieron de su casa con sus vehículos sin encomendarse a nadie. Muchas veces el exceso de buena voluntad, a alguno incluso le ha generado problemas, pero hay miles de personas en Aragón que ayer, además el Gobierno de Aragón sé que estuvo trabajando intensamente para subirles y yo creo que se ha hecho un buen trabajo, no podrían encima pagarse tener que subir con su maquinaria. Yo creo que eso demuestra la solidaridad que Aragón tiene. ¿Qué decir del 112? Yo creo que somos un ejemplo.
Lo decíamos el día que tuvimos la reunión con los portavoces. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es tener un servicio con técnicos como los que tenemos y con un director general a la cabeza como el que tenemos. Yo creo que eso es... Nadie puede decir nada salvo agradecerles el trabajo todos los días. Yo también quiero agradecer al consejero Bermúdez de Castro la información que nos ha dado a los portavoces, porque creo que es importante que todos sepamos lo que pasa en cada momento. Yo creo que hay que agradecerte, Roberto, consejero, que cada día, 2 o 3 veces, aunque sean las 11 de la noche y las 12 de la noche, yo creo que eso hay que agradecerlo, porque los que hemos tenido la oportunidad, suerte o desgracia, de gestionar alguna crisis, sabemos lo importante que es que la gente tenga la información. A veces te llama un alcalde, te llama un empresario, ¿puedo ayudar? ¿Cómo lo hago? Pues vete al 112, vete a la zona de Aragón, que allí te van a ayudar. Yo creo que hay que tener en cuenta otra cosa y, presidente, quiero que se tenga en cuenta una cuestión. Creo que esta crisis de la Dana va a traer una crisis importante para los aragoneses y para la provincia de Teruel en el próximo tiempo. Y creo que nos tenemos que preparar. Creo que Aragón va a sufrir, y sobre todo la provincia de Teruel, va a sufrir el impacto brutal que va a suponer en el turismo lo que Valencia está sufriendo hoy. Sin ninguna duda, la Comunidad Valenciana se va a resentir de una forma potentísima, y la Comunidad de Aragón, sobre todo la provincia de Teruel, lo veremos cuando abran las estaciones de esquí lo antes posible. Si es que nieva, veremos cómo se va a reducir el turismo de una forma sensible, porque, lógicamente, nuestros hermanos valencianos, nuestros compañeros y vecinos valencianos van a sufrir una situación económica que les va a generar la imposibilidad de disfrutar de la vida y del turismo como lo hacían hasta ahora, por lo menos hasta que se recupere. Creo que tenemos que ser sensibles y deberíamos hablar con los empresarios, sobre todo con los turísticos, con los empresarios turolenses, y ver cómo podemos, desde el Gobierno de Aragón, paliar ese impacto que se va a producir, que sin ninguna duda, y creo que a ojos de todos, se va a producir, lógicamente, y ojalá no se hubiese producido, porque desde luego al final la provincia de Teruel especialmente, termino, presidenta, vive de los hermanos valencianos, del turismo de Valencia, y somos muy permeables, y sin ninguna duda ese impacto de la Dana se va a producir de forma económica en el turismo. Repito, enhorabuena, gracias a todos los que están trabajando allí, porque desde luego son un orgullo y un ejemplo. Gracias, señor Izquierdo. Turno de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Azcón, señor Bermúdez de Castro. Sean las primeras palabras de Izquierda Unida para mostrar de nuevo la solidaridad y el compromiso y el ánimo con la población afectada de las comunidades que sufrieron la primera Dana, y ahora, sobre todo, mirando con mucha preocupación lo que está sucediendo desde ayer ya en Andalucía especialmente, y también en Valencia. Yo creo que no es momento ahora mismo, evidentemente. Tiempo habrá de pedir responsabilidades políticas y penales. Ahora lo que hay que hacer es actuar con urgencia para atender a esta catástrofe y sobre todo a sus víctimas, que de hecho son las que ya están en la calle pidiendo esas responsabilidades. Pero hoy debemos centrarnos, y yo creo que es importante, en 3 mensajes. Uno de inmediatez, en este sentido empezar por el agradecimiento de nuevo. No va a ser suficiente nunca todo lo que estamos agradeciendo a la gente que se está dejando la piel atendiendo a esta catástrofe, y en ese sentido, desde luego, a todo el dispositivo de emergencias aragonés y a todas aquellas personas que salieron desde el primer momento, tanto en Aragón como para desplazarse a Valencia, especialmente a atender los efectos de la Dana, ¿no? Quiero centrarme en la situación aragonesa. Nos ha detallado, señor presidente, las medidas que está desarrollando, que va a desarrollar, el tema del decreto y los 5.500.000 más o menos que hay entre medidas para el saneamiento, la depuración y sobre todo para las carreteras. Y yo le voy a decir lo que ya le dije en la reunión. Nos parece muy importante actuar con celeridad, pero sobre todo es importante garantizar el acompañamiento a los municipios para que todas esas infraestructuras sean resarcidas lo antes posible, y sabe que para determinados municipios, por su dimensión, es complicado acometer la reparación de los destrozos que han sufrido. En ese sentido, es importante ese acompañamiento y no dejarlos solos. Yo creo que ahora no toca escatimar, tiempo habrá de pasar facturas, como decía. Lo ocurrido, en cualquier caso, debe arrojar varios aprendizajes, y yo de eso quería hablarle. El primero es que el cambio climático es una realidad y que hay que atender a la ciencia, señorías, frente a la desinformación y los bulos. Importante, el rigor científico. Esto se ha producido por algo. El segundo, la necesaria cultura de coordinación, que ha fallado. Eso es evidente. El tercero, la importancia de que el dispositivo de emergencia de protección civil, los servicios públicos, sean fuertes, y además la necesidad de concienciar
trabajar en la cultura de la prevención en el conjunto de la población. Hay muchas cosas por hacer y a mí me gustaría decirle varias que ya le adelanté. Es necesaria una revisión de los mapas de riesgo. Es necesario un estudio urbanístico de la situación de los pueblos de Aragón. Es imprescindible hacer esto. Hemos urbanizado los cauces. Hay que hablar de recuperación de dominio público hidráulico y hay que hacerlo desde una perspectiva, como decían los científicos estos días, que no nos haga profundizar en los problemas. Es decir, hay que hacerlo entendiendo que la naturaleza no es una enemiga, sino que tenemos que entender cómo funciona. Y eso nos tiene que hacer aquilatarnos también a sus dinámicas. Es importante, por lo tanto, escuchar a la ciencia y es importante, por lo tanto, aprender de lo vivido. Y lo digo porque lo contrario será seguir mirando para otro lado a una realidad y que, desde luego, ha venido, no es que haya venido para quedarse, es que se va a volver más virulenta conforme pase el tiempo y, por lo tanto, los costes son inasumibles. Yo eso es lo que le he trasladado, señor presidente. Espero que tenga bien contestarme alguna de las últimas cuestiones, sobre todo en materia preventiva, porque creo que es lo importante y creo que ahora mismo es lo que nos toca. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte, su turno. Buenos días, señor presidente, señora presidenta. En primer lugar, nosotros también queremos que nuestras primeras palabras vayan en solidaridad y apoyo a las víctimas de la Dana, especialmente a aquellos que han perdido familiares y amigos, así como a quienes sufren las consecuencias y las pérdidas materiales. También nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, a Protección Civil, a los militares y especialmente a los voluntarios y muchos de ellos aragoneses que están dejándose la piel para que pueda volver a la normalidad cuanto antes las zonas más afectadas. Pero es importante que aquí hablemos de dos cuestiones. Por un lado, la que nos hemos referido, la de los equipos del Gobierno de Aragón que se han enviado a Valencia, en particular al municipio de Catarroja, la labor encomiable y correcta de gestión que está haciendo el 112 y nuestra propia Administración, que como se ha dicho, vamos, es para felicitar la gestión realizada y ejemplo para otras muchas comunidades autónomas, pero no debemos de olvidar de otra cuestión, que son los pueblos afectados por esta Dana en Aragón y también por la que se produjo en agosto y en septiembre de este mismo año. El paquete de ayudas que ustedes han aprobado es de 20 millones de euros. A su propio juicio ya dijeron que era insuficiente para paliar los daños sufridos en los meses de agosto y de septiembre, particularmente en las zonas del Jiloca, aunque también en el Pirineo, por el que se cerraron, por ejemplo, el paso del Sompor, que está hasta el día de hoy cerrado y a lo que parece lo que le queda. Es decir, para nosotros, por los daños que hemos conocido, que se nos comunicaron, fueron de mayor gravedad las lluvias de agosto y de septiembre que las acaecidas en las últimas semanas. Sin embargo, parece que la activación del mecanismo de la comunidad autónoma para atender a estos afectados solo se ha activado cuando los medios de comunicación y la gravedad de lo acontecido en Valencia lo ha puesto en la primera página de los noticiarios. Respecto a este tratamiento, se han dejado fuera de este decreto a muchos municipios afectados y es importante recordar pues las que se tuvieron en aquellas últimas semanas de agosto. Y estos municipios que se quedan fuera no pueden depender, como bien dijo el consejero en el Consejo de Cooperación Comarcal, de la buena disposición para dar estas ayudas en cada caso puntual del Gobierno. En la relación inicial que ustedes han incluido en el decreto y en la actualización que publicaron ayer mismo se mantienen todavía carencias significativas. Por ello nos gustaría que si se pudiese se explicase cómo se ha elaborado esa relación. Por ejemplo, si se han tenido en cuenta la información que se les trasladaron muchos ayuntamientos a los delegados territoriales del Gobierno de Aragón, que la recabaron después de agosto y de septiembre, y si ha sido transmitida al Gobierno. Es decir, si las necesidades reales por los daños de las danas de agosto, septiembre o ahora en noviembre están todas ellas en poder del Gobierno autónomo, o se elabora la lista simplemente por los titulares de prensa o las distintas visitas que se realizan. Es importante que el Gobierno conozca todos esos daños, lo inventariado en los municipios afectados por ellos mismos, y es necesario que esos fondos se destinen de manera objetiva entre todos los municipios afectados para reparar los desperfectos en función de la gravedad de los mismos, y de que se les ayude, como también se acaba de decir, a solicitar, tramitar y gestionar, porque muchos de ellos no tienen capacidad técnica para hacerlo. Los municipios todavía excluidos, por ejemplo, podrán pedir ayudas o dependerán de esa voluntad del Gobierno. Es que faltan, no quiero ser exhaustivo, pero faltan municipios como Alcaine, Calaceite, Favara, La Zoma, Olva, Torrebelconte, Utrillas. Se cita, por ejemplo, a Luco de Jiloca, que pertenece a Calamocha, pero se olvidan núcleos muy afectados como Lechago, Cuencabuena. Y a ellos hay que sumar núcleos que arrastran problemas de agua de boca que se han agravado en el Bajo Martín.
Los daños los han sufrido pueblos con alcaldes de distinto signo político. Las ayudas deben llegar con valoraciones objetivas en base a los daños y al coste de las reparaciones. No se puede usar una vara de medir distinta en función de quién gobierna en cada municipio. Le garantizo que desde el territorio se está muy atento a ver cómo se destinan esos fondos y nosotros también lo vamos a estar. Para el futuro, creemos que hace falta una estrategia más global que nos prepare para emergencias a un nivel mayor y nos ayude a prevenir, porque el remedio siempre va a salir más caro que la prevención. Y de esto tendremos ocasión de hablar en más detalle mañana, por ejemplo, con una interpelación con el consejero López. Pero este es un tema muy importante. Señor presidente, este paquete de ayudas es un buen primer paso, pero es insuficiente a todos los ojos. Insuficiente porque ustedes mismos han cuantificado los daños en más de esos 20 millones que van a otorgar y porque no contemplan a todos los municipios afectados. Nosotros queremos seguir insistiendo en que deben llegar a cada rincón y a cada lugar donde hubo daños y le pedimos a su Gobierno una política de prevención para no tener que lamentar en el futuro estos daños materiales y elaborar una política no solo encaminada a subsanar los daños sufridos en las infraestructuras, sino también a contemplar, en colaboración con el Gobierno central, posibles ayudas a las actividades económicas que se han citado. Es muy frecuente ver la puesta en marcha, y se ha visto, por ejemplo, se va a ver, por ejemplo, en Valencia, de ERTEs y de regulaciones de empleo temporales financiadas con cargo a los fondos públicos para que no sufra el nivel de empleo debido a estas incidencias y, sin embargo, nada de eso se plantea. Se limitan a intentar subsanar, que ya es mucho, intentar subsanar los daños en infraestructuras, pero hay que cubrir también los daños en el empleo y en la actividad económica. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno de Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soros, su turno. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Como últimamente las primeras palabras en nombre de Chunta Aragonesista son de solidaridad, de apoyo, de cercanía a todas las víctimas de la Dana y en esta ocasión, presidente, lo que quiero es expresar el agradecimiento en nombre de Chunta Aragonesista a todas las personas que han integrado, que sigan integrando en estos días los servicios operativos de protección civil y de gestión de emergencias de todas las administraciones, de nuestro Gobierno, de las diputaciones, de los ayuntamientos, el 112, bomberos, policías, empresas, voluntarios. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también al Gobierno de Aragón. Gracias por vuestro trabajo, pero también muy especialmente por cómo nos habéis atendido a los grupos parlamentarios. Creo que fue un acierto crear ese grupo de WhatsApp en el que tanto el consejero Bermúdez de Castro como la vicepresidenta nos habéis mantenido absolutamente informados en todo momento, a nuestra disposición a cualquier hora del día. Se agradece muchísimo. Y gracias, presidente, por la reunión que mantuvimos en tu despacho. Creo que fue un acierto también, que nos juntemos los portavoces para escuchar y para hablar. Creo que fue una reunión para todos muy fructífera. En Aragón tenemos una larga tradición de hacer las cosas bien en materia de emergencias, en colaborar todas las administraciones. Creo que somos un ejemplo. Tenemos grandísimos profesionales que dan muchísima tranquilidad. Tenemos también una nueva ley, quiero recordarlo, una nueva ley que también es de alguna manera expresión de esa continuidad de los trabajos, una ley que procedía al Gobierno anterior y que se ha aprobado con este Gobierno y que nos dota de un mejor sistema todavía de protección civil y de gestión de emergencias. Podemos aprender varias cosas, o al menos recalcar varias cosas de lo que hemos sufrido en estos días y sobre todo lo que han sufrido, además de algunos aragoneses, muchos valencianos y valencianas. En primer lugar, la importancia de lo público. Menos mal que pagamos impuestos para tener servicios públicos, para poder atender a la emergencia en ese momento, pero también para dar ayudas públicas. Esos que dicen que los impuestos es robar el dinero del bolsillo de la gente, pues todo lo que se ha hecho, lo que se va a hacer, se hace gracias a los impuestos que pagamos. Y en segundo lugar, la irresponsabilidad que supone negar el cambio climático. En estos momentos me parece ofensivo que se siga negando el cambio climático. Yo no voy a utilizar políticamente lo que ha ocurrido, no voy a hablar de Valencia, hablo de Aragón. Ya se lo dije, señor presidente, en la reunión que mantuvimos. Votaremos a favor cuando llegue el decreto ley de ayudas que publicaron el otro día. Cuando llegue a estas Cortes para su convalidación, votaremos a favor. Es parecido a otros decretos leyes de estas situaciones, pero hubiera sido el que hubiera sido, me comprometí y lo
votaremos a favor. Sí que le querría preguntar alguna cuestión sobre el decreto ley. Es un decreto ley, como en otras ocasiones, que no concreta cuantías. Ayer la vicepresidenta ya informó más. Creo que sería bueno, presidente, que en sede parlamentaria se dé cuenta. Por lo que sé, se publicarán mañana las convocatorias, no sé si todas o algunas, y creo que sería un buen momento para dar cuenta, digamos, en sede parlamentaria de lo que ya conocemos por palabras de la vicepresidenta. Entiendo que lo que han hecho en cuanto a las cuantías ha sido igualar las que el Estado ha establecido en el Real Decreto Ley 6/2024, esos 60.000 euros y pico por vivienda habitual, etcétera. Entiendo que serán compatibles y complementarios con los que sí que tendrán derecho también en los municipios aragoneses, porque estaban incluidos en la declaración por el Consejo de Ministros de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en las cuantías que regula el Real Decreto 307/2005. Es decir, entiendo que igualemos las cuantías que ha aprobado el Real Decreto Ley, pero además serían de aplicación las cuantías que procederán del Estado. Creo que sería un buen momento, ya lo dijo ayer la vicepresidenta, pero para aclarar estas cosas creo que sería bueno que diga en sede parlamentaria si se van a ampliar los municipios que están en el anexo, que entiendo que sí. Sé cómo se hacen estas cosas. De lo que se trata es de publicar el decreto ley y luego ya se arreglará, lo entiendo perfectamente, ya se harán las convocatorias, pero creo que sería bueno para evitar suspicacias que se aclarara. Y mire, hay una cuestión que sí que le quería trasladar. Afortunadamente, las consecuencias de la DANA en municipios aragoneses y valencianos no han sido iguales, pero hay personas que, igual que en Valencia, han perdido su vivienda. Hay empresas que van a tener grandísimas dificultades. Por eso mi pregunta es si han hablado ya con el Gobierno central para incluir, igual que aquí podemos incluir más municipios en la relación de nuestro decreto ley, si han hablado con el Gobierno central para que revisen la relación de municipios que incluyen en sus dos reales decretos leyes, el 6 y el 7 de 2024. Digo esto porque, además de las subvenciones, que entiendo que con lo que hará el Gobierno de Aragón estará bien cubierto, hay muchísimas más cuestiones. Hay beneficios fiscales, ayudas directas a empresas y profesionales, medidas en materia de seguridad social para los... Acabo enseguida. Para la prestación de ingreso mínimo vital, el ámbito judicial, notarial, registral, en materia energética, más medidas de carácter tributario para el comercio internacional, actividad industrial, materia agraria, vivienda, empleo, seguridad social, sector educativo, sector cultural. Es decir, los dos reales decretos leyes no se quedan solo en ayudar por los daños materiales, sino que hay muchas otras medidas, y entiendo que sería bueno que se incluyera los municipios de Aragón. Sí que, como anunció mi compañero Jorge Puy hace 2 días, desde el Grupo Parlamentario de Sumar se ha presentado una proposición no de ley sobre la DANA, y en uno de sus puntos, el último punto, lo que pide al Gobierno es que se incluyan los municipios aragoneses afectados también en los reales decretos leyes. Habrá muchas cuestiones que afortunadamente no serán de aplicación, perfecto, pero habrá muchas otras cuestiones que creo que los aragoneses que han sufrido esta afección sería muy interesante. Como digo, nosotros lo estamos haciendo. Creo que sería muy bueno que desde la lealtad institucional se hable con el Gobierno central para que se planteen incluir también a nuestros municipios. Mucho ánimo, queda mucho por hacer, y como siempre, desde luego, contará con todo el apoyo, con todo el respaldo de Chunta Aragonesista. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Nolasco. Pues muy buenos días. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría comenzar también, como es lógico, uniéndome al dolor de todos aquellos españoles que han perdido a sus familiares a consecuencia de la DANA, y quiero felicitar también a los cientos de voluntarios de Aragón y del resto de España que han ido a Valencia a ayudar a las víctimas, y, por supuesto, al 112, que está haciendo un fantástico trabajo en Catarroja, del que todos los aragoneses tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pero hay que seguir trabajando, hay que reconstruir Valencia y otros lugares como los que ha mencionado en nuestras, no solo en Letur, por ejemplo, en Albacete, sino también en los pueblos que tenemos en Aragón, en Teruel y en Zaragoza, que el presidente ya ha hablado de ellos. Y hay que reconstruirlos casa por casa, y hay que ayudar familia a familia. Nos quedan muchos días de trabajo y hay que perseverar en la ayuda, en el trabajo y en la solidaridad. Y, por tanto, le pido, señor presidente, que desde ya se limpien los cauces de los ríos de las localidades afectadas, porque imaginemos lo que pasaría si mañana, pasado o dentro de una semana vuelve a haber alguna lluvia fuerte en esa zona. Y sí, señor Azcón, se ha actuado bien.
ayudando desde el principio. Pero vayamos al fondo del asunto. Esta catástrofe podía haberse evitado o se podían al menos haber minimizado sus devastadores efectos. El otro día mi compañero Juan Vidal dijo algo que me parece muy ilustrativo. Dijo que los políticos eran responsables de las obras que hacían y de las que no hacían. Es decir, también se es responsable de no hacer las infraestructuras necesarias para evitar catástrofes. Y durante muchos años de bipartidismo siempre se han contemplado las obras hidráulicas como prescindibles y por eso no se han hecho pantanos ni presas. Y digo ustedes dos, PP y PSOE, porque ustedes gobiernan juntos en Bruselas y han seguido a pies juntillas la locura del dogmatismo climático que dice que hay que renaturalizar los ríos, es decir, que no hay que tocarlos, que no hay que limpiar los cauces, que hay que dejarlos a su suerte. Y hemos visto la capacidad destructora que tienen las cañas y que tiene la porquería de los ríos cuando bajan en tropel, porque si evidentemente el agua, en lugar de ir fluyendo progresivamente, se va acumulando tras las barreras de cañas, cuando éstas se acaban rompiendo, evidentemente el agua sale con mucha más fuerza, arrastrando también toda esa porquería que en algunos casos puede ser letal. Y no han hecho presas ni pantanos, tampoco ustedes, quizás por miedo a que les llamaran franquistas o simplemente, como digo, porque están en lo mismo, en dejar los ríos llenos de porquería, en no hacer pantanos ni presas y, en, eso sí, atar el taponcito a las botellas de plástico. Y también lo dijo el señor Vidal en la comisión el otro día y ayer en el Congreso de los Diputados, nuestra portavoz Pepa Millán. Y es que lluvias torrenciales, miren, ha habido siempre, son cíclicas, siempre. Las primeras que se documentan son de la Edad Media y se han dado hasta la actualidad con una frecuencia de aparición de unos 30 años de media. Lo que mata no es la milonga del cambio climático, que no es científico. Lo que matan son las políticas ecologistas de la izquierda de no limpieza de cauces, de no construcción de embalses o de destrucción de presas, que la izquierda promociona y que ustedes también compran. Lo que mata es que pasen los días, la gente se esté muriendo y el psicópata de la Moncloa sea incapaz de declarar el nivel 3 de emergencia o de declarar el estado de alarma y que pasen los días y no se envíe al ejército y que diga eso de que si quieren más recursos que los pidan, cuando aquello es un infierno, es un caos de devastación, de inseguridad y de saqueo. Y Mazón también sin declarar tampoco el nivel 3 de emergencia, desaparecido en combate en las horas más críticas, avisando tarde de las lluvias y agradeciendo luego la ayuda de Sánchez. No sé a qué tipo de ayuda se refiere. En definitiva, lo que mata es la irresponsabilidad de haber hecho las cosas mal y de no haber hecho las cosas que se debían haber hecho en su momento. Por tanto, señor Azcón, le reconozco la buena labor que se ha hecho. Felicito también al 112, ya lo he dicho antes, pero tengo que recordarle, y se lo recordaré siempre, que el problema hay que cortarlo de raíz. Y se corta de raíz dejando de apoyar las políticas aparentemente buenistas de la izquierda y de la extrema izquierda y volviendo al sentido común que dice que hay que limpiar los cauces de los ríos, que hay que construir embalses y presas cerca de las zonas inundables y combatiendo a las políticas ecologistas radicales con contundencia, aunque te llamen facha. Hay que, en definitiva, perder el miedo a la izquierda y a sus políticas letales, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez. Pido la palabra. Señor Soro, ¿por qué artículo y por qué motivo? Al amparo del 122 para solicitar la observancia del reglamento, en concreto el artículo 154A y el artículo 154, apartado 3. ¿Qué quiere decir, señor Soro?
Bueno, pues le pido a la presidenta, como digo, que cumpla el reglamento. El artículo 154A dice que los diputados serán llamados al orden cuando profieran palabras o vertieran conceptos ofensivos para la Cámara o sus miembros, para las instituciones públicas o para cualquier otra persona o entidad. Se acaba de llamar a alguien psicópata de la Moncloa, eso evidentemente es ofensivo, y lo que le pido al amparo del 155.3 que lo cumpla y, por lo tanto, requiera al diputado o orador para que retire las ofensas y ordene que no consten en el diario de sesiones. No estoy defendiendo evidentemente a Pedro Sánchez ni quiero coartar la libertad de expresión de nadie, pero ya adelanto que este grupo está harto de oír insultos en esta Cámara. La democracia va también de respetarse y cada vez que la presidenta incumpla el artículo 154A, 155.1 y 155.3 lo haremos saber. Así que, bueno, pues... Muchas gracias, señor Soro. La próxima vez traeré el listado completo de insultos y ofensas, que las tengo todas apuntadas pleno por pleno y minuto a minuto. Señor Nolasco, ¿quiere retirar las ofensas? Qué poca vergüenza tiene el diputado de las 86 viviendas cuando este señor nos ha llamado nazi, fascistas, nos ha llamado de todo y encima ahora, y es por cierto el que alienta la violencia contra Vox, que esta persona que alienta la violencia contra nosotros y que nos llama nazis y fascistas diga que ahora tenemos que pedir perdón por llamar psicópata a un psicópata es de vergüenza. No retiro nada. Vergüenza para él y para su grupo. Gracias, señor Nolasco. Señora Pérez, su turno. Gracias, presidenta. Qué lástima, señor Nolasco, que vuelve a embarrar, nunca mejor dicho, el debate en un asunto tan crucial. Por cierto, ¿qué construcción de embalse hubiese impedido los efectos de esta dana? Dígalos o cállese para siempre. Y después, y otra cosa, señor Nolasco, el director general de Interior sabía mucho de toros, pero nada de emergencia climática. Por favor, un poco de responsabilidad. Mire, no por reiterado después de este incidente, que es lo que seguramente buscaba el señor Nolasco, hacer ruido permanentemente. No, es usted, no invierta la carga de la culpa. Usted es el que un día tras otro insulta y falta al respeto a responsables institucionales, empezando por el presidente del Gobierno. Quiero empezar trasladando un mensaje, como no puede ser de otra manera, de solidaridad, de hermandad, de condolencias a todos los territorios afectados que hoy, 15 días después de la declaración de la Dana, el 29 de octubre, seguimos en vilo, pero fundamentalmente a la comunidad vecina. Seguro que se recuperará esta comunidad autónoma. Le mandamos fuerza, ánimo y confianza desde el Grupo Parlamentario Socialista, pero no olvidará esta pesadilla. En segundo lugar, quiero agradecer esa ola de solidaridad, de generosidad, de altruismo de tanta gente en este maravilloso país, pero especialmente de los aragoneses que han ido, ya sean personas anónimas, sean empresas de construcción, agrícolas, entidades, ayuntamientos, instituciones que han puesto, desde luego, y que han demostrado una fibra moral y un compromiso ejemplar. Y por último, felicitar a nuestros servicios de emergencia, a los del Gobierno de Aragón y al resto de administraciones, porque en un ejemplo de colaboración, de cooperación, de respeto, han vuelto a dar una demostración de eficacia y de confianza, que son dos cuestiones claves en la gestión de cualquier emergencia. Un sistema de protección liderado por el 112, que es motivo de orgullo para todos nosotros y que los hace no solo reconocibles en el conjunto del país, incluso fuera, sino muy respetados. Estos acontecimientos, sin duda alguna, ponen a prueba nuestro sistema, nuestros servicios públicos, nuestros benditos servicios públicos, como decía el señor Soro, nuestra capacidad de reacción y de respuesta. Y tenemos una ley de emergencias aprobada el 28 de junio, pero que viene del Gobierno anterior y que prácticamente no se modificó absolutamente nada y que se hizo para actualizar, venía del 2002, para actualizar, pero para adaptar la emergencia del cambio climático, que es una realidad, por mucho que los negacionistas vuelvan a intentar evitarlo, y que se basaba fundamentalmente en 4 pilares: en la información y la transparencia. Algo tan absolutamente necesario en momentos de zozobra, en momentos de
angustia, en momentos de incertidumbre, y ha funcionado aquí con el sistema de alertas. No hemos tenido que activar aquí el sistema de alertas, con el sistema de alertas previsto y con la actualización de los mapas de riesgos. El liderazgo tan importante en la coordinación, en la cooperación de una gestión, incorporando una nueva figura, que es la declaración de emergencia integral, en la que el mando único pasa a ser por el presidente del Gobierno. Protocolizar las intervenciones, planes de evacuación implicando a las entidades locales e incorporando a las provincias, que tanto tienen que decir con sus servicios de bomberos en la gestión de las emergencias, y la anticipación, la prevención y la autoprotección, que es la clave de Bóveda en este nuevo tiempo. La ley insiste precisamente en intentar invertir en no ser tan reactivos y ser más preventivos y más proactivos. Es decir, no tanto en gestionar la catástrofe, sino en gestionar precisamente la prevención de la catástrofe. Y ahí está la creación de ese macrocentro de emergencias, que espero que pronto puedan aglutinarse todos los operativos, o la Academia Aragonesa de Emergencias, en la que la formación, la actualización de los profesionales, pero también de los usuarios, de las personas, de los ciudadanos, es absolutamente fundamental. La actuación en este episodio en Aragón, señor Azcón, ha sido eficiente y oportuna. La respuesta ha estado a la altura en todos los departamentos y también en la comunicación, en la información a estas Cortes. Es cierto que la dimensión no tiene el alcance que ha tenido en otras comunidades autónomas, pero los ciudadanos, los alcaldes, alcaldesas se han sentido acompañados y atendidos, y esto es así, y se ha intentado devolver la normalidad a esos casi 70 municipios. Pero de todo tenemos que aprender, y lanzo aquí alguna propuesta. Limpieza de los cauces de los ríos. Yo creo que hay que hablar con las confederaciones, limpiarlos, pero también de nuestros montes. Tenemos que recuperar esa gestión forestal, esa colaboración público-privada que nos permita limpiar nuestras masas forestales. Incorporar al decreto municipios, por ejemplo, que sí que se han incorporado de las tormentas de finales de agosto y de septiembre, pero no lo han hecho las que se produjeron junio, en todo lo que tiene que ver con el entorno de Mequinenza, de Fallón y de la Almonda. Creo que sería un agravio y que es posible rectificar. Una convocatoria de ayudas para entidades locales, precisamente para poder hacer sus planes de protección civil, que les obliga ya la ley, pero que es absolutamente necesario. Analizar con las organizaciones empresariales la afección que va a tener en la economía turolense, precisamente porque hay muchas empresas que tienen una relación directa en materia de suministros con la comunidad vecina. Y seguramente, para ser más ágiles, aprender de los errores o de los acontecimientos, la elaboración de un decreto marco en el que a cargo del fondo de contingencia, en el que cada vez que se produzca un acontecimiento de estas características, que por desgracia son más frecuentes cada día, pudiera activarse con una orden en la que se pusieran simplemente en el anexo las poblaciones afectadas. En definitiva, señor Azcón, las catástrofes, señorías, no entienden ni de ideología política ni de competencias. La unidad, la colaboración, la cooperación es la única manera de hacerle frente a estos desastres con garantías, y desde luego ahí le aseguro que nos encontrará el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora Pérez. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muy buenos días, señora presidenta. Señorías, evidentemente las primeras palabras tienen que ser de condolencia con los familiares y amigos de las víctimas y con el pueblo valenciano en general, y por supuesto también de agradecimiento. Aun a riesgo de poder parecer redundante, creo que es necesario que expresemos el agradecimiento profundo hacia todos los voluntarios que se han desplazado allí, entre los que destacan, como decía la declaración institucional, los jóvenes, pero también los agricultores con los tractores, que los primeros días evidentemente hicieron una labor magnífica. Pero también agradecer a quienes han querido colaborar de otra forma, aportando suministros o productos, o incluso aportando dinero, que es como ahora más eficaz puede ser esa ayuda de los que no podemos estar en Valencia. Por supuesto, también agradecer a los profesionales, a los de seguridad, a los sanitarios, a los forestales, a los de prevención, protección, etcétera, que han sido destacados por todas las administraciones aragonesas, la comunidad autónoma, pero también las diputaciones provinciales, las entidades locales y las comarcas, que han hecho un magnífico esfuerzo
desplazando ahí sus profesionales a los que evidentemente también quiero expresar el agradecimiento. Agradecer, por supuesto, a las empresas que han desplazado medios materiales y humanos, empresas especializadas en obra pública, es donde más se necesitan estos primeros días. Y, por supuesto, decirles que a mí, preparando esta intervención, me invadía un profundo sentimiento de agradecimiento, pero de orgullo como representante de todos los aragoneses que somos aquí, todos nosotros, representantes de todos los aragoneses, un sentimiento de orgullo por esa solidaridad, ese sentimiento tan noble de la solidaridad, pero también un sentimiento de agradecimiento desde la humildad que nos lleva a ser también representantes de esos mismos aragoneses. Por todo ello, a todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Quería también hacer una mención al trabajo que se ha hecho en Aragón por la DANA. Evidentemente hemos sufrido en Aragón la DANA, pero por suerte con unos efectos menores, pero no por ello a quienes la han padecido en cuanto a daños materiales menos duros y menos sufridos, ¿no? En Aragón cabe destacar la rápida reacción que tuvo el dispositivo de emergencias. Cabe destacar, y quiero destacar, la colaboración que ha habido interdepartamental dentro de los departamentos del Gobierno de Aragón, pues Vicepresidencia, Interior, Fomento, Bienestar Social y Familia, pero también entre las administraciones aragonesas. Ha sido un ejemplo de colaboración entre las administraciones aragonesas, diputaciones, como decía, entidades locales, comarcas, etcétera. Un ejemplo que debemos de ensalzar. Destacar también la rápida reacción del Gobierno de Aragón con el decreto de ayudas y que sin duda se va a ir mejorando. Mañana sabremos, sale en el BOA las condiciones de las ayudas. También con la recuperación de las infraestructuras, que se ha hecho una labor rápida de recuperar infraestructuras de carreteras, pero también de agua, para que puedan tener agua potable los municipios afectados. Y estamos pendientes, y no nos cabe la menor duda, que el Real Decreto Ley del Gobierno Central evidentemente acabará incluyendo los términos municipales afectados en Aragón por la DANA antes o después. Pero no quería dejar la tribuna sin hacer una reflexión un poco más de fondo, pero una reflexión que creo que es simplemente esbozarla o presentarla. No creo que sea el momento de hacer aportaciones de cuáles son las propuestas que desde mi partido político tenemos para esta reflexión. Creo que es dejarla encima de la mesa porque es el momento de cuestionarnos y de reflexionar sobre la relación que tenemos en España en general con el agua. Tenemos una relación con el agua, vamos a calificarla de tensionada, porque tan pronto pasamos de la sequía. En este mismo año climático teníamos una sequía y en los años anteriores muy fuerte, y ahora estamos evidentemente con los efectos de la DANA y de las inundaciones. Pasamos en el mismo año de una cosa a otra sin solución de continuidad, y caben varias posturas al respecto. Podemos decidir que no hacemos nada y que no tomamos ninguna medida, o podemos empezar a pensar qué medidas, no voy a esbozar ninguna porque no creo que sea el momento hoy, de qué medidas podemos empezar a solucionar o a aplicar para, evidentemente, conllevarnos con esta situación que parece que, lógicamente, no va a cambiar en los próximos años, ¿no? Esta relación de con el agua no va a cambiar en los próximos años, y debemos de ver qué medidas, o al menos pararnos a pensar si hay algunas medidas aplicando el ingenio humano, porque no tenemos otras medidas, aplicar el ingenio humano o dejarlo así y no hacer nada al respecto. Así que nada más, y reiterar los agradecimientos a todos los voluntarios y a todos los que han querido ayudar. Gracias. Gracias, señor Ledesma. Concluye la comparecencia del señor presidente del Gobierno por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo también, señorías, quería empezar dándoles las gracias por sus intervenciones, por el tono de sus intervenciones y porque sus intervenciones han sido fundamentalmente constructivas. Y a mí también me gustaría centrarme en esta cuestión, en esta intervención final. Creo que lo más importante y el hilo conductor de las intervenciones es que la DANA que hemos sufrido en Aragón, pero la DANA que se ha sufrido en España, nos tiene que hacer entrar en un periodo de reflexión profundo. Algunas de las cuestiones las apuntaremos aquí y estoy convencido de que en las próximas semanas y que en los próximos meses tendrán que salir
nuevas medidas, tendrán que aportarse nuevas ideas de lo que ha ocurrido y de cómo tenemos que responder a hechos que puedan, no, que seguro van a volver a ocurrir en el futuro. Porque créanme, yo efectivamente creo que el cambio climático existe y que acontecimientos meteorológicos que ocurrían de forma esporádica en el pasado, ahora ocurren de una forma mucho más habitual de lo que era en el pasado. Y en Aragón somos bien conocedores de ellos, no solamente por lo que tiene que ver con los incendios, sino por lo que tiene que ver con las riadas. En Aragón, desde la riada del 2003 a las riadas que hemos sufrido recientemente, en el 15, en el 18 y en el 21, sabemos que estos efectos meteorológicos extremos se producen con una habitualidad mayor de la que se producían en el pasado. Por lo tanto, esa reflexión tiene que hacer que, en primer lugar, y yo creo que como ya hemos hecho y como estoy convencido de que nos vamos a cansar de reiterar, agradezcamos a todo el mundo. Agradezcamos a lo público, que ha tenido sin ningún género de dudas un papel fundamental de coordinación, pero también le agradezcamos a la sociedad. También le agradezcamos a la cantidad de empresas, créanme, que sin su maquinaria, sin sus camiones, sin sus medios, hubiera sido imposible desarrollar el trabajo que hemos hecho. Ha habido decenas de empresas que han dejado de hacer el trabajo que estaban haciendo para hacer un trabajo en Aragón o para hacer un trabajo en Valencia y ser solidarias. Por supuesto, lo decíamos a los voluntarios, pero también a los agentes sociales de esta comunidad, sindicatos y empresarios, que firmaron un documento para no preocuparse de lo que ahora más nos tiene que preocupar, que es la emergencia, sino también para pensar que en los próximos meses y en los próximos años vamos a colaborar en la reconstrucción aportando nuestro granito de arena. Creo, sinceramente, que no podemos minimizar las consecuencias de lo que ha pasado. Y creo que tenemos que estar preparados y que tenemos que mejorar la coordinación para estos fenómenos meteorológicos. Por desgracia, en Aragón tenemos ya mucha experiencia. Desde la tragedia de Viescas a las crecidas del río o los incendios forestales ha hecho que nuestra comunidad autónoma no solamente tengamos un servicio de emergencias del que sentirnos orgullosos, sino que todo lo que está integrado en el E112, todos los servicios que hemos visto trabajar durante estos días con otras administraciones, reitero, diputaciones provinciales, comarcas, alcaldes, hemos tenido la oportunidad de ver el magnífico trabajo que han hecho las brigadas forestales, que ha hecho el servicio del personal de Infoar. Pero creo que todo esto no nos puede llevar a caer en el conformismo. Creo que todo esto que sabemos y que se ha puesto de manifiesto esta mañana aquí en las Cortes nos tiene que llevar a abrir una profunda reflexión, a analizar detalladamente los protocolos, la red de alertas y la red de telecomunicaciones, pero también a revisar los medios técnicos y los medios humanos que el servicio de emergencias tienen para hacer frente con las máximas garantías a este tipo de emergencias y de catástrofes. Y es verdad que tenemos una Ley 4/2024 recientemente aprobada por estas Cortes que, entre otras disposiciones, establece que en el plazo de 18 meses tiene que ponerse a funcionar el Consorcio Autonómico de Bomberos. Creo que es una obligación. Creo que en los próximos meses el Consorcio Autonómico de Bomberos, aunque han funcionado de una forma muy coordinada, lo hemos tenido oportunidad de ver, vamos a poner en marcha ese Consorcio Autonómico de Bomberos para mejorar la coordinación. Vamos a ver si es verdad que impulsamos a nivel nacional también esa ley de coordinación de bomberos, pero en algunas de las cuestiones que se ha dicho sobre lo que tiene que ver con las emergencias y los planes de emergencias, no solamente para que se aprueben aquellos municipios o aquellas comarcas que todavía puedan tener, sino para que haya una revisión de aquellos que se hayan aprobado en el pasado y que puedan tener cambios importantes. Creo que, como ya adelantó el consejero de Fomento, vamos a formar
a nuestros dirigentes en ese sentido. Y vamos a impulsar jornadas de protección civil en las comarcas en las que queremos que existan los presidentes, los consejos comarcales y, por supuesto, los técnicos de protección civil. No solamente formación. Creo que es muy importante que se impulsen simulacros. Creo que es muy importante que la gente sepa cómo tiene que actuar. No solamente en los municipios, no solamente en las comarcas. Creo que es muy importante que volvamos a pedirle al Ministerio del Interior que se realice en nuestra comunidad autónoma un simulacro de una emergencia nacional. Un simulacro de emergencia nacional como el que ya se hizo en el año 2019. Y creo que tenemos que volver a impulsar un simulacro de emergencia nacional en nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, no hay alternativa. Creo que ha llegado el momento. Y creo que ha llegado el momento en el que en estas Cortes, de forma muy mayoritaria, y trabajemos con el mayor consenso posible para pedir que se hagan labores preventivas en nuestros cauces, de limpiar nuestros ríos. Pero no solamente de limpiar nuestros ríos y de pedirle a las administraciones competentes, como es la Confederación Hidrográfica del Ebro, o en colaboración con todas las administraciones de la comunidad autónoma que estamos dispuestos a acometer la limpieza de esos ríos, también es muy importante que pongamos sobre la mesa la construcción de las infraestructuras hídricas que permiten laminar esas crecidas de los ríos. En Aragón hemos visto cómo crecidas muy importantes no han significado catástrofes infinitamente mayores porque había embalses que almacenaban esa agua e impedían que se causaran muchos más destrozos. Pero por eso creo que ahora tenemos que reclamarle al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, también a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se finalice y que se pongan en marcha estas infraestructuras hidráulicas que están en ejecución, así como que se pongan en marcha nuevas infraestructuras hidráulicas que también regulen el cauce de esos ríos. Estoy convencido de que a todos nos viene a la cabeza lo que está ocurriendo con Yesa. Muchos años de paralización en esa cuarta modificación. Yesa lleva 23 años en construcción. La previsión era que se acabara en 5 años, llevamos 23 años construyendo Yesa y la mejor de las previsiones es que se pueda finalizar en el 2027. Poca gente cree que eso pueda ocurrir. Yesa ha sido fundamental para que en nuestra comunidad autónoma no haya habido catástrofes mucho más importantes. Y no acabar Yesa a día de hoy con la importancia que tiene, no solamente, especialmente para el campo aragonés, pero también para estas catástrofes naturales, sería una extraordinaria responsabilidad en la que vamos a aplicarnos todos muy a fondo y en la que espero que en estas Cortes consigamos una amplia mayoría y un amplio consenso para hacerlo. Estoy convencido de que en los próximos días vamos a seguir trabajando sobre esta cuestión. Me gustaría dejar puesto de manifiesto algunas de las cuestiones que se han dicho, porque algunas nos afectan a nosotros, como por ejemplo son los ERTES, ¿no? Es decir, los ERTES, como todos ustedes saben, los tramita el Ministerio y, por lo tanto, nosotros podremos colaborar con la mejor intención, pero es evidente que la tramitación tiene que venir por parte del Ministerio. Quiero dejar también dicho en estas Cortes que el delegado del Gobierno de España nos llamó para decirnos que en el primer Real Decreto que se aprobó por el Gobierno de España no estaban los municipios de la comunidad autónoma, pero confiamos en él. Nos dijo que no estaban los municipios de nuestra comunidad autónoma, pero que iban a estar, que estaban trabajando para que los municipios que habían sido afectados y que podían entrar en ese Real Decreto, entendimos que en ese Real Decreto lo primero era que iban municipios de Valencia, municipios de Andalucía y de Castilla-La Mancha, pero quiero que todos ustedes sepan que confiamos en que esa
incorporación de los municipios se vayan a hacer a ese listado y que, conforme a la lealtad institucional, estoy convencido de que va a ser así. Por tanto, permítanme que acabe reiterando el agradecimiento a todos y cada uno de los que han trabajado en esta desgracia, pero también invitándoles a que empecemos ese profundo periodo de reflexión, sobre reflexiones que ya hemos hecho, pero que ahora, en este momento, cobran más vigencia que nunca. Ha llegado el momento de que sepamos de la importancia de limpiar nuestros ríos. Ha llegado el momento de que seamos conscientes de la importancia que tiene que acabemos los embalses, que acabemos las infraestructuras hidráulicas que permiten que los ríos no se desborden. Y, por supuesto, ha llegado el momento de que nuestros servicios de emergencias cuenten con los medios, cuenten con el apoyo, cuenten con todo aquello que requieran para cuando vengan maldadas, que sin ningún género de dudas van a volver y nosotros tengamos que haber hecho el trabajo que nos corresponde. Así que estoy convencido de que, dentro de lo que es la desgracia que significa que hemos vivido, vamos a ver si entre todos somos conscientes de cuáles son las deficiencias o los márgenes de mejora que tenemos y que son muy importantes, y que entre todos consigamos poner en marcha. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 3. Comparecencia de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar acerca del desarrollo del Plan Normativo 2024 y las previsiones al respecto. Interviene, en primer lugar, tiene la palabra la señora vicepresidenta por tiempo de 10 minutos. Perdón, presidenta. Sí, señora Pérez. No sé, realmente nos ha extrañado tanto al miembro del Gobierno como a nosotros, porque es una comparecencia solicitada por este grupo parlamentario. Por lo tanto, debería de empezar quien ha solicitado la comparecencia. Está erróneo en la ordenación del debate. Gracias. Comienza usted, señor Villagrasa. 10 minutos. Gracias, señora presidenta, por, después de este intercambio de papeles que rápidamente se ha solucionado, señora vicepresidenta, buenos días. Y usted, como máxima responsable, entre otras muchas cuestiones, del Gobierno de Aragón, también le corresponde hacer seguimiento del Plan Anual Normativo. Ustedes en el Gobierno están habituados y nos tienen acostumbrados a la opinión pública a que anuncian, a que hay proyectos estrella, a que aparecen fotos con mucha luz y con mucho relumbrón, pero luego tenemos que ir a los hechos concretos y a ver si lo que ponemos por escrito y nuestros compromisos se cumplen y se materializan. Usted, señora Vaquero, no solamente es la responsable del Plan Anual Normativo, sino de impulsar y de llevar a buen término esas leyes, decretos, órdenes y bases reguladoras de todos sus compañeros. Sí que le tengo que decir que usted, como una seleccionadora de fútbol, a mitad del campeonato, a mitad del año, le han cambiado el equipo, porque está en el segundo gobierno del señor Azcón, los jugadores de Vox han ido hacia la banda y hoy tiene también nuevos jugadores del Grupo Popular. Con todo y con eso, el día 28 de febrero, ustedes en Consejo de Gobierno aprobaron el Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón, en el cual ustedes incluían y se comprometían a tramitar 24 nuevas leyes o modificaciones, un total de 47 decretos, 43 órdenes con bases reguladoras en distintas ayudas, planes o programas. Un plan anual normativo en el que ustedes en su momento calificaron de realistas. Llegamos casi a final del mes de noviembre, llegamos casi a final de año y yo le tengo que preguntar en primer orden, señora Vaquero, ¿están ustedes satisfechos con el cumplimiento del plan anual normativo?
¿Creen ustedes que han cumplido su palabra y que han hecho todo lo posible para materializar estas normas y estas distintas herramientas jurídicas con carácter legal? Y mire, nosotros ya sabe que somos trabajadores, que somos estudiantes, que somos muy avezados en el seguimiento habitual que hace el propio Gobierno, y nosotros hemos ido uno por uno de las órdenes, de los decretos y de las leyes. Y si me permitiera, vamos a ir haciendo un repaso pues muy concreto y muy somero, porque no da tiempo a hablar de las más de 100 normas que ustedes se comprometieron a realizar, pero sí nos detendremos en las principales, sin perjuicio de que ustedes pues nos puedan decir dónde van a poner el acento, dónde van a trabajar, qué cuestiones han desechado o qué cuestiones se les han quedado pendientes. Mire, el antiguo Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del señor Nolasco, que con la intervención que antes hemos visto, pues poco hace en la oposición y poco hizo en el Gobierno, se comprometió a un proyecto de ley integral contra la despoblación. Ni estuvo ni está. No sabemos si se le espera. Tampoco consta el desarrollo de la Ley 13/2023 de dinamización del medio rural, una normativa aprobada por el anterior Gobierno que, entre otras cuestiones, habla de fiscalidad diferenciada para el medio rural o de bonos de impacto o de medidas que favorezcan la industria en el medio rural. ¿Van ustedes a desarrollar esa normativa, puesto que no va a haber proyecto de ley integral de lucha contra la despoblación? Si nos vamos a su departamento, Economía, Empleo e Industria, aunque ahora Empleo lo comparte de manera intermitente con la anterior consejera de Educación, hablaba de un proyecto de ley de áreas de promoción de iniciativas económicas. ¿Será similar a lo que había anteriormente tramitado en el año 2020? Un proyecto de ley reguladora del ITA, del Instituto Tecnológico de Aragón. De momento no conocemos más allá. Un proyecto de modificación del texto refundido de la ley del IAF o un proyecto de ley de atracción, apoyo y arraigo empresarial. No sabemos, señora Vaquero, si esta parte irá incluida en la toma de conocimiento de esa especie de suerte de ley ómnibus que tomó conocimiento en junio de este mismo año el Consejo de Gobierno de Racionalización y Agilización Administrativa. Podríamos hablar de decretos, de distintas órdenes, pero nos centraremos en esta primera intervención en las leyes. Departamento de Presidencia, Interior y Cultura. Modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, 3/1999. Salvo que esto fuera su compromiso con Vox de venir aquí a negar la evidencia y atacar nuevamente a las lenguas propias y al catalán que se habla en Aragón, no está y no se le espera. O el proyecto de modificación de la Ley de Financiación del Fondo para los Municipios, en el cual, mediante esta modificación, ustedes tenían que arreglar el chandrío que habían hecho en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2024, donde subieron enormemente el dinero por convenio a las capitales de provincia, pero no lo hicieron a los municipios, al resto de los municipios. Este es un debe que ustedes tienen que solucionar. Por todo y con ello, en ese departamento podríamos ir a Hacienda y Administración Pública, en el cual no conocemos el texto refundido en materia de tributos cedidos o el proyecto de tasas. Fíjese qué rápido ha ido el Gobierno de Aragón para hablar de sucesiones, de bonificaciones, de esos 28 millones de euros que ustedes van a perdonar a 670 aragoneses con nombres y apellidos que son los que más tienen, pero del resto no conocemos. Ustedes se comprometieron también a cambiar la legislación sobre impuestos medioambientales. Entendemos, aclárenoslo, si esta materia se refería de manera genérica a la normativa sobre instalaciones renovables que ya aprobamos, o si ustedes tienen previsto hacer alguna cuestión más. Proyecto de ley de ordenación de la función pública de Aragón. El director general en las anteriores semanas nos anunció o nos, aplazó a que se conocería en verano del año 2025 esa normativa. ¿Se cumplirán esas previsiones? No. Proyecto de medidas fiscales de materia de familia, empresa y despoblación. Tampoco conocemos ninguna cuestión al respecto. Sobre otros departamentos, si nos vamos a Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, el proyecto de ley de vivienda está en la fase de certificado del Gobierno de Aragón y la toma de conocimiento del anteproyecto de ley. Comenzó el 24 de enero del año 2024. El proyecto de ley de instalaciones aeronáuticas
Juntas de Aragón. Está en certificado de consulta pública el último documento del 1 de julio del año 24, pero no conocemos qué trámites se ha realizado el proyecto de ley de transporte por cable de Aragón. Si continuamos también con algunas de las cuestiones en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, vemos que por fin, después de la modificación, refundido, derogación, llámenlo como ustedes quieran, y del recambio de ese consejero que ustedes se acuerdan que cesó a petición propia por el BOA, pero luego hubo una corrección de errores de que al final eran ustedes los que lo habían cesado, en este momento está en consulta pública esa modificación, pero falta la de creación, una modificación del CITA, del Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Nosotros también, y voy siguiendo por los departamentos, en Medio Ambiente y Turismo no conocemos esa modificación de la Ley de Montes o del impuesto sobre aguas residuales, o si nos vamos a otras normativas distintas del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, o podríamos hablar de otras normativas que también son importantes en el Departamento de Sanidad, como la Ley de Derechos y Deberes de Usuarios del Sistema de Salud en Aragón, o el Departamento de Bienestar y Familia, que aunque ha iniciado algunos trámites como la Ley de Derechos de Personas Mayores desde el 6 de febrero de participación ciudadana, nada más se sabe, o el proyecto del Consejo Aragonés de la Tercera Edad con el último documento del informe de evaluación de impacto de género de mayo y nada más se sabe del mismo. Fíjese, señora Vaquero, casi 10 minutos únicamente en hablar del tema de las normativas de texto legal. Si nos vamos a los reglamentos, sobre la bocina, ustedes han tenido que llevar esta misma semana, la semana pasada, el reglamento que la propia ley del juego establecía para el desarrollo de alguna de las normativas. Y fíjese, si nosotros, y voy a intentar ser muy justo en los términos y vamos a ser generosos, si a nosotros valoramos que todas aquellas normativas con carácter de ley que están en proceso o que se han iniciado con alguna orden, aunque se haya quedado durmiendo el sueño de los justos, ustedes en el mejor de los casos tendrían 8 de 24 normas que habrían comenzado en este ejercicio. Por tanto, su grado de cumplimiento sería, en el mejor de los casos, del 33%, es más, si somos generosos, con que muchas de ellas se ha hecho la orden de inicio, pero ya no ha avanzado más, y por tanto, en esta primera intervención, y luego entraremos en otra disposición normativa, le vuelvo a preguntar, señora Vaquero, ¿se sienten ustedes satisfechos con el trabajo realizado durante estos 15 meses y que contiene el Plan Anual Normativo del 28 de febrero? ¿Han descartado ustedes alguna de esas 24 normas con carácter legal que ustedes se comprometieron el 28 de febrero? ¿Por qué no se han modificado o por qué no se han iniciado otras muchas? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles van a ir al año 2025? Y como cuestión también le quiero plantear, usted bien sabe que el propio Gobierno de Aragón tomó en consideración el 19 de junio del año 2024 una suerte de ley ómnibus que está colgada en el portal de transparencia. Ustedes hablan de racionalizar, dinamizar y organizar la Comunidad Autónoma de Aragón y que contiene más de 41 afecciones a normativa. ¿Ustedes esto lo van a implementar o lo van a impulsar a corto plazo? Muchas son las preguntas y esperamos que también las respuestas, señora Vaquero, para este segundo turno de palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Villagrasa. Ahora sí, señora vicepresidenta, su turno. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señor Villagrasa, por una comparecencia sobre un tema que la verdad es que no sé si está en la mente de muchos aragoneses en estos momentos, la actividad normativa y legislativa del Gobierno. También se lo tengo que decir, me sorprendió que un tema que, como digo, no sé si muchos aragoneses, si vamos por los bares, si vamos por las calles, si preguntamos en las empresas, están muy inquietos en estos momentos por este análisis de la evolución del plan normativo, realmente les preocupa, porque está claro que muchas veces un exceso de normativa, un exceso de legislación no es lo que más interesa ni lo que más ayuda a los aragoneses. En cualquier caso, sí que le digo una cosa, viendo
la cantidad de papeles que usted ha sacado. Yo también tenía ahí preparados unos cuantos, que se los he enseñado antes. Vamos a tener que hacer un compromiso por plantar unos cuantos árboles en esa labor de estudio a la que usted me decía y muy trabajadores. Mire, señor Villagrasa, como usted sabe, usted ha utilizado ese símil futbolístico, pues igual que el desarrollo de un partido de fútbol, la gestión de gobierno, como la vida misma, es muy dinámica y, por lo tanto, a lo largo de ese periodo surgen muchas imprevisiones, la realidad es cambiante, es dinámica, como la vida misma, y, por lo tanto, van cambiando también las prioridades. Como usted sabe, el plan normativo es un instrumento dentro de la planificación normativa que, sobre todo, lo que persigue es garantizar la seguridad jurídica, dar la oportunidad de participar en esa actividad legislativa del Gobierno, dar también transparencia y, como le digo, sobre todo certidumbre y seguridad jurídica. Pero como se contempla en la propia ley de procedimiento común de las administraciones públicas y en nuestra ley del presidente, donde regula el plan normativo, se hace referencia a que ese plan va a reflejar lo que prevé el Gobierno, que a lo largo de ese periodo, de ese año, se van a aprobar. Pues tanto iniciativas legales, leyes, como iniciativas normativas, como pueden ser órdenes y decretos. Por lo tanto, como le digo, una previsión. ¿Con carácter vinculante? Sí, porque nos comprometemos a esa seguridad jurídica, a otorgar esa transparencia dentro del ámbito de la planificación y de la participación. Pero bueno, luego la segunda intervención me entretendré más en ello, porque es bueno también conocer los antecedentes. Yo me imagino que usted, entre todos esos papeles que ha preparado, habrá tenido en cuenta el contexto de los diferentes gobiernos desde que el plan normativo, tal y como establece la ley del presidente, debe aprobarse por cada gobierno y que además usted sabe, estamos en el mes de noviembre, pero es hasta finales de abril cuando el Gobierno evalúa, analiza y publica ese informe para valorar cuál ha sido la actividad normativa del Gobierno. Y como le digo, usted sabrá que en años precedentes era mucho más ambicioso el Gobierno de la legislatura anterior. Había años que incluso se proponía en su plan normativo aprobar nada más y nada menos que 217 normas en 2023, 255 en 2022, 229 en 2021, 193 en 2020, es decir, una ambición legislativa sin precedentes. Nosotros hemos sido más comedidos, 153 entre iniciativas legales y otro tipo de iniciativas reglamentarias, pero como le digo, el grado de ejecución de años anteriores, usted seguro que lo ha comprobado, ¿verdad? No llegaba superaba escasamente el 30%. Eso venía siendo lo de en la legislatura anterior, incluso parte de la anterior, se venía cumpliendo en el plan normativo. Yo no sé si nosotros superaremos ese porcentaje de cumplimiento o no. Pero lo que sí que tenemos claro es que una de las prioridades de este Gobierno es aprobar leyes que sean necesarias, leyes que estén consensuadas con la sociedad, leyes que piensen en el bienestar de todos los aragoneses en lugar de en el bienestar del propio Gobierno. Queremos leyes que realmente sean necesarias y que sean justas y respondan a las justas aspiraciones de la sociedad. Leyes que ayuden a simplificar, no leyes que se aprueben para simplificar y que tengan que tener permanentemente otras leyes para ayudar a simplificar a la primera y pendiente de desarrollo reglamentario para ayudar a simplificar a las dos leyes aprobadas. Por lo tanto, es una tarea que desde luego tenemos. Y como le digo, van cambiando las prioridades a lo largo del transcurso de este año. Desde luego usted se refería a estos 15 meses. ¿Sabe qué ley es la primera en la que nos centramos nada más llegar al Gobierno y, por lo tanto, al inicio de esos 15 meses? Pues la primera era una ley de presupuestos. Una ley de presupuestos que marcara el cambio político, el cambio económico y el cambio social que decidió
decidieron los aragoneses que se tenían que producir con un gobierno del Partido Popular, entonces también integrado por Vox. En esa ley importante de presupuestos, lo primero que se hizo fue escuchar a los aragoneses. Y los aragoneses lo que nos decían era que, además de reducir la presión fiscal, tal y como se recogió en esa ley de presupuestos, había que pensar en lo más importante de todos los aragoneses, que eran los servicios públicos. Y para ello, esos presupuestos contemplaron lo que escuchábamos a los aragoneses: mejor sanidad, mejor educación, más educación, mejores servicios sociales, más servicios sociales. Y además, cómo no, el plan que se ha venido desarrollando en materia de vivienda, los temas relacionados con impulsar también los planes de sostenibilidad a lo largo del territorio, todas esas obras incluidas en la Dirección General de Medio Ambiente y Turismo. Se llevaron a cabo también importantes medidas de carácter económico para protagonizar ese cambio económico que habían pedido los aragoneses, y esa fue la primera prioridad. Y sobre todo, escuchar. ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes o mejores carreteras? ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes o más vivienda? ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes o mejorar la discapacidad o la dependencia? ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes o garantizar la seguridad en el transporte sanitario urgente? ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes o menos impuestos? ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes o más oportunidades en el medio rural? ¿Qué querían los aragoneses? ¿Más leyes, como le digo, o mayor bienestar? Ese ha sido el criterio que ha guiado al Gobierno, no solamente en la planificación, en el plan normativo, sino también en las que se han llevado a cabo. Mire, estamos en el mes de noviembre, señor Villagrasa. Yo, si quiere, luego en la segunda intervención, quería hacer ahora una intervención que encuadrara más cuál ha sido la acción legislativa del Gobierno. Me lo he traído aquí, pero como usted comprenderá, leer lo que está publicado en la página de transparencia, pues me parece que es perder el tiempo. Subir a esta tribuna para dedicarme a leer lo que todos los aragoneses, gracias a esa página que garantiza la transparencia y el acceso a la actividad legislativa de este Gobierno, pues me parecía, como le digo, perder el tiempo. Pero sobre todo, sí que le diré que estamos en el mes de noviembre y que hasta el mes de diciembre todavía se pueden traer leyes, y como usted sabe, el plan normativo se cumple desde el momento en el que el Gobierno remite a las Cortes las iniciativas legislativas o aprueba aquellas órdenes o decretos. Desde luego, muchas de ellas se traerán y ya quedará en manos del Parlamento el poder cumplirlos. Pero, sin duda alguna, como le digo, no se necesitan muchas veces más leyes, sino se necesita cumplir las que hay y mejorar y escuchar a la sociedad. Por lo tanto, señor Villagrasa, le diré que en estos momentos el grado de cumplimiento del conjunto del plan normativo, estando en el mes de noviembre y pendiente de remitir a estas Cortes, como se va a hacer en las próximas semanas, iniciativas legales, esté ya en torno al 26%, fíjese, muy cerca de ese poco más del 30% que durante sucesivos años, gobiernos anteriores, principalmente los protagonizados por su partido, por el partido al que apoya su grupo parlamentario, por el Partido Socialista, han hecho a lo largo de más de esos 6 años de los que tenemos la evaluación de los planes normativos. Por lo tanto, estamos satisfechos con nuestro grado de cumplimiento. Como le digo, nuestra prioridad es dar a los aragoneses los servicios que necesitan, las oportunidades. Créanme que no he escuchado a lo largo de estos 15 meses con carácter general, preocupados a los aragoneses por las leyes que vamos a traer, con independencia de que esté dentro de las previsiones y de la gestión de este Gobierno. Y, por otro lado, también aprovecho a decirle que la democracia nos da un instrumento muy importante, que es que la oposición también pueda llevar a cabo una iniciativa legislativa para poder llevar a cabo el control del Gobierno, el equilibrio de poder y también, lógicamente, la tan importante labor de la oposición, que es aportar a la gestión del Gobierno, impulsar y también, al mismo tiempo, como le digo, hacer propuestas beneficiosas. Seguimos con esta comparecencia. Señor Villagrasa, muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Señor Villagrasa.
Gracias, señora vicepresidenta. Si es que usted dice a los aragoneses no les preocupa las leyes, a los aragoneses lo que sí que les preocupa es que cuando un gobierno promete y se compromete, haga lo que dice. Es que ustedes están acostumbrados a llenar titulares a 3 columnas y que pasen los meses y que pase el tiempo y que esos compromisos no es que no se materialicen, es que no tengan ni orden de inicio, señora Vaquero. Esa es la dificultad. Ustedes se han comprometido y fíjese, con el discurso de menos regulación que ha hecho aquí, por un momento me parecía estar escuchando a Margaret Thatcher en el Parlamento británico cuando hablaba menos Estado, menos regulación. Oiga, que ustedes se han comprometido a más de 140 normas. Y fíjese, usted hablaba de los imprevistos, de algunas cuestiones. Mire, ¿qué ha cambiado? Que están en el segundo gobierno del señor Azcón y que no tienen mayoría parlamentaria. Por tanto, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a mantener todas estas normas? ¿Van a llevarlas a término? Usted volvía a coger el guante de ese partido de fútbol donde hablaba de que hay algunos que estaban por la banda. Mire, los imprevistos no lo sé. Los 72 millones de la Romareda que nos desayunamos el otro día en prensa, ya hablaremos en otro momento. Pero claro, ustedes no pueden basar constantemente su actuación en el gobierno anterior, en el gobierno de España o en el alma de la abuela. Señora Vaquero, es que ustedes han venido aquí a trabajar y a cumplir su palabra. Y fíjese, hablaba mucho de esa primera ley, la ley de los presupuestos. ¿Dónde está la ley de los presupuestos para el año 2025? ¿Dónde está esa ley? Ustedes que hablaban tanto de hacer las cosas en tiempo y en forma, de ser los mejores, los más eficaces en la gestión, ¿dónde está la principal ley? Es que ustedes no tienen los números, están en minoría en el Parlamento y siguen prometiendo a los aragoneses destinos soñados sin ser conscientes de que no pueden cumplir todas las promesas que hacen. Señora Vaquero, están en minoría. ¿Qué han hecho? Ustedes dicen la primera ley, la de los presupuestos. Fíjese que hubo 2 leyes también en las que trabajaron: derogar la memoria democrática y suponer una modificación en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Eso a usted se le ha olvidado, que tuvieron mucha prisa para realizarlo. ¿Qué quieren los aragoneses? Oiga, que es que los impuestos ustedes ya los bajan a quienes quieren con la ley de presupuestos, sobre todo con esas promesas, insisto, en esos 28 millones de euros para los 670 aragoneses más pudientes. Mire, usted y yo nos hemos leído y nos hemos estudiado el Plan Anual Normativo, pero lo importante, señora Vaquero, también es, de todas estas normas, ¿cuáles quieren ustedes mantener? ¿Cuáles van a trabajar? ¿Cuáles van a desarrollar en el año 2025? ¿Cuáles van a dejar ustedes en el cajón? Si es que al final ustedes prometen aquí ayudas a las empresas, ayudas al medio rural, ayudas a las familias, ayudas a la instalación de empresas en el medio rural, ayudas para las familias, ayudas para todo el mundo, pero eso no se materializa con textos normativos, que claro que los tendrán que traer al Parlamento, porque, insisto, ustedes están en minoría, señora Vaquero, y ese es un cambio bastante cualificado. Ustedes me dice que con lo que van a traer hasta final de año, esta comparecencia ha servido para actualizar el estado de la cuestión, para que ustedes también se pongan las pilas y quizás algunas cuestiones que pudieran haberse quedado en el cajón las traigan antes de final de año. Pues ya ha tenido una utilidad el Plan Anual Normativo y esta comparecencia. Y usted parece ser que se siente satisfecha con el 26% de las leyes y de las órdenes. Si nos vamos a las leyes, ya le he dicho que he sido muy generoso en aquellas que tenían una orden de inicio, pero si nos vamos a aquellas en las que ustedes han trabajado y no han dejado de la mano, se quedan por debajo del 15%, señora Vaquero. Usted ese 26% lo hace con órdenes de bases reguladoras de subvenciones que o bien se actualizan a normativa distinta, a acomodo presupuestario o a otra serie de cuestiones. Pero vamos, ¿cuál es el elemento y cuál es la filosofía del Grupo Parlamentario Socialista? Que ustedes en el Plan Anual Normativo nos digan qué van a trabajar y qué no van a trabajar, qué ideas nuevas tienen y cuáles no, sobre qué materias van a traer posteriormente en el Parlamento y cuáles desechan, y sobre todo que las palabras se anuden a los actos y a los hechos. Si el señor Azcón anuncia el proyecto de ley de vivienda, proyecto de ley de inversión, de atracción empresarial, oiga, pues es que ya estamos a final de año y algunas, insisto, no pierden ni la orden de inicio. Ustedes saben que la legislación requiere unos procedimientos de participación pública, de consultas, de diversos informes. Desde que ustedes pueden tener la idea o lo ponen en el Plan Anual Normativo hasta que salga de esta Cámara, pueden pasar 15, 18, 24 meses. Ustedes tienen que trabajar, porque si no, la legislatura se les va igual.
agua en un canasto. Concluyo, señora presidenta. Señora Vaquero, si me pudiera responder a esas 24 normas que le he preguntado, cuáles van a llevar a cabo y cuáles no, si pudiera hablar también de esa principal ley de los presupuestos, que de momento ni está ni se le espera y revela la debilidad y soledad del Gobierno del señor Azcón, pues nosotros se lo agradeceríamos. Porque lo que sí que les importa a los aragoneses quizás no sea el plan anual normativo, pero sí que un Gobierno cumpla sus compromisos y que esté a la altura de lo que promete y de lo que compromete. Y a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes ya van tarde. Muchas gracias. Gracias, señor Villagrasa. Turno para la señora vicepresidenta. Gracias, señor Villagrasa. Usted mismo ha tenido que reconocer lo poco que interesa en estos momentos a los aragoneses el plan normativo, pero es lo único que a usted se le ha ocurrido para tratar de decir que el Gobierno no cumple sus compromisos. Mire, el Gobierno cumple sus compromisos con la sanidad, cumple sus compromisos con los servicios sociales, cumple sus compromisos con la educación, cumple sus compromisos con el impulso al crecimiento económico, cumple sus compromisos con la formación, con el empleo, cumple sus compromisos con el plan de vivienda, cumple sus compromisos con el plan de carretera, cumple sus compromisos con el turismo, cumple sus compromisos con los agricultores, señor Villagrasa. Eso es lo que les importa a los aragoneses, no el plan normativo, pero como usted no puede cuestionar lo que les importa a los aragoneses y con quienes cumple el Gobierno, pues se tiene que referir a unas cifras de las que usted, permítame, tiene muy poca credibilidad, señor Villagrasa. Usted es un parlamentario coherente, pero cuesta mucho subir a esta tribuna a exigir a un Gobierno que lleva 15 meses en este Gobierno y que usted ha defendido a un Gobierno 8 años en este Gobierno y que reiteradamente ha incumplido, según sus palabras, sus compromisos con los aragoneses. Pues ya han tardado los aragoneses, señor Villagrasa, en darse cuenta, podría pensar cualquiera, porque reiteradamente, año tras año, ustedes nunca llegaron a cumplir con su plan normativo. Es más, en una primera legislatura ya sabe usted lo que es la debilidad política, señor Villagrasa. Ya sabe usted lo que era la debilidad de un partido que, perdiendo las elecciones, tuvo que gobernar en solitario, sometido a tremendos chantajes y produciendo un gran retraso en el avance de las políticas de Aragón. Pero una segunda legislatura, perdóneme, señor Villagrasa, donde le vuelvo a decir con muy poca credibilidad, donde ustedes, además de incumplir y presumir permanentemente de una gran estabilidad, porque tenían un cuatripartito, ni siquiera fueron capaces tampoco de cumplir con ese compromiso. Porque, como les digo, poco más del 30% año tras año. Es que no aprendían. Nosotros llevamos 15 meses, ustedes año tras año incumpliendo ese plan. Pero además, lo importante, señor Villagrasa, para el Partido Popular no es la cantidad de las leyes. Ya se lo he dicho, lo más importante es mejorar el día a día de todos los aragoneses, que eso, le guste o no le guste, se está convirtiendo en una realidad. Porque no es solamente un Gobierno con estabilidad política, es un Gobierno con liderazgo, la del presidente Azcón, de lo que ni ustedes mismos dudan, y lo hemos visto hace unos días en el debate del Estado de la Comunidad. Hemos visto una comunidad con paz social, con acuerdos de los agentes sociales, en la que la prosperidad, en este año de la prosperidad, está garantizada, en la que la seguridad jurídica, muy importante, ahora hablaremos de la calidad de las leyes, también es algo que a nosotros nos preocupa. Nosotros no queremos hacer muchas leyes, queremos hacer leyes justas y leyes que el Gobierno cumpla. Ustedes han llegado a ser condenados en su Gobierno por vulnerar derechos fundamentales y por no cumplir las leyes. Leyes que contribuyan al fortalecimiento y a la recuperación de los servicios públicos, porque para eso nos votaron principalmente los aragoneses y ustedes lo saben, por el recorte en los servicios públicos, y es lo que hizo que apostaran por este Gobierno y es lo que nos garantiza estabilidad, es lo que nos garantiza confianza. Por lo tanto, señor Villagrasa, mire, hablando de la calidad de las leyes, estas son las leyes que no queremos hacer. No queremos hacer leyes que lleguen a tumbar
por así decirlo, el Tribunal Constitucional. Tengo que hablarle de la vulneración de derechos fundamentales. Se acuerda con aquellas decisiones sobre el Colegio Ánfora que hizo salir a miles de aragoneses a la calle y que al final los tribunales dieron la razón a los padres. No queremos leyes como la Ley de Capitalidad, que también recurrió el Tribunal Constitucional, o aquella Ley de Derechos Históricos que prácticamente quedó anulada en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Ni esas leyes de simplificación en las que no se ha avanzado y que este Gobierno llevará a cabo una verdadera ley de simplificación, que es lo que piden los aragoneses. O una ley de autónomos que se hizo a espaldas de los propios colectivos y que ni siquiera la mayor representación de los autónomos apoyó. O esa ley también, ese decreto ley de energía, fue también, y se lo advertimos, aun compartiendo su contenido, que no cumpliría con el principio de legalidad y que sería recurrido por el Tribunal Constitucional. No solamente fueron recurridos algunos de los artículos, sino que además se tumbó. Por lo tanto, señor Villagrasa, estése tranquilo. Los aragoneses, le puedo garantizar, y lo vemos en el día a día, tienen sus necesidades y sus aspiraciones cubiertas y, en todo caso, con el compromiso del Gobierno de Aragón de seguir avanzando. Si usted quiere hablar del plan normativo, señor Villagrasa, hable con todos los aragoneses. Le aseguro que en estos momentos, si sale a la calle, ninguno le hablará del plan normativo y sí que le dirá de que quiere un Gobierno que siga garantizando los servicios públicos. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Turno de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando por el mixto. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, le voy a reconocer que comparto con usted que no sé si el interés de los aragoneses está en el plan normativo. Yo confieso que me he tenido que mirar esto con detenimiento y sí que hay algo que podemos hacer por los aragoneses, es no hacer más normativas inútiles. Yo creo que esa será una gran ayuda que les podemos brindar a los autónomos, a las pymes, a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, a todos aquellos que abren un negocio cada día. De verdad que nos agradecerían muchísimo que hagamos menos leyes y las que hagamos sean más útiles. Eso les vendrá de maravilla. A todos los que hoy les legislamos y se les ha legislado históricamente, muchas veces no entienden cómo hay una normativa que dice blanco y una normativa que dice negro. Sí que hay una norma que nos preocupa en el Partido Aragonés, y además usted lo sabe, que es ese decreto de la energía, que para nosotros fue la mayor demostración o intento de demostración de autogobierno que ha hecho un Gobierno de Aragón, y lo tenemos que repetir, mejorar y conseguir que salga adelante. No podemos permitir que el Gobierno de España trate de manipular los recursos que se generan en Aragón. Ese sí que es un gran reto, y es un gran reto que además nos debería ocupar y nos debería afanar en que seamos rápidos, que tardemos poco tiempo en hacerlo y que esta vez sí salga adelante. Porque es cierto que si nosotros seguimos permitiendo, y en Aragón no nos damos cuenta de que quien controle la energía en nuestro país será quien tenga el poder de decisión sobre muchas cosas, no podemos permitir que sea el Gobierno de España, que sea el Ministerio de turno el que controle y tome las decisiones por los aragoneses y por el Gobierno de Aragón, sea el que sea ese Gobierno. Por otra parte, hablando de normas que no tienen mucho sentido, también deberíamos hablar de todas esas normas, de todas esas leyes de bienestar animal, de todas esas normas, de todas esas leyes que tienen que ver con las personas que cada día se ponen a trabajar en la agricultura y en la ganadería y no entienden cómo su trabajo deja de ser la agricultura y la ganadería y comienza a ser la ingeniería. Muchos de ellos, desde luego, sin conocer la ingeniería, sin haberla estudiado. Es incomprensible que un empresario tenga que ocupar más tiempo de darle explicaciones a su gobierno por normas que no sirven para nada que en trabajar. Creo que el gran proyecto de ley de este Gobierno debería ser la simplificación administrativa, ser capaces de eliminar normas, de quitar normas y de simplificarlas, porque hay momentos en los que la gente, cuando hablas con ellos, los empresarios, las pymes, los autónomos, incluso los alcaldes, nuestros alcaldes pasan más tiempo justificando una subvención que pensando qué obra van a hacer con ella. Eso es bastante triste. Esto lo vemos cada día los que pertenecemos a los ayuntamientos y a las entidades locales. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz.
Señorías, quiero recordarles que esto no es un bar, esto es una Cámara legislativa. Y aquí, señora Vaquero, se viene a hacer leyes, que es para eso, para la que nos pagan esos ciudadanos que parece que no tienen en mente. El problema no es que los ciudadanos no tengan en mente esta cuestión, el problema es que son ustedes los que no la tienen. Y a nosotros eso nos preocupa profundamente. Miren, menos propaganda, que esto tampoco es una sala de prensa, menos planes sin contenido, sin estudios, sin presupuesto y más seguridad. Porque claro, usted decía, a los aragoneses les importa que se les mejore la salud, la educación, el bienestar social. Sí, a nosotros también, pero eso se hace con normas claras, con seguridad jurídica y con presupuestos, no con modificaciones presupuestarias, señora Vaquero, que es como ustedes gestionan. Ustedes tienen que entender para qué están aquí, que parece ser que son los únicos que no han entendido el mensaje de las urnas. Ustedes están para gestionar y para legislar, no para hacer oposición, que es lo que hacen recurrente y permanentemente, señora Vaquero. Hablaba usted, señora Vaquero, de que están respondiendo a las necesidades y a las aspiraciones de los aragoneses en materia de salud, de educación, de bienestar social. Oiga, ¿no le parece importante para los aragoneses que tengan aprobada ya la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios de la Sanidad bloqueada desde el año 23, desde julio del año pasado? ¿No le parece a usted importante que quienes están trabajando en las residencias vean actualizado un decreto que es anterior de la Ley de Dependencia del año 92 que regula las condiciones básicas y fundamentales del trabajo en las mismas? Así, claro, a ustedes lo que les parece interesante es la Ley de Acción Concertada. Bien. Prioridades, señora Vaquero. Educación, ¿no le parece a usted importante que se regule y se desarrolle la orden? Fíjese, ya no le hablo de una ley, la orden que regula las medidas de conciliación, las medidas para garantizar que los docentes no universitarios tienen claro cuáles son los permisos, las licencias. Eso es lo que le interesa a la gente, pero es que ustedes no están haciendo eso tampoco, señora Vaquero. Ustedes vienen aquí a golpe de propaganda y lo único que han hecho en términos legislativos es destruir, por iniciativa propia, ley de memoria, bajadas fiscales, o seguir con un impulso que ya venía determinado de la legislatura pasada, como pasa con el Código Foral o con la Ley de Emergencias. Y hablando de realidades, hombre, por lo menos cumpla las leyes que tenemos. Ya no sabemos qué va a pasar con la Ley de Agricultura Social y Familiar, pero sí sabemos que tiene dos cosas que mandan tan reglamentar que ustedes un dedo. La de protección de los suelos fértiles frente a la invasión renovable y la regulación de la contratación de integración. Esas cuestiones también tienen que hacerlas, o cuando menos, como le digo, cumplan las leyes y sobre todo háganse cargo de las nuevas realidades y las nuevas necesidades. Dos cuestiones fundamentales y acabo con esto. ¿Van o no van a hacer una ley de cambio climático en Aragón? Imprescindible. ¿Van o no van a hacer una ley de protección del paisaje? Imprescindible. Señora Vaquero, menos propaganda y usted, que es una mujer que no rehúye los debates, atrévase a gestionar esos debates desde la minoría para intentar llegar a acuerdos, porque últimamente no se les da muy bien o no han entendido muy bien el nuevo terreno de juego en el que tienen que ejercer la política desde el liderazgo que es ocupar el Pifratelli. Gracias, señor Sanz. Turno del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte. Buenos días, señora consejera. Permítame centrar la intervención en un aspecto concreto, como son los procesos de elaboración de la normativa, procesos que tienen algunas características que están obligados a cumplir y que no sé si las tienen muy en cuenta. Las políticas de calidad normativa tienen como objeto la mejora de normas jurídicas a través de la correlativa mejora de estos procesos de regulación. Una mejora que debe comenzar desde el mismo momento en que se toma la decisión de iniciar la tramitación de una norma hasta su aplicación, ejecución y posterior revisión, es decir, en la evaluación de políticas públicas. Necesitamos también en la generación de normativa un procedimiento de calidad en el diseño y en la aplicación de las leyes y esta evaluación normativa antes de aprobarlas, durante su diseño y una vez han entrado en vigor la evaluación de los efectos que han tenido. Creo que estas recomendaciones de los expertos en el diseño legislativo y de políticas públicas dicen que ha llegado el momento, que es conveniente, que es necesario y que es imprescindible para los objetivos de cohesión territorial que esta Cámara apoya y de acuerdo con lo previsto por la ley en Aragón y en España, la introducción del mecanismo rural de garantía en el próximo Plan Normativo de 2025. Por ello, le vamos a proponer dos cuestiones concretas para este próximo plan normativo. La primera cuestión es que el mecanismo rural de garantía debe formar parte de los documentos previos que acompañen cualquier
cualquier iniciativa de legislación. De manera que el Gobierno, acogiéndose a la normativa vigente, garantice que en los informes de impacto de las leyes, decretos y reglamentos se incluya un informe específico para dar cuenta de la aplicación del mecanismo rural de garantía. Este mecanismo se creó a nivel estatal en la Ley 27 del 2022 de institucionalización de evaluación de políticas públicas, cuya disposición adicional sexta establece un mecanismo rural de garantía, señalando que dicho mecanismo incluirá, en todo caso, la incorporación de la evaluación de los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de todas las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1. Cabe recordar que este mecanismo, denominado en la Unión Europea Rural Proofing, es una de las políticas prioritarias de la Unión Europea para el medio rural y para la cohesión territorial. Y es razonable, es lógico y es absolutamente necesario, dadas las características sociales y territoriales de Aragón, dados los desequilibrios existentes, evaluar el impacto que puede tener en el medio rural toda ley o decreto que aprueben las Cortes de Aragón o el Gobierno de Aragón. De manera especial en aquellas áreas del medio rural en las que el problema de la despoblación sea más importante. Y este es el caso de muchas, por no decir de las mayorías de las comarcas aragonesas. Una legislación que no tenga en cuenta esta visión rural desde el minuto cero hasta su aplicación y evaluación no es una buena legislación. Por ejemplo, aplicar la política de vivienda sin coordinar su desarrollo en las comarcas puede intensificar los desequilibrios territoriales y eso lo debería haber advertido una evaluación previa de la ley de las distintas leyes de vivienda. Nosotros le llevamos advirtiendo, haciendo esa función que no siempre nos correspondería a nosotros. El mecanismo de garantía rural está definido también y con mayor precisión y para nuestro ámbito autonómico en la Ley 13 del 2023 de dinamización del medio rural de Aragón. En su artículo 5, Mecanismo Rural de Garantía, dice: el Mecanismo Rural de Garantía se configura como el principio rector de actuación en virtud del cual la Administración de la Comunidad Autónoma impulsará y revisará todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico mediante la observación de la perspectiva del cambio demográfico y de la lucha contra la despoblación, el análisis de sus impactos reales y potenciales y sus efectos en el medio rural, y promoverá medidas de discriminación positiva para las zonas rurales. Y es más, en el punto 3 de ese artículo se señala que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de su acción ejecutiva y de su iniciativa legislativa, tendrá en cuenta los fines y medidas reguladas en la presente ley. Es decir, el compromiso es directo. Aquí entendemos que es obligación para el Gobierno de Aragón dar este paso para mejorar la calidad de sus procesos de elaboración de las leyes y las normas de Aragón. Es obligación no por convencimiento, es obligación también jurídica y legal. Y la segunda iniciativa que le queremos proponer es que este proyecto normativo 225, cuando lo elabore, contenga un proyecto para el desarrollo de este principio rector, es decir, que lo avance, lo concrete, precise cómo se va a elaborar, cómo se va a aplicar en la distinta normativa sectorial, de manera que el impacto social y territorial de las medidas que se establezcan se coordinen con el análisis posterior de los efectos que pueda tener la nueva ley sobre la cohesión territorial y la vertebración de nuestra comunidad autónoma. Es obligatorio, es obligación cumplirlo y le pedimos que lo tenga en cuenta en la normativa de 2025. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Señora Vaquero, usted es la portavoz del Gobierno, no es la portavoz de los aragoneses. Yo creo que se está rogando una representación que no le corresponde. A los aragoneses les representamos colectivamente, colegiadamente en esta Cámara. La gente no le pide leyes. Fíjese, a mí sí que ha habido personas que lo que me han pedido es que no se hubiera derogado la Ley de Memoria Democrática. Ahí sí que esas personas, a la gente muy mayor que sufrió violencia, que sufrió represión durante la Guerra Civil y la dictadura, a los hijos, a los nietos de los que están todavía enterrados como perros, no sabemos dónde, a esa gente también la podía haber escuchado cuando su grupo, sé que no es un proyecto de ley, no hace falta que me lo diga, ya sé que es una proposición de ley, cuando su grupo cometió la infamia de derogar esa ley. Qué peligroso es ese mensaje ultraliberal de muera lo público, qué peligroso, y cómo siento que caigan en esa trampa y qué falta de respeto a estas Cortes, con lo que nos ha costado tener democracia para que haya parlamentos que legislan, con lo que nos ha costado recuperar el autogobierno para que haya parlamentos autonómicos que legislan. Yo creo que se desprecia las leyes. Hay que legislar
legislar no mucho, hay que legislar bien, en eso estoy de acuerdo, pero es que ustedes prácticamente no han legislado. ¿Sabe el epitafio de Costa? Pues algo parecido les pasa a usted. Mire, si quitamos la ley de presupuestos, que este año ya ni eso, le agradezco la sinceridad de que por fin alguien reconoce ya abiertamente que no va a haber ley de presupuestos en plazo, se lo agradezco. Solo han aprobado ustedes, suya, una ley que además fue una bajada de tarifa, vamos a decirlo suave, con la ley de impuestos medioambientales. Esa sí que es suya entera, pero fíjese, la de equiparación de parejas casadas, efectos de sucesiones, esa es una imposición de la Unión Europea. La de modificación del Código Civil, que hicimos una tramitación ejemplar de consenso en estas Cortes, es una aplicación de la Convención de Nueva York. La de protección y gestión de emergencias, trajeron el proyecto de ley que había dejado el anterior gobierno preparado. Es que prácticamente no han legislado y yo creo que sí que hay que legislar para gobernar. La pregunta sobre todo es, las leyes que traigan a partir de ahora la que queda de legislatura, ¿cómo las piensan aprobar? Es que ganaron las elecciones, que les encanta decirlo, sí, pero que no tienen mayoría para aprobar leyes. Esas leyes o incorporan las obsesiones, los bulos, las cosas de Vox, o lo van a tener muy difícil, desgraciadamente, para aprobarlo. Yo creo que esa sería la pregunta hoy, ¿cómo piensan conseguir articular mayorías parlamentarias que ahora mismo no tienen? Mire, en mi grupo también han trabajado mucho porque al final esta comparecencia nos ha obligado a los compañeros del grupo a revisar el portal de transparencia, la web de Gobierno Abierto, y desde luego el saldo es claramente insuficiente. Mire, además en junio le preguntamos por todos los proyectos, voy a centrar en las leyes que estaban previstos para ver qué nos decían. Se lo voy a comentar. Mire, la Ley Integral contra la Despoblación nos dijeron en junio que a lo largo de la legislatura. Bueno, pues sin prisa, por lo visto no corre prisa. Varias leyes nos contestaron en junio que están trabajando. Esa fue toda su respuesta. Están trabajando la de áreas de promoción de iniciativas económicas, la del ITA, la del Instituto Aragonés de Fomento, la del Patrimonio Cultural. Ahí se está trabajando, pero ni reflejo ni en el portal de transparencia ni en la web de Gobierno Abierto. Yo creo que él se está trabajando que no se está haciendo absolutamente nada. Mire, con el Fondo Aragonés de Financiación Municipal sí que reconozco que tuvieron un ataque de sinceridad, nos dijeron que no se podía precisar. No nos podían decir cuando pensaban tramitar esta ley. Hay más leyes en materia de Hacienda, sí que el Departamento se comprometió a unos plazos más concretos, tributos cedidos último trimestre del año, la de empresa familiar último cuatrimestre del año, la de tasas tercer trimestre del año. Estamos en plazo y me consta además, señora Vaquero, que se está trabajando en Hacienda en estas leyes. También en Fomento, cuando respecto de las instalaciones aeronáuticas nos dijeron que para 2026, la de transporte por cable para 2027, y de lo que me alegro muchísimo es a ver si el señor consejero de Fomento consigue lo que no fui capaz yo de conseguir, que fue la ley de vivienda. Algún día igual cuento lo que pasó la pasada legislatura con la ley de vivienda, pero bueno, se está tramitando y ojalá se consiga por una vez aprobar. Seré el que más se alegrara. Nos pasa lo mismo con agricultura. Sí que la de social y familiar está en consulta pública, pero ¿qué va a pasar con esta ley? ¿Se habla, no se habla? ¿Le gusta ese texto? ¿No se gusta? La del CITA, la de Montes, estaban definiendo trabajos previos. Nos dijeron, la del sistema universitario, nos dijeron que se pretendía crear un grupo de trabajo para el borrador. ¿Se ha hecho algo con esta ley o no? En sanidad sí que hay un dictamen del Consejo Consultivo reciente de la Ley de Derechos y Deberes de Usuarios del Sistema de Salud y nos dijeron que se estaba revisando. Termino ya. Y en bienestar social, también sí que se ha avanzado más con la ley de personas mayores o con la de la acción concertada, nos guste o no, que se ha terminado la consulta pública y se está trabajando, pero termino con la respuesta que nos dio bienestar social respecto de la ley del Consejo Aragonés de la tercera edad. ¿Cuándo estará? Le preguntamos y nos respondieron en el momento temporal y procesal oportuno. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Ranz, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el grado de desarrollo del plan normativo para 2024, que la señora vicepresidenta y consejera ha expuesto hoy ante estas Cortes, no es algo que nos sorprenda a esta formación política. Evidentemente, queda gran parte del mismo por ejecutar,
Si bien, como hemos dicho, no nos provoca sorpresa, debido a que sería el primer plan anual normativo de los traídos a esta Cámara que se cumplen en su integridad. No nos engañemos. Gran parte de dicho problema se encuentra precisamente en este hemiciclo, en esta Cámara Legislativa, que por desgracia dedica la mayor parte de sus periodos de sesiones a debatir iniciativas no vinculantes, con el fin de justificar la existencia de la industria política de la que los parlamentos regionales son grandes representantes. Sin ir más lejos, en el orden del día de la sesión de hoy no se observa iniciativa legislativa alguna, lo que no hace sino convertir esta sesión plenaria en otro de esos muchos debates que, bueno, pueden ser interesantes, pero muchas veces son debates baldíos que se sustancian en esta Cámara. Ustedes, como yo, sabemos que estas PNLs no tienen fuerza ejecutiva y que realmente pues, no se construye o se transforma nada con ellas porque no tienen fuerza vinculante. Señores diputados, legislemos, pero hagámoslo con coherencia y atendiendo a los verdaderos intereses de los aragoneses. Desde Vox, obviamente, tenemos prioridades, tales como la elaboración de una adecuada ley de vivienda que permita la fijación de la población en nuestro territorio, que contemple el problema de la despoblación y, especialmente, que recoja medidas que ayuden a los jóvenes a su emancipación y a poder formar una familia. También una legislación tendente a la protección de las familias como núcleo fundamental y pilar básico de toda sociedad sana, así como la elaboración de una ley del paisaje que proteja nuestros espacios naturales, nuestra fauna y nuestra flora, nuestro campo y medio rural, nuestro turismo y nuestro patrimonio cultural del apetito depredador de la industria y del lobby de las renovables y sus secuaces. Del mismo modo, instamos a esta Cámara a seguir derogando leyes sectarias e ideológicas, promovidas por potentes grupos de presión sobre los que no existen consensos sociales, como la Ley Trans o Ley 4/2018 de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, o al menos derogarla parcialmente en todo lo que respecta a tratamientos hormonales, mutilaciones de pechos y genitales, suministro de bloqueadores de la pubertad a menores y adolescentes sin suficiente uso de razón y madurez, confusos con disforia de género. Menores que no podrían entrar en una sala de bingo o comprar una cerveza en una tienda, pero que les dotan de juicio para mutilar sus cuerpos, esterilizarse o convertirse en pacientes de por vida de las grandes farmacéuticas. Adolescentes que se someten a tratamientos u operaciones irreversibles y que no en pocos casos acaban en suicidios. También queremos modificar aquellos textos legales que nacieron ya viciados, como es la Ley de Agricultura Familiar, norma que en su redacción actual, lejos de ayudar y proteger a un sector tan fundamental como el agrícola o ganadero de nuestra región, no hace sino poner trabas al mismo. Legislemos, pero hagámoslo bien. Persigamos el verdadero interés de todos los aragoneses y no alimentemos egos partidistas o exigencias de este u otro clúster o lobby con intereses en nuestro territorio. Cumplamos nuestra obligación por trabajar para los aragoneses de forma en que estos puedan sentirse orgullosos de sus representantes que eligieron en las urnas, en lugar de hastiados por una maraña legislativa que no hace sino entorpecer su día a día. Necesitamos simplificar muchas normativas, muchas leyes, muchos reglamentos que complican el emprendimiento y la actividad económica, que son trabas para empresarios y pymes, burocracias innecesarias y entorpecen el tráfico económico y crean inseguridad jurídica. Todas esas normas que merman nuestra capacidad competitiva de Aragón, que dificultan las relaciones o interrelación con la Administración y que son obstáculo muchas veces al desarrollo de proyectos para combatir la despoblación. Porque legislar bien, señorías, también es comprender qué normas han de ser derogadas por ineficientes, inútiles o directamente perjudiciales para los intereses del conjunto de los aragoneses. También quisiera que la señora vicepresidenta nos comentara que si es consciente de que gobiernan en minoría y que van a necesitar una serie de apoyos y votos para aprobar esas leyes, que no se ha referido a este tema. Y por supuesto, como ya hemos recordado, ya han recordado otros grupos,
no se ha hablado de la principal ley que tiene que ser aprobada y traída por esta DGA a esta Cámara, que es el presupuesto para el año 2025, presupuesto a los que a día de hoy no tenemos conocimiento alguno. Dignifiquemos, por favor, estas Cortes, dándoles el contenido y función para el que fueron constituidas, legislemos y hagámoslo bien. Trabajemos por los intereses de todos los aragoneses para colaborar así con el desarrollo de nuestra región y con el conjunto de España. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señora Herrarte. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, yo quería empezar recordando unas palabras que ha dicho hace unos minutos el señor Soro. Ha dicho que derogar la ley de memoria democrática era una infamia. Ha dicho que este Gobierno había cometido una infamia. Por lo tanto, ha llamado a los miembros del Gobierno infames. Y como ha iniciado el Pleno pidiendo la palabra por el decoro institucional, pues yo diría que me parece que tiene la piel muy sensible para todo lo que se refiere al presidente Sánchez y muy poco sensible para lo que se refiere a la vicepresidente Vaquero. Así que yo al señor Soro le rogaría igualdad en la sensibilidad entre hombres y mujeres. Señor Villagrasa, si los aragoneses han desalojado al PSOE del Gobierno, no ha sido porque ustedes no cumplieran el plan normativo, fue porque no garantizaron los servicios públicos básicos a la población. Esta mañana, sobre el plan normativo, me ha dado la sensación de que se ha planteado un campeonato de a ver quién fabrica más normas, como si producir muchas normas fuera intrínsecamente bueno. Y además, a un Gobierno del Partido Popular se lo reprocha, a un Gobierno del Partido Popular que está trabajando con esmero en la simplificación administrativa, que se declara enemigo declarado del exceso de burocracia que solo pone barreras a los ciudadanos y a las empresas. El objetivo supremo no es hacer muchas leyes, es hacer buenas leyes que mejoren la vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo de una Cámara legislativa, porque las leyes mal hechas provocan inseguridad jurídica, reprocesos y daños a veces gravísimos, luego pondré un ejemplo, a los ciudadanos. Bajo el Gobierno de Lambán, bueno, ya sabemos que hay dos normas, una ley y un decreto de ley que fueron declaradas anticonstitucionales. Al menos han sido declarados anticonstitucionales mucha parte de articulado de otras 4. Se han vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos y un largo etcétera que la vicepresidente se ha encargado de enumerar. Por lo tanto, coincidimos en que el objetivo de legislar no es ese, no es que declaren las leyes anticonstitucionales, no es que haya reprocesos, no es provocar problemas a los ciudadanos, sino el contrario. Y yo les voy a poner ejemplos de los efectos sobre los ciudadanos. Yo creo que antes el representante de Izquierda Unida, que ya no está, decía de la importancia de legislar, de lo más importante de esta Cámara es legislar. Voy a ponerles ejemplos, vamos a hacer la abstracción de quién ha llevado estas leyes, quién las ha sacado adelante, los efectos sobre la población. Vamos a hacer una reflexión conjunta. ¿Qué efectos ha tenido sobre la población la ley del sí es sí? Se han soltado 1.200 violadores, se les ha rebajado la pena a muchos. Imagínense ustedes una mujer que ha sido violada, que tiene daños físicos y psicológicos para toda la vida, que tiene la valentía de denunciar, que atraviesa un proceso tortuoso hasta que llega a un juicio, que pasa a un juicio que es una situación muy desagradable y muy humillante, que espera una condena, que obtiene una condena y que el violador que está en la cárcel se ve beneficiado por una ley que el propio Gobierno hace y le sacan a la calle. Qué desamparo, ¿no? Qué desafección. Porque nosotros en un Estado de Derecho, cuando nos hacen daño, en vez de perseguir y vengarnos de la persona que nos ha hecho daño, delegamos en el Estado para que lo persiga, tenga un juicio justo y se le castigue. Y el Gobierno de España ha beneficiado a esos violadores que están en la cárcel. ¡Qué desafección! La ley de amnistía, ¿qué efectos ha tenido? Una fractura entre los españoles en un consenso que duraba ya 40 años y que ha dado la mayor época de prosperidad a España. ¿Qué efectos ha tenido? Que el otro día,
con 50 muertos ya sobre la mesa, no se suspendiera un pleno para aprobar el Real Decreto de Radio Televisión Española. ¿Qué pueden pensar los valencianos de esto? ¿Era el momento, de verdad? ¿Era el momento? ¿Ese es el objetivo de legislar? Pero es que además reincidencia, porque a los días, siendo muy conscientes de lo que había pasado, se convocó una comisión de nombramientos para meter a 11 personas en el futuro Consejo de Televisión Española. Esa es la razón por la que los 67 diputados que estamos aquí y todos los equipos que hay detrás estamos dejándonos los mejores años de nuestra vida. Hacer las cosas así, provocar estos efectos en los ciudadanos. Yo creo que no. Yo creo que todos coincidimos en que las leyes deben hacerse con sosiego, con reflexión, con consenso. El objetivo del Gobierno de Azcón es aglutinar los máximos consensos. Cuando se negocia, se cede parte de la posición por un bien superior y se ha demostrado porque los presupuestos del 2023 fueron apoyados por el Partido Popular, por Vox, por Aragón Teruel Existe y por el PAR. Y el Partido Socialista aprobó el techo de gasto. Ustedes demostraron actitud de miras el año pasado. Esperemos que este año vuelvan a hacerlo porque en estos momentos, las circunstancias en las que estamos viviendo en España, más que nunca, los aragoneses necesitan ver que sus representantes políticos tienen altura de miras. Estamos seguros de que trabajando juntos, negociando y aportando las distintas sensibilidades a nuestras leyes, haremos un mejor servicio a los ciudadanos. La pelota está en su tejado. Gracias. Gracias, señora Herrarte. Concluye la comparecencia la señora vicepresidenta por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta, y gracias también a todos los portavoces, donde cada uno ha expuesto también cuáles son sus prioridades en relación a la actividad legislativa. En relación al señor Izquierdo, efectivamente usted decía menos leyes, pero más útiles para todos los ciudadanos, y ahí, tal y como he dicho en mi intervención, comparto totalmente. Los ciudadanos no nos están reclamando más leyes, sino que aquellas que existan se cumplan, sean útiles, sean eficientes y contribuyan a avanzar y a progresar. Se ha referido especialmente a dos, señor Izquierdo. Por un lado, la de energía, después del vacío que ha dejado la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Decreto Ley 3/2023 de cambio del modelo energético y fomento del autoconsumo, y desde luego este Gobierno será una de las leyes que quiere impulsar este año. Y para ello, como todos ustedes han dicho, somos plenamente conscientes de que no existe mayoría parlamentaria en estos momentos del Gobierno, y por eso nos va a obligar, nos va a empujar, y creo que va a ser una oportunidad también para el conjunto de la representación política de todos los aragoneses el poder trabajar desde el consenso y el poder escuchar a todas las formaciones políticas. Y les aseguro que con esa intención, con esa voluntad, vamos a venir a estas Cortes cada vez que el Gobierno quiera enviar un proyecto legislativo. De la misma manera que usted ha hablado de la simplificación administrativa. Hay ejemplos de la legislatura anterior que no han servido para cumplir con esa simplificación administrativa, con ese exceso de burocracia al que también se refería el señor Arraz y que es necesario afrontar. Y también vamos a tener la oportunidad de hacerlo entre todos, y será también un proyecto de ley que, junto al compromiso de traer ese proyecto legislativo de atracción de inversiones o de impulso a la actividad económica y social, se traerá también a esta Cámara. Por lo tanto, señor Izquierdo, totalmente de acuerdo, y espero que con sus aportaciones y con su apoyo podamos impulsar estos proyectos. Señor Sanz, usted hablaba de algunas de las leyes que se habían derogado, se refería exclusivamente a la Ley de Memoria Democrática. Pues hombre, mire, leyes que son fracturadoras, leyes que dividen a la sociedad, leyes que son incompletas, no aportan al conjunto de los aragoneses lo que usted pretende en su intervención. Desde luego, nosotros respetamos la actividad legislativa de estas Cortes. Fíjese hasta qué punto que en mi primera intervención no solamente he hecho referencia a la posibilidad de que el Gobierno remita a esta Cámara Legislativa proyectos de ley, sino que también me he referido a la oportunidad
que tienen ustedes como oposición, incluso como deber, de traer también propuestas legislativas y busquen también los acuerdos, señor Sanz. Traiga usted aquí algunas de las propuestas legislativas a las que se ha referido, oiga, y busque apoyos, a ver si los tiene. Usted también como oposición puede hacerlo, forma parte de su trabajo, señor Sanz. La iniciativa legislativa no solamente corresponde al Gobierno, corresponde también a la oposición y buscar esos apoyos. Y mida usted también cuál es la representación política que puede liderar de todos los aragoneses. Por lo tanto, le invito a ello. En relación a Teruel existe, pues por supuesto, debemos trabajar más y sobre todo de cara al 2025, preparando ya ese plan normativo en algo que es necesario y que nos hemos planteado como reto y desafío, y que es la cohesión territorial y el desarrollo del conjunto de Aragón. Sabemos que es uno de los desafíos que, como digo, tenemos que afrontar entre todos. Con respecto al señor Soro, vaya, señor Soro, qué malito es eso ya de empezar con avisos, con hablar de peligros y que usted se refiera a lo peligroso que es obviar la importancia de legislar. Se lo vuelvo a decir como el señor Sanz, lo primero que he dicho aquí es que esta Cámara Legislativa tiene la oportunidad de recoger tanto las propuestas del Gobierno como las de la oposición, legitimando la labor que ustedes tienen, legitimando el derecho y al mismo tiempo considero que como representación política que le corresponde de los aragoneses es también un deber. Pero qué peligroso es el discurso del miedo, señor Soro. A la única persona de este país que le he escuchado decir que va a ser capaz de gobernar sin legislar y obviando sin legislar al Poder Legislativo es al señor Sánchez. Ese modelo, señor Soro, al que ustedes apoyan con esa parte alícuota que tienen en uno de los socios de Gobierno, que es Sumar, y que es con el diputado de Chunta Aragonesista, como digo, integrado en Sumar. Eso sí que es peligroso, apoyar esos modelos que más bien son autárquicos totalmente, autocráticos total. Por lo tanto, les sigo diciendo que nosotros vamos a apostar por leyes de calidad, leyes con la más amplia representación política y no vamos a huir al consenso. Aquellas leyes que consideremos que son necesarias y que realmente cumplen con los compromisos de este Gobierno serán traídas a esta Cámara y se someterán al debate y a las aportaciones de todos ustedes. Por lo tanto, creemos que incluso es una oportunidad para poder tener leyes de amplia mayoría, leyes de amplio consenso. Al señor de voz, al señor Arranz, pues estoy totalmente de acuerdo cuando usted habla de la necesidad de trabajar en leyes que ayuden a simplificar, a eliminar el exceso de burocracia. Créame que dudo hasta que haya algún jurista en estos momentos que sea capaz de recopilar todas aquellas leyes que se solapan, que no se aplican, que no sirven de nada, una profusa legislación sobre los mismos temas, muy complicado. Es necesario impulsar esa simplificación, este exceso de burocracia, basándose en la calidad y en la seguridad jurídica que debe aportar la actividad legislativa. Y sobre todo, es verdad, nunca hacerlo al margen de la sociedad. Y ahí reitero cuando el señor Soro decía, no, a mí sí que me han dicho que por qué se derogó la Ley de Memoria Democrática. A mí también me dijeron que por qué se aprobó esa ley al margen del conjunto de la sociedad aragonesa y con carácter, como le digo, divisor y fracturador. A mí sí que me lo preguntaron muchas veces, como se lo preguntaron a todos los parlamentarios que legítimamente y con la mayor y mayoritaria representación política de todos los aragoneses llevaron a cabo la derogación de esa ley en un ejercicio de democracia parlamentaria, señor Soro. Y señora Herrarte, pues totalmente de acuerdo con usted. No muchas leyes, buenas leyes, y desde luego tenemos el ejemplo de que precisamente quien ha presentado esta comparecencia y forma parte del partido político de su grupo parlamentario no nos puede dar clases de qué leyes hay que aprobar. Yo estoy convencida, señor Villagrasa, en la estima que le tengo como político, como parlamentario, como muchas veces ha hecho aludiendo a los principios constitucionales y democráticos. Me cuesta mucho pensar
¿Qué hubiera hecho usted estando en el Congreso de los Diputados si hubiera tenido que votar leyes tan ignominiosas y tan indignas como la ley del solo sí es sí? ¿Qué hubiera hecho usted, señor Villagrasa? Me cuesta mucho pensar qué hubiera hecho apoyando esa reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reducir las penas a los malversadores golpistas de Cataluña. Señor Villagrasa, me cuesta pensar que usted hubiera apoyado esas leyes. Me cuesta pensar que hubiera hecho usted apoyando esa ley de amnistía para también eliminar las penas, eliminar los delitos cometidos por quienes protagonizaron el golpe de Estado en Cataluña. Me cuesta pensar qué es lo que hubiera hecho usted. Me cuesta pensar qué haría con esa política de acercamiento de presos o en estos momentos, con ese momento también indigno y ignominioso para las víctimas del terrorismo, de llevar adelante esa enmienda que lo que va a provocar es la reducción de penas de terroristas, señor Villagrasa. Me cuesta mucho inspirándome en sus principios democráticos que tantas veces ha defendido de esta tribuna. Por lo tanto, señor Villagrasa, de verdad, más coherencia. Si usted quiere hablar de un plan normativo, si quiere hablar de cuáles deben ser las leyes que tiene que impulsar este Gobierno, no lo haga desde el cumplimiento o el incumplimiento o de juzgar a un determinado Gobierno por los plazos a la hora de desarrollar las leyes. Fíjese más en la calidad de las leyes, que es lo que realmente preocupa a todos los aragoneses. En cuanto a algunos de los proyectos legislativos a los que se han referido, pues sí que les puedo decir que ese proyecto de ley de áreas de promoción e iniciativas económicas llegará a estas Cortes, igual que la ley reguladora del ITA, igual que esa ley de energía a la que me he referido, igual que esa ley de simplificación y atracción de inversiones. Yo les he dicho que todavía quedaba parte del año y el Gobierno cumple cuando remite a estas Cortes esos proyectos legislativos. Se está trabajando en ese proyecto de ley de vivienda, que es una de las líneas estratégicas de este Gobierno, en un proyecto de ley de instalaciones aeronáuticas, también en relación al señor Sanz, que hablaba en sanidad de ese proyecto de ley de derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud. Se está trabajando en él, igual que desde el ámbito, desde la Consejería de Sanidad, que ya tiene las órdenes de inicio de los proyectos de ley de los derechos de las personas mayores y de la modificación de la Ley de Acción Concertada para la prestación a las personas de los servicios de carácter social y sanitario. Por lo tanto, leyes que pretendemos que sean útiles a todos los aragoneses, leyes que tenemos muy claro, porque este es un Gobierno que cree en la actividad, la potestad legislativa de este Parlamento, que creemos en la posibilidad de llegar a consensos y de llegar a un pluralismo de leyes que representen a la mayoría de los aragoneses y que no tengamos ningún problema en tratar de llegar a acuerdos con todos ustedes y no solamente, recuérdenlo, pondrá a prueba a un Gobierno, pondrá a prueba a todos los grupos parlamentarios si piensan en el bienestar de sus grupos y de sus partidos políticos o piensan en el bienestar de todos los aragoneses. Ahí les veremos. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 4. Debate y votación de la proposición no de ley 406-24 relativa a la actuación urgente por parte del Gobierno para la lucha contra la despoblación con cargo al Fondo de Cohesión Territorial 2024, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Villagrasa. Muchas gracias, señora presidenta. Cuestión previa. Parece que tienen muchas ganas de que yo me vaya a Madrid, pero yo me voy a quedar aquí a hacer mi trabajo de oposición y a intentar mejorar Aragón desde propuestas serias, constructivas y defendiendo el Aragón que nosotros consideramos mejor. Vamos a una proposición no de ley que ya han tenido ustedes tiempo para podérsela pensar. Acuérdense en el presupuesto del año 24 cómo se hablaba de ese presupuesto histórico, récord ingente en materia de despoblación del Fondo de Cohesión Territorial y de cómo a través de las más de 20 líneas ese dinero iba a llegar, y así se comprometió el Gobierno en esta sede parlamentaria a los ayuntamientos, a las entidades locales y a la digna tarea de la lucha contra la despoblación. Nosotros simplemente advertimos de que quizás el ingente trabajo de desarrollar nuevas líneas, nuevas subvenciones, bases reguladoras, el momento político en el que existía, pues quizás todo ese dinero no iba a poder llegar. No obstante, confiamos en la palabra del entonces vicepresidente, del señor Nolasco, el cual, como todos ustedes saben, dejó
dejó ese primer gobierno del señor Azcón para que esas competencias las cogiera el señor López en el segundo gobierno del señor Azcón. Vaya por delante, señor Nolasco, que yo confiaba en usted, pero que con los datos que tenemos en este momento no confiamos en el actual gobierno. Y lo vamos a argumentar porque hoy ustedes y los grupos parlamentarios tenemos todos la oportunidad de trabajar en una modificación, de trabajar en una propuesta que consiste en realizar una modificación presupuestaria urgente para que todo ese dinero que se comprometió el Gobierno de Aragón, el primero y el segundo del señor Azcón, finalmente llegue a los municipios para luchar contra la despoblación. Ustedes pueden pensar que esto simplemente son debates de números o quizás que este debate no sea interesante para los aragoneses, pero fíjense. Les voy a citar en el presupuesto 24 que había 400.000 euros para eficiencia energética en familias, no se ha realizado la convocatoria. Accesibilidad a viviendas del medio rural, 500.000 euros, no se ha realizado la convocatoria. Comedores vecinales, 600.000 euros, no se ha realizado la convocatoria. Erasmus rural, 300.000 euros, no se ha realizado la convocatoria. Convenios de desarrollo para entidades locales en proyectos complejos, 1.100.000 euros, no se ha puesto ni un solo papel de la convocatoria. El famoso Centro de Estudios de la Despoblación que de una manera avezada y con pasión el señor Nolasco estaba impulsando, 1.025.000 euros, no se ha desarrollado ni convocatoria ni trámite alguno. Fondo FIUZAR para los municipios de la provincia de Huesca y de Zaragoza, 4,5 millones de euros. El Gobierno, por escrito, en respuesta parlamentaria a este grupo, ha dicho que ni está ni se le espera para el año 2024. Portal inmobiliario rural, 120.000 euros, no está publicado. Campaña de sensibilización, 100.000 euros, no se va a ejecutar. Servicios y estudios, informes de despoblación, 240.000 euros, no se ha ejecutado un euro. Todo ello da, señorías, la cifra de 8.885.000 euros en materia de despoblación que el actual Gobierno de Aragón ha renunciado a que llegue al medio rural y que llegue a los municipios para combatir la despoblación. Y sobre esos fondos, más de un tercio, si somos generosos en la cuantificación, el Gobierno ha decidido que no lleguen a luchar contra la despoblación. Pero vaya, si contamos la plurianualidad en la materia de derribos que está prevista para el año 2024-2025, a ustedes les sobra 1.800.000 euros adicionales. Y si lo llevamos a actuaciones en materia de vivienda con esa plurianualidad del año 25, hablamos de 3.100.000 euros más, por tanto 1.900.000 de sobrante. Todo ello daría, en el ranking máximo de la horquilla, 12.585.000 euros que el Gobierno del señor Azcón ha renunciado a que lleguen a los municipios y a que actúen en materia de lucha contra el medio rural. Nosotros proponemos de una manera muy sencilla que el Gobierno de Aragón realice una modificación presupuestaria con estos 8 o 12 millones, lo que ustedes entiendan que no han ejecutado, y que lo transfieran directamente a los ayuntamientos, que son las entidades locales que mejor conocen las realidades de lucha contra la despoblación del municipio, con los criterios de lucha contra la despoblación y vertebración territorial que el Gobierno quiera. Les damos totalmente un amplio abanico de posibilidades y que lo transfieran de una manera similar a como se hace con el Fondo de Cooperación Municipal. Ustedes tienen los datos, ustedes tienen las herramientas y hoy ustedes van a tener que decidir la voluntad si de verdad quieren cumplir su palabra. Estos millones lleguen a la lucha contra la despoblación o que se vayan a capítulos de inejecución que ya sabemos en dónde van en este Gobierno de Aragón. Por tanto, suya es la posición, suya es la palabra, suyo es el voto y suya es la coherencia. Hechos son amores y no buenas razones. Gracias, señor Villagrasa. Turno de intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señor Villagrasa. Ya le anticipo que voy a votar no porque no comparta lo que usted dice, pero porque creo que han sobrevenido algunas cuestiones que usted compartirá conmigo que seguro que pondrán a buen recaudo esos 8 millones de euros. Usted hablaba de hacer un fondo de compensación, que me parece bien. No sé a cuánto tocaríamos los ayuntamientos de Aragón, seguramente a poco porque es poco dinero, pero bienvenido sería.
Todo lo que hemos vivido en los últimos días con la DANA, con todas esas afecciones, hemos visto las cifras económicas que algunos ayuntamientos manejan. Montalbán, por ejemplo, hablaba de 3 millones de euros, Aínsa hablaba de más de 1 millón de euros, Wagen hablaba de 600.000 euros. Creo que esos 8 millones, aún esos 8 millones serán insuficientes para atender todas las emergencias que se van a dar en Aragón y todos los gastos que se van a generar en Aragón. Ya no le hablo, por supuesto, de lo que va a pasar en Valencia. Desde luego es lamentable, y comparto con usted, que es lamentable que en la época del año en la que estamos nada se sabe del FIUZAR, nada se sabe de tantas cosas que podían ser y no fueron, pero como usted dice, pues no solo hay que tener interés, no solo hay que tener ganas, sino también hay que saber hacer las cosas. Ha quedado de manifiesto que algunos no saben hacer las cosas. Es una pena, interés le pusieron, pero la realidad es la que es. Cuando pasa un año y no has conseguido nada, pues has perdido un año. Esta es la realidad. Lo que vamos a hacer y lo que nosotros le proponemos es que el año que viene, efectivamente, vamos a ver si el Gobierno es eficaz, y ese FIUZAR sí que es una realidad, porque si no, alguien habrá aragoneses y lo tendrá que explicar, pero yo creo que este año la DANA, los efectos de la DANA, todos los ayuntamientos de Aragón van a necesitar mucho dinero, y yo creo que ese dinero irá a buen recaudo si se destina a mejorar todas las infraestructuras que se han visto dañadas. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Bueno, pues varias cuestiones. Yo, señorías del Partido Socialista, yo creo que el conjunto de la Cámara sí debe hacerlo. Yo creo que toca y corresponde y se impone una censura de la incapacidad de gestión de este Gobierno, primero de Vox y después del Partido Popular, porque las cifras hablan por sí solas, ¿no? El mayor presupuesto de la historia en materias específicas para la lucha contra la despoblación, pues al final sigue sin ejecutarse, y lo que fue una vicepresidencia de postal ha acabado siendo una dirección general. Esto es una realidad, y compartiendo el diagnóstico y también esa crítica, señor portavoz del Partido Socialista, vamos a votar favorablemente, pero tenemos nuestras dudas sobre la viabilidad, en primer lugar, de esta iniciativa, y sobre todo sobre una cuestión concreta: el incremento del fondo local sin ningún criterio en ese reparto para la lucha contra la despoblación. Y le voy a explicar por qué, y volvemos a reproducir las diferencias que tuvimos cuando debatimos la ley del fondo local. Hoy, con el único criterio existente y demográfico y territorial que hay, ese reparto de ese dinero pues supondría que Zaragoza obtendría el 87% más que Teruel y el 40% más que Huesca. Y lo digo porque todos los grupos rechazaron una propuesta que Izquierda Unida trajo durante el debate de esta ley, que era establecer criterios de reparto fundamentalmente en la parte variable, no hablábamos de la parte fija por habitante, que tuvieran que ver con el equilibrio territorial y demográfico establecido en la Estrategia de Ordenación del Territorio y en las herramientas que nos hemos dotado para ello. Se dijo que no. Incrementar, acabo ya, presidenta, este fondo estable de financiación de los municipios, para hacerlo de forma objetiva, como se hizo también en el Plan Plus, por ejemplo, de Zaragoza, gracias a Izquierda Unida, pero sobre todo creemos que la despoblación debe atacarse de forma más eficaz desde múltiples frentes, no solo desde el reparto de dinero a los ayuntamientos. Hay unos que han hecho inversiones de dudosa utilidad social, otros no tienen precisamente para atender servicios básicos en sus pueblos, pero también desde las comarcas y desde el Gobierno de Aragón en todas las materias existentes: educación, sanidad, infraestructuras, atención a mayores, etcétera. Por lo tanto, votaremos que sí, pero creo que se impone esa reflexión sobre qué criterios estamos teniendo realmente para garantizar que parte del dinero que el Gobierno de Aragón, que la comunidad autónoma traslada a los municipios, se rige por criterios reales de lucha contra la despoblación que existen y que tenemos parametrizados en esa estrategia de ordenación territorial y en esa directriz. Gracias. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señorías del Grupo Socialista, sé que presentaron esta proposición no de ley a finales de verano. Comparto sus objetivos, sus planteamientos. Hubiera sido beneficiosa para aplicar medidas efectivas que tanto necesitan nuestros municipios y el territorio. Es coherente la propuesta, llega a 6 semanas de finalizar el año. No sé si es factible, me gustaría que sí. Hay que poner encima la mala gestión de un fondo de cohesión territorial que tanto hemos demandado todos los grupos políticos.
Hubiera sido necesario un esfuerzo de celeridad para organizar estas partidas y habilitar un procedimiento de ejecución con los objetivos previstos en el artículo 45 de la Ley de Presupuestos para el Fondo de Cohesión Territorial. Es muy importante, la verdad que usted lo ha traducido aquí bien, que esta ejecución se aplique en ejes de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón o en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de la Política Demográfica contra la Despoblación. De los errores debemos aprender y espero que el próximo año 2025 se rectifique en la gestión y se dote de financiación cuestiones estratégicas. Voy a ser concreto con varias. Pongamos como prioritario la mejora del ciclo del agua en gran parte de los municipios del medio rural. Existen numerosas depuradoras con un funcionamiento deficiente y algunos municipios sin depuración. Existen deficiencias y pérdidas en muchos depósitos municipales y en redes de distribución. Hemos tenido 8 municipios del Bajo Martín durante casi 2 meses sin agua potable por falta de estas inversiones. Por ello, trasladamos al Gobierno de Aragón que una parte importante de estos 23 millones de euros deben ir al ciclo del agua allá donde las urgencias sean mayores. Del mismo modo, la mejora de equipamientos municipales en el medio rural o en las cabeceras de comarca. Deberían haber sido más diligentes y podrían haber utilizado dichos fondos para incrementar la dotación de aquellas partidas que el director general de Despoblación nos informó en la misma comisión. Por ejemplo, la de eficiencia energética para municipios solamente existen 800.000 euros y tiene 213 solicitudes para dichas mejoras. Si ustedes del Gobierno hubieran tenido voluntad, podrían haber multiplicado por 5 la dotación inicial. Es una inversión que mejora la transición energética y la eficiencia del medio rural. A nosotros nos preocupan los 23 millones del Fondo de Cohesión Territorial que han quedado únicamente para continuar los planes que ya se realizaban anteriormente y no han tenido la ambición que merece la gravedad del problema de la despoblación, como habría sido en los planes de vivienda comarcales que no se han puesto en funcionamiento. Resumiendo, estaremos a favor de cualquier propuesta que hubiera sido iniciativa para luchar contra la despoblación y esta lo es. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, señora presidenta. La despoblación es un síntoma de que algún factor de desarrollo no funciona bien en el territorio. Podemos afrontarlo o mitigar los síntomas o podemos afrontar las causas. Por eso se creó la Directriz de Política Demográfica y Lucha contra la Despoblación, que incluye este Fondo de Cohesión Territorial. Un Fondo de Cohesión Territorial que son unas ayudas únicas todavía en este momento en el Estado, que sirven para generar actividad en el territorio, en las zonas con más problemas demográficos y ayudar a luchar contra la despoblación. Ya lo dijimos, consideramos muy positivo que se mantuvieran estas ayudas porque han servido para arreglar viviendas, para crear nuevas empresas, para apoyar a emprendedores, para apoyar asociaciones. Y también dijimos que era positivo que se subiera la partida, una partida además muy importante, eso también lo reconocimos en su momento. Pero trasladamos los problemas que supondría gestionar una partida tan importante. Estamos hablando de unas ayudas que son complicadas de gestionar. Hay una falta de personal en la Dirección General muy importante, como ya se está demostrando. Sin personal es imposible y con un presupuesto tan alto es muy difícil poder desarrollar estas ayudas y poderlas resolver de una forma adecuada. Ahora que nos encontramos que no se van a ejecutar todas las partidas, no han salido adelante todas las ayudas, no han salido ni todas las subvenciones publicadas, se van a perder alrededor de 8,8 millones, lo cual es una cifra muy importante, ya que son recursos que no van a llegar al mundo rural. Recursos para resolver uno de los problemas más graves que tiene Aragón, que es la despoblación, ya que de la despoblación se derivan otros problemas que también son muy importantes. Ante esta situación de pérdida de recursos para luchar contra la despoblación, vemos positivo y vemos necesario que se tomen medidas para que esos recursos, esos 8,8 millones, que es muchísimo dinero, no se pierdan. Pensamos que el Gobierno de Aragón tiene que hacer algo, no puede estar de brazos cruzados ante esta situación.
Por lo que la propuesta que nos lanza el Partido Socialista con la creación de este nuevo Fondo Extraordinario contra la Despoblación, que llegue a las entidades locales, que llegue al territorio, nos parece un tema interesante. Sabemos que es muy difícil, sabemos que las fechas en las que estamos es casi imposible, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo para evitar que se pierdan unos recursos tan importantes para generar esa actividad en todo el mundo rural y, como decía al principio, para que luchemos contra uno de los problemas más graves que tiene este territorio y que siempre nos llenamos la boca en estas Cortes de hablar de luchar contra la despoblación y de poder resolver este problema. Por lo tanto, Chunta Aragonesista votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Nolasco. Gracias, presidenta. Bueno, señor Villagrasa, volvemos otra vez, ¿se acuerda? A esos debates entre usted y yo. Se me han enrasado los ojos cuando ha dicho eso de que yo confiaba en usted. Bueno, pues ahora le voy a dar motivos para que confíe en mí. Miren, el otro día, y a raíz de unas declaraciones del actual director general de Despoblación, por las cuales se disculpó, y quiero decir que acepto las disculpas, dije que la gestión de esa dirección general, cuando yo estaba al cargo, había sido heroica. Y había sido heroica porque conseguimos sacar adelante 7 líneas del Fondo de Cohesión sin tener funcionarios en el departamento. Esos funcionarios a los que el Partido Socialista acusó de ser miembros de un chiringuito sin ninguna razón, aplicando eso de difama que algo queda. Y esas líneas, como otras muchas de importes más pequeños, fuimos sacando, es decir, redactando además las convocatorias con muy poca ayuda. Aún así, el nivel de ejecución fue igual o superior que algunos otros departamentos que sí que disponían de funcionarios y dejamos comprometido el 60% del presupuesto de la Dirección General. Ahora nos traen una propuesta para cambiar los fines de un dinero que dicen que no se gastará hasta final de año. Miren, revisando la ejecución y el gasto comprometido de la Dirección General, ya les he dicho que era igual o superior que las de otros de mis exsocios de Gobierno, pero es mucho más que la media de algunas de las suyas durante los 8 años que gobernaron. Oigan, ¿y por qué quieren hacer esto con despoblación y no con el resto de áreas del Gobierno que tienen algunas líneas que previsiblemente serán difíciles de sacar antes de que acabe el año? Mire, nosotros, bueno, ustedes tenían durante 8 años 3 líneas en el Fondo de Cohesión. Nosotros hemos sacado 7 este año. Es decir, que yo ya habría acabado mi gestión. Es decir, hemos hecho en 11 meses más de lo que ustedes han hecho en 8 años. Ustedes en un año sacaban, no siempre, las 3 líneas. Nosotros en 11 meses 7 líneas. Hombre, me reconocerá que no se puede hablar de una falta de gestión cuando además está el elemento añadido de que era muy difícil gestionar sin ningún tipo de ayuda porque era un departamento de nueva creación. Ustedes quieren que reconozcamos indirectamente que nuestra gestión fue manifiestamente mejorable y poco eficiente. Pues bien, repito aquí y lo repetiré siempre. Estoy plenamente orgulloso de mi gestión al cargo de la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y de las personas que me acompañaron y se dejaron la piel en hacerlo con un gran éxito y sin experiencia previa. Entonces estaba orgulloso y hoy lo estoy muchísimo más. Y de verdad, señores socialistas, me sorprende su repentino interés por la despoblación cuando ustedes durante 8 años no hicieron nada para combatirla, porque en Aragón, y esto lo dijo el señor Lambán, y esto tampoco me cansaré de decirlo, porque es ficticio eso de que hubo, o de que hay un PSOE bueno, eso de que el González era el PSOE bueno, o que el señor Lambán es un PSOE bueno y distinto al del señor Sánchez. El PSOE ha dicho en cada momento lo que más le ha convenido. Recordemos que el señor Lambán dijo que en Aragón no había un problema de despoblación. Por tanto, se trata de supervivencia política, sin importarles a ustedes, como digo, ni la despoblación, ni la verdad, ni la legalidad, ni el interés general de los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia Suso. Muy bien, muchas gracias, señora
presidente. Señor Villagrasa, hoy ha presentado aquí esta Cámara una iniciativa parlamentaria que debo decirle que ni es útil, ni es eficaz, ni es real. Yo, si me lo permite, la calificaría de voluntariosa. Mire, yo entiendo que debe ser duro para ustedes pues ver cómo el Partido Popular está haciendo en despoblación todo lo que ustedes no hicieron en 8 años. Y eso, evidentemente, genera frustración, una frustración que ustedes están asumiendo. Pero mire, lo más grave de todo es que ustedes no lo hicieron porque no quisieron. Aquí venía el señor Guillén a la sala de prensa a decir que se aprobaban los presupuestos más expansivos de la historia de Aragón y dedicaban 3 millones de euros a la despoblación. Señor Villagrasa, ustedes en 8 años, a 3 millones por año, han dedicado 24 millones a la despoblación en 8 años. El Gobierno de Jorge Azcón, en un año apúntelo, 23 millones de euros para la despoblación, señor Villagrasa. Esas son las cifras, esas son las cifras. Y claro, es que eso sí, ustedes sí que se tomaron interés en eliminar el transporte sanitario las 24 horas de nuestros pueblos. En eso sí que le tomaron interés. Pero además debo decirle que en su iniciativa afloran algunas inexactitudes. Usted dice en esa exposición de motivos que hay que convocar líneas de ayuda por importe de 23 millones de euros, cuando el presupuesto total de la Dirección General, incluido personal, es de 23 millones y medio. Realmente el Fondo de Cohesión está en torno a 17 millones y medio. Por lo tanto, haga sus cuentas porque probablemente habrá menos millones de los que usted dice sin ejecutar. Y mire, respecto a la preocupación por la falta de convocatorias con el Fondo de Cohesión Territorial, se lo digo otra vez, coja papel y boli y anote, señor Villagrasa, 400.000 euros para actividades culturales, 400.000 euros para multiservicios, 400.000 euros para mejorar la seguridad, 400.000 convocadas para eficiencia energética, que usted ha dicho que no, 1,5 millones para rehabilitación, 3,1 millones para rehabilitación de vivienda en 2 años, bianual, 2,2 millones para derribos, también bianual, para viviendas que están en ruina y que nuestros alcaldes nos reclamaban que les ayudáramos a derruirlas. Es decir, señor Villagrasa, a día de hoy se han convocado ayudas en despoblación por un importe que duplica lo que ustedes presupuestaban para todo el año, señor Villagrasa. No nos dé lecciones de gestión. Y además este éxito se ha conseguido, y esto es muy importante, asumiendo una dirección general nueva, una dirección general que no tenía personal, y por ello quiero agradecer a Vox y en particular a su director general el gran esfuerzo que realizó hasta el pasado verano para poder realizar diferentes convocatorias. Y también quiero agradecer al nuevo consejero del área, el señor López, su eficacia a la hora de asumir estas nuevas competencias. Para finalizar mi intervención, le hablaré de su quimera, de lo que plantea hoy aquí. Y es que es muy complicado, señor Villagrasa, en los tiempos que estamos, ya prácticamente a mediados de noviembre, sacar nuevas líneas de convocatoria cuando además no estaban definidas en el presupuesto. Usted también la plantea aquí de forma un poco indefinida y, sinceramente, señor Villagrasa, los impuestos de los aragoneses, aquí no hay que gastar por gastar. Con los impuestos de los aragoneses hay que tener mucho cuidado y saber muy bien en qué se gastan. Pero, fíjese, acabo ya, ustedes, señores del PSOE, cuando gobernaban son los que más han atacado a nuestros pueblos con las políticas de despoblación. Son los que menos presupuesto han dedicado, 24 millones en 8 años, son los que más han recortado los servicios sanitarios en las zonas rurales, tuvimos que recuperar ese transporte sanitario y vienen aquí a sacar pecho no sé de qué. Concluya, yo creo que lo mejor que pueden hacer es ver lo que hacemos, aprendan y mientras tanto votaremos en contra de su iniciativa. Gracias. Gracias, señor García Suso. Votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 28, en contra 33. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz.
Señor Guitarte. Señor Moreno, perdón, el que ha intervenido. Señor Palacín. Señor Nolasco. Sí, gracias, presidenta. Como sé que luego habrá alguna alusión, voy a adelantarme previsiblemente a lo que se va a decir. Y solo quiero decir algo muy sencillo, porque creo que con esto está dicho absolutamente todo. Con ustedes, 3 millones de euros al año, 3 líneas al año. Con nosotros, 23,5 millones de euros al año, 17 líneas al año. Hemos sacado 7 en un año, de momento, que aún no ha acabado el año. Y ustedes sacaban, como mucho, 3 al año. No hay más preguntas, señoría. Gracias, señor Nolasco. Señor Villagrasa. Gracias, presidenta. Qué oportunidad perdida de que ustedes todo aquello que prometen y comprometen hoy le pudieran dar una solución que la dejábamos en manos del Gobierno. Pero mire, señor Nolasco, ¿sabe usted el refrán de que cuando a uno le están robando la merienda? ¿Usted se da cuenta que ya no es socio del señor Azcón y que usted sigue constantemente defendiéndolo, pese a que lo dejaron sin funcionarios, pese a que le dijeron que no había trabajado, pese a tantas cuestiones? Si es que usted es posible que hubiera sacado el Fiuzar a base de machacón, pero usted hoy con su voto lo que hace es defender la nula gestión y la nula voluntad del Partido Popular de esos 23 millones que usted dice que estaban, ustedes los pintaron en el presupuesto, pero ustedes no los ejecutan. Y miren, les voy a dar determinados datos. En mayo del año 24 ya hubo una reunión del director general de despoblación de entonces para hablar de las posibles ejecuciones. Y mire, señor Suso, usted hablaba de mi intervención voluntariosa. Mi intervención era totalmente útil. Lo que usted ha hecho una labor de aliño para que esos más de 8,8 millones de euros, que van a ser 12 en convocatorias, de las cuales ustedes no han transferido ni han convocado para los ayuntamientos en lucha de la despoblación, ustedes se lo van a guardar con el presupuesto más alto de la historia. ¿Y sabe lo que era luchar contra la despoblación cuando llegó el gobierno del señor Lambán? Evitar que se cerraran escuelas con 3 alumnos como hicieron ustedes. Invertir en un plan de infraestructuras en el medio rural como no hicieron ustedes. Levantar centros de salud y hospitales. Pero es que ustedes tienen la memoria muy corta y miren, con el dinero ya veremos a ver qué es lo que ustedes han hecho. De momento han dedicado todas sus energías a robarle la merienda al señor Nolasco, que todavía parece que no entiende, que no forma parte de la mayoría de gobierno, los presupuestos sin venir, y ustedes están muy contentos con 7 de 17,5 millones en convocatoria. Pues felicítense ustedes, pero esto ni cambia, ni cumplen su palabra en los presupuestos, ni mejora la vida del medio rural aragonés. Gracias, señor Villagrasa. Señor Gracia Suso. No lo sé, señor Villagrasa. Lo que puede tener claro el señor Sanz es que nunca le voy a echar en cara ni a criticar porque apoye al Partido Socialista. Incluso puede que hasta lo entienda. Por eso no entiendo su actitud con otros grupos parlamentarios que evidentemente pueden ser más afines a nuestras ideas políticas que a las suyas, que ya están fracasadas y que están obsoletas. Mire, los datos, sí, porque los datos son los datos. Ustedes se dedicaron a plantear leyes también sobre despoblación, es lo único que hicieron, pero gastar y ayudar a la gente, cero. Se lo he dicho, ustedes en 8 años, 24 millones, nosotros en un año, 23. Nosotros eso de los servicios, los centros de salud, oiga, señor Villagrasa, si quitaron el transporte urgente las 24 horas del día en el medio rural, si ustedes decían a la gente del medio rural, se pueden morir de 12 de la mañana a 12 de la noche, a partir de ahí si se mueren, que los traigan con el tractor, porque ambulancia no hay. Eso es lo que hicieron ustedes en el medio rural, aparte de mantener abiertos colegios de forma ilegal que nosotros hemos tenido que legalizar, señor Villagrasa. Si hubiera habido algún accidente en ese colegio, hubiéramos visto cómo cambiaban las tornas. Gracias. Gracias, señor Gracia Suso. Siguiente iniciativa, debate y votación de la proposición no de ley sobre las medidas frente a los ataques de oso al ganado en el Pirineo, presentada por el Grupo Socialista. En primer lugar, tiene la palabra el señor Iglesias. Gracias, presidente. Señorías, saben ustedes que las ganaderías extensivas en el Pirineo están afectadas por la creciente presencia de osos pardos en todo
todo el Pirineo, pero también en la parte aragonesa de la cordillera. Y saben ustedes que esto se debe en gran parte a la reintroducción que hizo el Gobierno francés, que comenzó el Gobierno francés en los años 90 y a los muy pocos ejemplares autóctonos que había. Y esa reintroducción que hizo el Gobierno francés en los años 90, hay que hacer notar que no ha habido ningún Gobierno de Aragón hasta la fecha que haya estado de acuerdo con esa reintroducción, pero es cierto que son nuestros agricultores, son nuestros ganaderos, sobre todo, los que sufren estas consecuencias. Según el Grupo Transfronterizo de Seguimiento del Oso Pardo, ya hay más de 80 ejemplares en todo el Pirineo y durante este verano se han reportado 35 ataques, en este caso todos concentrados en los valles occidentales, en los municipios de Echo y de Ansó. Y es cierto que el problema, sobre todo en Aragón, no está solo en los valles occidentales, también está en la zona norte de la Ribagorza, en la zona del Posés Maladeta y la zona del Turbón y en el valle de Gistaín, en el Sobrarbe. Por tanto, en esas dos zonas es donde tenemos la presencia del oso más continua. Y saben ustedes que esta proposición de ley también tiene que ver con una moción aprobada de forma unánime en la comarca de la Jacetania, y eso es muy importante que haya esa unanimidad en una comarca en la que hay representados muchos partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, Xunta Aragonesista, Aragoneses, el PAR y también Podemos. Por tanto, vemos que es una cuestión que es muy transversal, y yo creo que aquí el Gobierno francés hizo lo peor que se puede hacer, que es hacer una reintroducción de estas características, con la polémica que esto lleva suponiendo durante años y años en el Pirineo, sin contar con los habitantes de la zona del Pirineo, sin contar con los que verdaderamente gestionan ese territorio. Y esperemos también, porque ahora hay un proyecto de reintroducción del lince y unos procesos participativos, esperemos también que en esos procesos la decisión que se tome se escuche a esos actores que son los que se dedican a la ganadería, los que se dedican a la selvicultura, los que de verdad trabajan y viven en el monte y del monte. Y esta moción, esta unanimidad, nos dice de la importancia que le da a la gente en el Pirineo a esta cuestión siempre polémica, porque no es única. Ha habido durante estos años muchas mociones de otras instituciones, de otras comarcas también, en el mismo sentido. Y esto dice, en el Pirineo sabemos muy bien que la prioridad tiene que ser el mantenimiento de la ganadería extensiva, que los objetivos de conservación, bueno, los tenemos que hacer, hay que hacerlos, la legislación nos obliga, pero la prioridad tiene que ser el mantenimiento de la ganadería extensiva. Y no solo porque esto da vida a nuestros pueblos, no solo una cuestión de mantenimiento de nuestros pueblos, es una cuestión también social y es una cuestión también ambiental, porque nuestras montañas llevan 7.000 años adaptadas a la ganadería, al pasto, a la ganadería extensiva. Por tanto, eso que hemos recibido de nuestros antepasados, esa forma, ese paisaje que tenemos, esa forma de ser de esas montañas, tiene que ver con esa ganadería extensiva. Y, por tanto, la prioridad para el Gobierno de Aragón tiene que ser ese mantenimiento. Y por eso la necesitan los pueblos, la necesita la sociedad y la necesita el entorno natural a partes iguales. Nuestra biodiversidad no sabemos cómo sería si se retira toda la ganadería extensiva de nuestro Pirineo. Y por eso proponemos en esta proposición no de ley que debe mejorarse el sistema de pagos por daños, porque nuestros ganaderos tienen la sensación de que los daños no están bien valorados, y los daños no solo son la muerte de un animal. Los daños también son extravíos, también son despeñamientos, los daños también son abortos, también son graves problemas en el manejo, y consideran que no están bien valorados, y eso hay que mejorarlo. Y deben mejorarse también las infraestructuras, porque no vale con poner mastines y con pastores, porque los mastines son perros que también son potencialmente peligrosos para otros usuarios, y porque los pastores no se encuentran, es un oficio muy especializado que requiere mucho conocimiento, no es fácil encontrarlos, y que luego los que vienen también tienen que tener unas infraestructuras dignas para poder habitar
para poder habitar en la montaña. Por tanto, les proponemos esta proposición de... Gracias, señor Iglesias. No de ley, les proponemos que esperemos que haya unanimidad en esta cuestión, como también la hubo el otro día en la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Es el turno de enmiendas, en primer lugar, del Grupo Popular. Señora Cobos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues efectivamente, como bien decía el señor Iglesias, la pasada semana en la Comisión de Medio Ambiente se debatió una iniciativa, en este caso de otro grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Vox, en la que nos posicionamos todos y salió por unanimidad una serie de medidas similares a las que plantea el señor Iglesias, hoy. Y es verdad que es un problema que lleva arrastrando los habitantes de la zona ya desde hace demasiados años y que quizás se deberían haber puesto medidas al respecto hace ya mucho tiempo. Ayer, sin ir más lejos, hubo una reunión de trabajo en la que se encontraron representadas distintas organizaciones sindicales, como bien sabrán la mayoría de sus señorías, y se encontraban representadas también los habitantes de la zona. Una reunión de trabajo, un grupo de trabajo técnico en el que se abordaron distintas medidas que pusieron encima de la mesa todas las partes, y una reunión de trabajo de la que salieron francamente contentos. Sí que me gustaría destacar que manifestaron que llevaban mucho tiempo esperando, y quisiera agradecer, quisiera poner de manifiesto que ha sido un gobierno del Partido Popular, que ha sido el gobierno del señor Azcón, el que ha sentado a los afectados, organizaciones sindicales, a las organizaciones ganaderas, a los habitantes de las zonas, para llegar a una serie de medidas y a un consenso. Contando con la gente, como no puede ser de otra manera, y efectivamente ahí sí que coincido con el señor Iglesias, todas estas medidas o salen desde el consenso, o salen desde la unanimidad, o no servirán absolutamente para nada. Y además es que tenemos que buscar ese consenso, esa unanimidad dentro de ese grupo de trabajo para intentar paliar este déficit que tanto tiempo llevan intentando solucionar los habitantes de la zona. Pero ya en septiembre ya se reunieron con el director general de Medio Natural y la directora general de Calidad Alimentaria, y pusieron encima de la mesa, hablaron efectivamente de la modificación de los baremos de indemnización, que es una de las cuestiones que tiene el Gobierno de Aragón en mente y que quiere efectivamente llevar a cabo, incluyendo el lucro cesante y los abortos, como bien usted ha manifestado. Y también se acordó que era este grupo de trabajo que se llevó a cabo ayer y que salieron tan contentos todas las partes. Si su señoría les pregunta, verá que efectivamente es así, que salieron contentos con la reunión de ayer, y hablaron de volver otra vez a reunirse el día 12 de diciembre para seguir avanzando en estos temas. Coincidimos que efectivamente hay que contar con la gente del territorio. Si no contamos con ellos y con su consenso, no va a servir absolutamente de nada, y en esa línea es la que hemos manifestado, hemos presentado esta enmienda. Esperamos poder llegar a acuerdos, porque aquí estamos para intentar solucionar lo que a los habitantes de nuestro territorio de Aragón y este Gobierno le garantizo, señor Iglesias, y a la vista está, dada la creación de ese grupo de trabajo y las reuniones que ya se han venido manteniendo con los distintos grupos y asociaciones y con los habitantes de las zonas, lo que les preocupa efectivamente es, por favor. Acabo ya, señor presidente, es precisamente solucionar sus problemas. Gracias. Que para eso nos han pagado. Gracias, señor presidente. Señora Cobos. Señor Vidal, en su turno. Gracias, señor vicepresidente. Desde Vox apoyaremos esta proposición porque coincide con la PNL que nuestro grupo parlamentario propusimos y fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, y también porque refuerza el compromiso que Vox tiene en la defensa de la ganadería de nuestro Pirineo. La implantación del oso esloveno en el Pirineo ha sido un tremendo error. En este momento solo nos queda compensar los daños que esta especie está produciendo en nuestra ganadería.
La responsabilidad temeraria de grupos ecologistas introduciendo el oso esloveno en el Pirineo será recordada en las próximas generaciones. Este fin de semana la prensa ha publicado que solo en los valles de Echo y Ansó se han registrado alrededor de 35 ataques a nuestras ganaderías, coincidiendo con el periodo previo a su ciclo de hibernación. Los ganaderos nos han manifestado la tremenda dificultad que tienen dentro de la Administración aragonesa para la justificación probatoria de estos ataques en los expedientes de daños. Desde Vox pensamos que entre todas las medidas incluidas, tanto en nuestra PNL como también en esta, las más urgentes para los ganaderos son las que hacen referencia a facilitar la solicitud y tramitación de las ayudas ante los ataques, la agilización de los pagos en un corto periodo y la mejora de los sistemas de localización y monitorización de los osos. En el entorno de montaña casi nunca es posible encontrar restos del ganado atacado, sobre todo si se trata de bovino, porque las aves de rapiña se llevan los restos y el ganado acosado desaparece por despeñamientos. Por este motivo, los ganaderos también reclaman que la Administración admita métodos estadísticos para poder contabilizar las pérdidas de ganado debidas a estos ataques a falta de un sistema de geolocalización adecuado del oso. En Vox apoyamos todas las instalaciones preventivas como vallas o cercados de pastos, aunque como estas solo se pueden cubrir una mínima parte del territorio, su efectividad es muy limitada y su coste muy elevado. Tampoco se puede tratar de engañar a los aragoneses haciendo creer a la opinión pública que el problema creado solo es debido a ciertos osos conflictivos. El oso es agresivo por naturaleza. Es imprescindible impulsar campañas de información con la colaboración de las asociaciones de ganaderos para concienciar a la sociedad sobre el peligro real del oso y para proteger uno de los productos estrella de Aragón, el ternasco. Para finalizar, desde Vox queremos volver a recalcar la importancia de agilizar sobre todo los pagos de las indemnizaciones y la mejora de los sistemas de vigilancia y sistema de los osos. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Turno del resto de grupos parlamentarios. Partido Aragonés. Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señor vicepresidente. Ya le anticipo, señor Iglesias, que voy a votar que sí, vamos a votar que sí, pero vamos, me llama la atención que sea precisamente ustedes quien presenten esto, porque esto el señor Olona no lo veía igual, ¿eh? Le ponemos unas vallas a los osos y a los lobos, les damos un pastor eléctrico y que el agricultor y el ganadero cambie la valla de sitio cada día. Yo creo que el único punto que debería tener esta propuesta debería ser coger al oso de donde está y llevarlo a otro sitio. Y sí que se puede hacer porque se ha hecho en otros sitios. Por el mismo camino que nos trajeron, que se los lleven. Eso es lo que deberíamos decir en esta propuesta. Porque al final es muy gracioso ver cómo ahora parece verdad que es que nos hemos dado cuenta que los osos atacan al ganado. Claro, es que flores no comen. Es que los osos no comen flores, parece mentira. Es que me quedo alucinado escuchando estas cosas. Sesudamente todos decimos aquí, ¿verdad? Oiga, que es que los osos generan daño en el ganado. Se lo han contado al señor Vidal los ganaderos. ¿Qué pensaba usted que comían los osos, señor Vidal? Ovejas, comen los osos, claro que comen ovejas, ya lo sabíamos desde que los introdujeron. Por eso lo que deberíamos pedir hoy aquí por unanimidad es que los reintroduzcan en otro sitio, no en el Pirineo aragonés, porque se ha hecho y se puede hacer. Y usted sabe igual que yo, que lo hemos comentado, que el oso se puede reintroducir, se puede sacar de donde crea problemas y llevarlo a otro sitio. Y hay zonas en el Pirineo en las que no crearían los mismos problemas. Al final lo disfrazamos diciendo que ayudas, que las mejoren, que tal. La reintroducción, uno de los puntos. La votaré a favor porque todo lo que se ayuda a los ganaderos y a los agricultores va a encontrar el Partido Aragonés. La realidad es que usted sabe igual que yo que lo que hay que hacer con el oso es llevarlo a otro sitio. Mientras no lo lleven a otro sitio, el año que viene volveremos a ver lo mismo. Ahora hibernarán, llegará la primavera y tendremos los mismos daños. Y lo sabe usted igual que yo, por lo tanto creo que resolvemos el problema. Izquierdo. Termino, señor vicepresidente, ¿resolvemos el problema? No. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Grupo Izquierda Unida de Aragón, señor Sanz, tiene la palabra.
Gracias, vicepresidente. Volvemos a debatir sobre los grandes mamíferos y su convivencia con las actividades humanas. Un debate sensible, no exento de pasiones, pero que hay que tratar de dejar de lado. Hablamos de una especie estrictamente protegida por la legislación europea, por la legislación nacional. Es un deber, por lo tanto, para el conjunto de la sociedad, su protección, su conservación, pero eso exige, por su tanto, que la presencia y lo que eso implica sea gestionada por el conjunto del Estado, y la comunidad autónoma también tiene competencias en esa materia y, por lo tanto, tiene que responder. Nadie niega, y no se puede negar, que hay daños sufridos por las explotaciones, es evidente, y nadie niega tampoco que se pueden y se deben introducir herramientas de gestión de las poblaciones salvajes. Ahora bien, mentiríamos si dijésemos que todos los problemas que tiene nuestra ganadería extensiva devienen de los grandes mamíferos. A partir de ahí nos alegramos, señorías del Partido Socialista, porque esto lo discutimos mucho con el señor Olona la legislatura pasada y no estaba de acuerdo con determinadas medidas, que vengan a proponer lo que entonces ya decíamos alguno, ¿no? Que es más fácil hoy esa convivencia, que controlar no significa cazar y que hay que incorporar nuevas herramientas para el manejo y la protección del ganado, mejorando así el trabajo de los pastores y, sobre todo, la protección, como digo, del ganado. Así que actuemos, paliemos con agilidad los sobrecostes derivados de las situaciones de riesgo provocadas por la presencia de los grandes carnívoros y facilitemos también las medidas de autoprotección necesarias como incentivos para la sostenibilidad de las explotaciones. Hoy es más sencillo que en otros momentos, por lo tanto hacen falta políticas públicas y por eso la apoyaré. Verdad que hemos pedido que se incorpore, que siempre cumpliendo con los protocolos establecidos a la hora de intervenir. Gracias, señor Sanz. Señora Buch, del Grupo Aragón Teruel Existe. Gracias, señor presidente. Pues votaremos a favor, señorías. La reintroducción de especies con potencial para atacar al ganado es una cuestión compleja y que comporta una voluntad política que debe ir más allá de la reintroducción puramente. Y es que debe complementarse junto con una política específica de ayudas y de prevención y previsión en caso de que se produzcan ataques que se producen y se producirán. La historia de reintroducción del oso, al igual que la del lobo, vista desde el prisma de la recuperación de un ecosistema que se había perdido, se puede considerar como un caso de éxito. Pero no ha sido acompañado por políticas específicas en la medida de lo necesario. Desde Aragón Teruel Existe siempre estaremos del lado de la ganadería extensiva, que es el modelo de actividad ganadera que más respeta el medio ambiente, que lo mantiene y lo cuida para que lo leguemos a las futuras generaciones en las mejores condiciones. Y es la ganadería extensiva la que sufre en mayor medida este tipo de ataques. Cuando encima el modelo ganadero más vulnerable es el de las explotaciones familiares, que tienen menos recursos que las industriales e intensivas. Por ello, el Gobierno de Aragón debe garantizar una mayor protección a las explotaciones ganaderas e invertir en las infraestructuras de prevención. En particular, nos parece interesante la propuesta de la geolocalización de los ejemplares para trabajar en la prevención y no tener que llegar a los daños y a lo dramático y problemático que ello supone. También la extracción de los ejemplares más violentos y que más problemas dan aplicando los protocolos previstos nos parece una buena medida y necesaria. La ganadería extensiva es el mejor ejemplo ganadero para el territorio, que asienta población, que cuida el medio rural y que genera unas sinergias fundamentales con el entorno. Cualquier iniciativa que proteja un sector amenazado por la especulación y los grandes fondos buitres contará siempre con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor Palacín. Gracias, presidente. Votaremos a favor de esta iniciativa, igual que hicimos en la Comisión de Medio Ambiente. El oso genera inquietud, genera preocupación en los ganaderos, donde existe esa presencia de los osos, como ya sabemos, en diversas zonas del Pirineo. Para Chunta Aragonesista hay que proteger al sector ganadero. En este caso, además, hablamos de ganadería extensiva,
que es muy importante para el territorio por todos los beneficios que supone, para mantener los pueblos con vida, pero también para mantener los ecosistemas. Pero también hay que ser conscientes que estamos hablando de fauna silvestre, de fauna que está en peligro de extinción y que también hay que proteger, por lo que es necesario buscar garantizar la convivencia del oso, garantizar la convivencia con la ganadería extensiva, como también han hecho otros territorios. Hay que ponerlo también encima de la mesa. Hay territorios donde convive la ganadería, donde convive el turismo y, desde luego, hay que trabajar para que así sea, y para eso la Administración tiene un papel muy importante. Pero pensamos que con todas las medidas que tome la Administración, al final el ganadero lo que tiene que hacer es olvidarse de esa preocupación de la que hablaba al principio de mi intervención, porque la Administración esté apoyando, porque esté buscando soluciones para evitar problemas, tiene que adelantarse a esos problemas que se pueden dar y esos problemas que suponen en algunas ocasiones la presencia del oso, mediante la protección en las explotaciones, con los vallados, por ejemplo, con los cercados electrificados, con la celeridad en el pago de las ayudas. No pueden retrasarse las ayudas, se tienen que pagar cuanto antes. No puede ser que el ganadero esté a las expensas de cuándo va a recibir una ayuda, con la geolocalización también, la geolocalización para saber dónde están estos osos, para que el ganadero pueda tener una mayor tranquilidad. Por lo tanto, es necesario que, de alguna manera, la Administración sea proactiva y apoye a los ganaderos que están desarrollando una actividad tan complicada en un territorio como es la ganadería extensiva. Creemos que es importante que iniciativas de estas características salgan con el mayor apoyo posible. Ya salió en la pasada comisión por unanimidad, porque le trasladamos al Gobierno esa inquietud que existe por parte de la ganadería, ese apoyo también al ganadero extensivo y, por qué no, también porque las iniciativas que hemos aprobado también hablan de esa convivencia con estas especies, que también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Pasamos a la votación. Fijación de posición respecto a las enmiendas, señor Iglesias. Gracias, presidente. Hemos llegado a un acuerdo de transacción con el Partido Popular y con Vox, que son los que habían presentado enmiendas, pero creemos que recoge todos los puntos que habíamos planteado y añade un punto nuevo a propuesta de Vox, el punto 6. Que tienen que ver con la mejora del sistema de los pagos y las indemnizaciones, su adaptación a las necesidades, que tienen que ver con ampliar el apoyo a las explotaciones ganaderas, que tienen que ver con un plan de inversiones para la mejora de infraestructuras ganaderas, que tienen que ver con avanzar en la geolocalización, que tienen que ver con extraer del medio, cumpliendo con los protocolos y con celeridad, a los ejemplares más violentos, y que tienen que ver con desarrollar planes específicos de sostenibilidad turística para esas zonas del Pirineo donde hay mayor presencia de los osos. ¿Están de acuerdo todos con la transacción? Y se votará sin separaciones y todo en conjunto. Pues pasamos a votar. Sí que rula, sí. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, 61 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Partido Aragonés. No. Izquierda Unida. Teruel existe, señora Buj. Señor Palacín. Señor Vidal. Señor Iglesias. Sí, perdón. Señor Vidal, perdón. Quería decir al señor Izquierdo que no se enfade, porque nosotros hablamos con los ganaderos. De hecho, usted hay cosas que desconoce, quizá por eso, porque le molesta hablar con los ganaderos. Este tipo de oso, precisamente, es un oso que no solo mata para comer, mata porque no tiene una educación a través de su madre, etcétera, porque es un oso impuesto dentro del Pirineo. Y eso, señor Izquierdo, usted no lo sabe, porque no quiere hablar con los ganaderos, precisamente por eso. Este tipo de oso mata ovejas y también ataca panales de ovejas.
explotaciones de miel. Y al paso que seguimos, va a terminar matando excursionistas que están confiados de que este tipo de oso simplemente mata para comer. Están ustedes muy equivocados. Gracias, señor Vidal. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Y en primer lugar, agradecer la unanimidad, agradecer a todos los grupos su voto a favor. Yo creo que es una cuestión importante y creo que es una cuestión que toda la gente del Pirineo nos está viendo en estos momentos. Mucha gente está expectante a ver lo que hacemos hoy aquí. Quería decirle a la señora Cobos del Partido Popular que conozco esas reuniones que ha habido estos días, conozco esos grupos de trabajo. Yo sí que quería sugerir que se puedan incluir allí las otras zonas del Pirineo que tienen problemas de oso, porque es verdad que se ha enfocado excesivamente donde este verano han tenido problemas, pero hay todas otras zonas, sobre todo de Sobrarbe y de Ribagorza, que tienen la presencia continua y que son las zonas que están más cerca de donde hay más cantidad de osos. Y nos sorprende también su moderación ahora con todo lo que habían dicho sobre esta cuestión en la legislatura pasada. Pero bueno, yo pasaré de ese tema en aras a la unanimidad. Y señor Vidal y señor Izquierdo, les contesto a los dos un poco en la misma cuestión. Yo creo que sí que hay osos que son mucho más conflictivos. De hecho, cuando uno ve las estadísticas de osos, y los que saben de esto saben perfectamente que hay osos determinados que generan la mayoría de los ataques o una gran parte de los ataques, porque los osos, señor Izquierdo, son omnívoros. Y hay osos que son más violentos, que atacan más, y hay osos que lo hacen menos. Y nosotros pensamos que una extracción del medio controlada de aquellos ejemplares que son más violentos sería bueno, porque los ejemplares que son más violentos tienen crías, y las crías normalmente de los osos más violentos tienen osos más violentos. Hay que ser realista. Yo creo que no va a pasar, señor Izquierdo, yo creo que no va a pasar que de repente se saquen todos los osos. Hay que ser realista en esto, no podemos engañar a la gente, pero hay que hacer todo lo posible para que tengan las menores afecciones. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señora Cobos. Gracias, señora presidenta. Pues, en primer lugar, felicitarnos que efectivamente hayamos vuelto a alcanzar una unanimidad en esta Cámara, la flexibilidad a la hora de aceptar parte de nuestros postulados, que coincide con lo que está haciendo el actual Gobierno de Aragón, porque si usted bien conoce las reuniones que se están llevando, como dice, señor Iglesias, le habrán podido manifestar que ayer las alcaldesas de Echo y Ansó salieron muy contentas y, de hecho, pusieron de manifiesto que habían observado un cambio de actitud con respecto a la actitud del anterior Ejecutivo a la hora de poner encima de la mesa soluciones y sentarse con ellos precisamente para paliar esta problemática que existe. Así que le agradezco que reconozca la moderación, pero también le recuerdo que ustedes se abstuvieron en una proposición no de ley que fue apoyada por distintos grupos de esta Cámara, y ustedes se abstuvieron. De todos modos, estamos aquí para intentar solucionar problemas. Es este Gobierno el que se ha sentado después de 15 años esperando, no es un número que se haya inventado esta parlamentaria, es un número que pusieron ayer de manifiesto las alcaldesas de Echo y de Ansó, 15 años intentando sentarse con un Gobierno para solucionar estos problemas, y hemos sido nosotros los que hemos venido a sentarnos con ellos. Así que volver a agradecer a todos la unanimidad y ahora esperar que efectivamente con el consenso de la gente del territorio se puedan llevar a cabo las soluciones que están demandando desde hace tantos años. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Cobos. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 484-24, relativa al traslado y acogida de inmigrantes ilegales fuera de España, presentada por el Grupo Parlamentario. Perdón, me está mirando la señora Rodrigo. Señora Rodrigo. Que no es la de Vox. Esta es la de Vox. Ah, como le decía, señora Rodrigo. No, es que la señora Rodrigo, como la he visto de pie, pensaba que no sabíamos. Sí, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón,
Presentación y defensa de la proposición no de ley. Señor Nolasco, su turno, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Aragón es hoy un 8% más inseguro que hace un año, y esto es gracias a la multiculturalidad que importan tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. La multiculturalidad del machetazo, de las agresiones sexuales, de los ataques violentos, de los robos y de los apuñalamientos. Están ustedes dos decididos a las órdenes de Mohamed VI a convertir Aragón en una región peligrosa y sin ley, con el único fin de ganar algún voto, pensando que, bueno, ya que los vamos regularizando, ¿no?, o los van ustedes regularizando de medio millón en medio millón, alguno les acabará votando, si se acuerdan que están aquí gracias a ustedes. Voy a leerles algunos de los titulares que justifican ese incremento del 8% de la criminalidad en Aragón. 4 de septiembre, los dos últimos meses, 4 de septiembre de 2024, detenido un inmigrante por tocar los pechos a una menor de 12 años. 13 de octubre de 2024, el delincuente más habitual del casco de Zaragoza, que no deja de robar, traficar o acuchillar, argelino, un tal Riad. 14 de octubre de 2024, detenidos 3 magrebíes por el asalto a una anciana de 78 años en Zaragoza, 3 magrebíes. 15 de octubre del 24, una huella en un cristal vincula a un menor del centro de Teruel con el robo en el número 19 de la calle San Francisco de Teruel. Un menor que estaba en un centro de menores. 6 de noviembre de 2024, un cursillo y 3.000 euros libran a un sobón de 3 años de cárcel en Zuera, un tal Kadur Said de Argelia. 7 de noviembre de 2024, 2 amigos acaban apaleados al intentar huir de un asalto en Zaragoza, asalto de Abderrahman S. y Razdan Z. 7 de noviembre de 2024, detenidos en Zaragoza 4 jóvenes por una brutal paliza, otro con un machete y botellas rotas, de los Dominican Don't Play. 12 de noviembre de 2024, condenado por violar en Zaragoza a una mujer que subió a su piso para cobrarle una deuda de 20 euros, Kadim D. 12 de noviembre del 24, encierran a una mujer en un trastero y luego la violan en manada en Zaragoza, 3 hombres de origen magrebí. Y son solo algunos de los casos. Miren, hemos llegado a un punto en que decir que a los inmigrantes ilegales no hay que dejarles entrar en nuestra casa común porque no sabemos quiénes son ni qué han hecho en sus países de origen es un escándalo, es motivo de escándalo. Hemos llegado a un punto en que hablar de que las ayudas sociales tienen que ser para los españoles prioritariamente y no para los extranjeros que únicamente están empadronados o con residencia legal en España es motivo de escándalo. Hemos llegado a un punto en que decir que los extranjeros cometen 4 veces más delitos que los nacionales, y esta es una verdad empírica porque es tan fácil como visitar las cárceles de nuestro país, se ha convertido en motivo de escándalo. Hemos llegado a un punto en que decir que aquel extranjero que delinca ha de ser deportado a su país se ha convertido también en un motivo de escándalo. Hemos llegado a un punto en que decir que las culturas islámicas son machistas y que suponen un riesgo para las mujeres su importación masiva se ha convertido también en un motivo de escándalo. ¿Y qué propone, por ejemplo, el PP en estos asuntos? Bueno, pues una moción, mejor dicho, una PNL del pleno anterior, lo que propone es esto: mejorar la coordinación, información y financiación que reciben las comunidades autónomas para la atención tanto de menores no acompañados como de los jóvenes extutelados que necesitan ayuda hasta su emancipación, y reconocer a efectos financieros a los menores que entran como adultos en las comunidades autónomas por los que las instituciones autonómicas no están recibiendo ningún tipo de financiación. Más efecto llamada. Pues bien, Frente al buenismo de unos, la pasividad de otros y la complicidad del bipartidismo de siempre, decimos que a todo aquel que viene de manera ilegal y a todo aquel que no se integra, billete de vuelta. Billete de vuelta porque no tenemos una capacidad infinita de acogimiento, porque nuestros servicios públicos están colapsados, porque se pone en riesgo nuestra estabilidad económica, porque queremos barrios seguros donde los más pequeños puedan volver a jugar tranquilos en la calle. Está en juego algo tan fundamental como es el futuro, el bienestar y la prosperidad de los aragoneses y de los españoles. Y dado que la culpa de mucho esto es de Bruselas y que España o Aragón les importa un bledo, sería bueno plantearse la posibilidad de que si los inmigrantes ilegales no quisieran volver a sus países de origen, que se les mandara allí, a Bruselas, a la ciudad belga, donde viven cómodamente las élites globalistas que juegan a hacer caridad y juegan con el dinero y con la seguridad de todos los demás, menos la de ellos. Ese multiculturalismo que importan del machete y la agresión. Por todo ello, creemos fundamental rechazar las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal promovida por el Partido Popular y Socialista en Bruselas y por la extrema izquierda. Exigir al Gobierno de España la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales
que se encuentren en nuestra región, rechazar la apertura de cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en nuestra región y plantear el cierre de los que están en funcionamiento, declarar a Aragón región que no apoya a las asociaciones y ONGs que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal, y destinar tanto el importe de las ayudas públicas recibidas como las partidas presupuestarias autonómicas que financian el acogimiento e integración de los inmigrantes ilegales, a trasladarlos, como he dicho, a ciudades como Bélgica. Y, por supuesto, impulsar y promover la celebración de una consulta popular, tanto a nivel regional como municipal, relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana, que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran en nuestra región y promover las modificaciones legales necesarias, y acabo ya, a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que permite a los inmigrantes ilegales poder acceder a beneficios y ayudas sociales. Lo repetiremos hasta la saciedad. Sin seguridad no hay libertad. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve, señor Nolasco. Votaremos no otra vez. Esto es el de la petaca, no se sabe el chiste, un día se lo contaré. Pim pam, pim pam, pim pam. Siempre con lo mismo. Yo creo que esto no consiste en echar a nadie, en expulsar a nadie, en deportar a nadie. Yo creo que esto consiste en ordenar las cosas y en tratar de que las personas que vienen a nuestro país vengan de una forma ordenada. Esto lo ha dicho usted alguna vez y a mí me parece bien, pero al final yo sinceramente creo que es una estrategia electoral lo que ustedes hacen, lo respeto, cada uno tiene la suya. Ustedes fomentan el odio porque piensan que así les vota más gente. Pues adelante con ello, no cuenten conmigo ni para fomentar el odio ni para votar esto a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Señorías de la ultraderecha, si esta Europa fortaleza de las concertinas, los centros de internamiento, la externalización y militarización de fronteras, esta que ha convertido los mares en fosas comunes, ¿les parece a usted una tierra de reclamo de la inmigración ilegal? No me quiero ni imaginar cómo acometerían ustedes esta cuestión. Seguro que los campos de concentración se les quedarían cortos, señorías. Miren, ustedes son tan fuertes con los débiles como son débiles con los fuertes. Ustedes, ante los mercados depredadores que precarizan la vida de las personas, también los de aquí, también las de los trabajadores aragoneses y aragonesas, ante esos genocidas que asesinan niños en Gaza, ustedes a ellos no les dicen nada. No, ustedes se centran precisamente en construir chivos expiatorios precisamente para conducir el miedo y el odio que genera toda esa frustración de unos poderes responsables que son especialistas en acumular riquezas generando miseria y hambre global. También aquí, en Aragón. Miren, lo peor de todo, señorías de Vox, es deshumanizar, señalar y atacar a los sectores más vulnerables, señor Nolasco. Todo para mantener un status quo, que es lo que a ustedes les interesa realmente. Ustedes no están aquí para hablar por los trabajadores, ustedes están aquí para trabajar para quienes han determinado un orden mundial en el que la precariedad, en el que la explotación y en el que el complicado ganarse el pan de cada día no opere. Y eso es lo que ustedes están haciendo con sus propuestas, porque no señalan a los culpables, no, señalan siempre a la clase trabajadora. Por lo tanto, señorías de Vox, dejen ya de agitar estas soflamas absurdas que no tienen nada que ver con el sentir de una población como la aragonesa, y entiendan que los derechos humanos no son negociables. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Buenos días, gracias, presidenta. Calificativo, vomitivo. Una vez más, vomitivo. Escuchar en unas Cortes de Aragón, las Cortes de todos los aragoneses, lo que acabamos de escuchar. Yo no sé por qué, señor Nolasco, no cuentan los delincuentes que tienen en su partido, porque solo tiene 5 minutos igual. O por qué no cuentan como 2 neonazis, el otro día dan palizas en Huesca. Eso, ¿por qué no lo cuenta? Bueno, entendemos que ustedes deben evidenciar y airear constantemente el racismo, que es lo que están haciendo. Solo conocen esta forma de hacer política mediante el odio y la confrontación, pero
¿no les parece excesivo traer todos los plenos iniciativas xenófobas? ¿No les parece excesivo? A mí bastante, porque me parece vergonzoso además y me da vergüenza cuando salen en los medios de comunicación. Aragón tiene otras problemáticas reales, y a ustedes parece además que les da igual. Les importan muy poco las problemáticas que hay en Aragón, porque si les importan muy poco a las personas que se juegan la vida buscándose un futuro mejor, pues ¿qué les va a importar las problemáticas que hay en Aragón? No les importa a los aragoneses, lo que digo, señorías, un demócrata no puede mantener un discurso así en las instituciones. Y repito, un demócrata no puede mantener un discurso así en las instituciones. Por todo ello, no es que rechazamos, es que la rechazamos rotundamente esta PNL, sino que una vez más pedimos a todos los compañeros de esta Cámara un cordón sanitario en torno a la ultraderecha. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón, Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. En fin, señorías, les tengo que reconocer que pensaba que no era posible unir tantos bulos, tantas mentiras y tantas afirmaciones racistas en un solo documento, pero lo han conseguido. Su odio y su racismo no tiene límites. Es que no sé ni por dónde empezar, porque podríamos estar todo el día desmintiendo las barbaridades que aparecen en esta propuesta. Expulsar a personas sin ningún motivo más allá de su origen en contra de todo tipo de derechos humanos. Llamar a las ONGs traficantes de personas y mafias. ¡Uf! O el ejercicio máximo de populismo diciendo que manden los inmigrantes a Bruselas. No tiene ni pies ni cabeza. Y déjenme que les deje claras algunas cosas. No, no y no. La inmigración no implica una mayor criminalidad. Es sencillamente mentira. Y sí, Aragón necesita más inmigración. Es un hecho. Vayan a cualquier escuela rural y comprueben quién las mantiene abiertas. Y no solo lo digo yo, lo dice el Consejo Económico y Social. Y no, los inmigrantes no se llevan grandes ayudas públicas. Les parecerá mentira, pero fíjense, vienen a trabajar y a contribuir a nuestra sociedad, huyendo de situaciones dramáticas en sus países de origen. Así que no les sorprenderá cuando les diga que desde Aragón Teruel existe, votaremos en contra de su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Señor Nolasco, fíjese si es fácil, con una iniciativa como esta, que a mí personalmente me repugna, pero fíjese si es fácil hablar sin insultar y hablar sin ofender. Vamos a ir al diccionario de la Real Academia Española a ver lo que dice. Mire, dice que xenófobo es un adjetivo, dice, dicho de una persona que manifiesta xenofobia. Nos ayuda poco, Vamos a ver qué es xenofobia. Dice el diccionario que es fobia a lo extranjero o a los extranjeros. Vamos a las dos partes de la definición. Fobia, aversión exagerada a alguien o algo. Extranjero, natural de un país extranjero. ¿No le parece que su iniciativa, no le parece que todo lo que ha dicho durante su intervención manifiesta una aversión exagerada a los naturales de países extranjeros? ¿No le parece que es pura xenofobia? Se lo digo sin insultar. Si le digo que es usted, que son ustedes unos xenófobos, los estoy simplemente describiendo con arreglo a lo que dice el diccionario, porque es evidente que su iniciativa rezuma
odio, se suma esa aversión. Se basa, como siempre, si esto no es nada nuevo, Vox es esto, y reconozco que son muy eficaces haciéndolo. Vox es basar sus iniciativas en exageraciones, que es lo que hacen, en mentiras, en bulos, en banalizar. Es que rozan el ridículo. Lo de Bruselas, ya lo sabe el señor Buxade, le ha dejado el señor Buxade decir esto de que lo van a mandar a Bruselas. Es que esto es más serio que banalizar, como hacen ustedes, cuestiones, como digo, tan importantes. Proponen cosas sencillamente imposibles, pero da igual, porque lo que pretenden es quedarse solos. Ahí es donde están cómodos, quedarse solos, porque la finalidad de esta iniciativa es muy evidente. Lo que quieren, por un lado, es crear alarma social, pero para ganar más adeptos. Lo que están buscando únicamente es consolidar el espacio más ultra. Están hablando a su corro más radicalizado, a su corro más extremista, a su corro más reaccionario. Lo único que pretenden es incentivar que haya más racistas para que esos racistas voten a Vox. Tendremos muchas más de estas. Es el monotema y, desde luego, a la ultraderecha a nivel global, desgraciadamente, les funciona. Los demócratas, los que creemos que todos somos iguales, los que, mire, no odiamos, pues seguiremos oponiéndonos con nuestras fuerzas y de la forma más democrática y, añado, respetuosa posible. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. Gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, vuelve por enésima vez con la invasión migratoria promovida por las élites de Bruselas que pone en riesgo nuestro futuro. Mire, en la reunión de grupo pensé en voz alta y yo, ¿qué les digo? La respuesta de mi portavoz fue: ellos dicen lo mismo, pues nosotros también. Y le he dado muchas vueltas a esta respuesta que me dio mi portavoz. Y quizás sea esta la clave. Insistir en desmontar sus bulos con datos, con relato y con responsabilidad. Así que, una vez más, señor Nolasco, decirle que frente a su discurso anti-inmigración, acoger a estas personas, a las personas inmigrantes, no solo es una cuestión de humanidad, es una necesidad para la economía y la sostenibilidad del estado de bienestar. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo Económico y Social y la Fundación Basilio Paraíso en su último informe, que le recomiendo leer. Ambos coinciden en que la inmigración, además de ser necesaria para Aragón, aporta un saldo positivo al balance de nuestra economía. Frente a la instrumentalización que hacen de los datos relacionando inmigración e inseguridad jurídica, decirle que la delincuencia no tiene nacionalidad, tal y como reflejan las tasas de delincuencia. No le he visto hablar de la agresión de Huesca del otro día. Frente a su sarta de prejuicios y de bulos, utilizando la inmigración más vulnerable como chivo expiatorio para culpabilizarlos de la falta de recursos, decirle que el deterioro de los servicios públicos es resultado de las políticas de recortes y de sus propuestas de rebaja fiscales y no de la presión migratoria. Frente a sus propuestas de expulsión y de devolución, decirle que ni son realistas ni humanitarias ni sujetas a derechos. Son una falacia, una falacia que persiguen un único fin: grabarse un vídeo y poner un tuit lleno de soflamas antimigratorias intentando generar miedo, a la vez que tapan su incapacidad para presentar propuestas reales para mejorar la vida de los aragoneses. Mire, quiero terminar invitándole a hacer un viaje por un municipio de Aragón. ¿Qué piensa que encontraríamos? Pues quizás, según la hora, a Manuela, viuda octogenaria, paseando por la plaza con Esmeralda, su cuidadora interna, de origen caboverdiano. Si nos sentamos en la terraza del único bar, encontraríamos a Jennifer, cubana de nacimiento, que nos atenderá con amabilidad, y desde allí veremos llegar a su hija María, veremos llegar a María, hija de Manuela, con sus 2 nietos, a la que le acompaña Fátima y sus 3 hijos. Vienen juntas del colegio en el que esta trabaja como personal de limpieza y que, por cierto, estuvo a punto de cerrar antes de su llegada al municipio. Si esperamos un rato, quizá encontremos y conozcamos a Mohamed, su marido, ya que suele recogerlos al regresar de la finca donde trabaja. Señor Nolasco, Esmeralda, Jennifer, Fátima y Mohamed nunca fueron ilegales, fueron personas indocumentadas. Estuvieron en situación irregular, sí, y estuvieron empadronadas y recibieron ayuda de los servicios sociales y de las asociaciones que tanto demoniza, y asesoramiento del Colegio de Abogados para poder obtener sus permisos. Hoy son ejemplo de trabajadores que mantienen sectores de actividad que sin ellos sería impensable. Me gustaría pensar que después de este viaje usted podría cambiar su mirada y, donde usted solo ve varones en edad militar, viera padres de familia que quieren lo mejor para sus hijos, pero no soy tan
señor Nolasco, no soy tan ingenua, porque ustedes sin inmigración no son nada. Termino ya, señorías de Vox. Espero que sea tan generosa como ha sido con él. España tiene una larga historia de migraciones y los españoles sabemos que la inmigración no es un problema. El problema son ustedes y su discurso xenófobo, su marco de referencia que inocula odio. Ustedes son el escándalo, señor Nolasco. Usted seguramente hoy ha conseguido lo que buscaba. Cuando acabemos este debate, colgará su vídeo, pero nosotros, ya le digo, seguiremos insistiendo, como decía mi portavoz, seguiremos reafirmando la fuerza de los valores de la solidaridad y reivindicando políticas de gestión de la diversidad, contribuyendo así a hacer un Aragón mejor. Mire, dice Sami Naïr que la única forma de derrotar el odio es combatirlo, y esto es lo que vamos a hacer. Le esperamos en el siguiente pleno. Muchas gracias. Señora Zamora, 14 segundos más generosa que con el señor Nolasco, para su información. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. De nada. Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, señora Casas. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, yo creo que no le va a sorprender el sentido de voto de este grupo parlamentario. Por motivos obvios que muchos de ellos ya se han explicado, votaremos en contra de esta iniciativa, como creo que tampoco le va a sorprender los argumentos que vamos a dar para explicar el sentido de este voto, porque ya se los dio el señor Azcón en el debate que ambos mantuvieron en el discurso del Estado de la Comunidad Autónoma. Y es que el artículo 149, 1 segundo, es bastante claro en cuanto a la hora de establecer a quién corresponde la competencia en materia de inmigración, que es al Estado, quien tiene competencia exclusiva sobre esta cuestión. Pero me gustaría hacer mención, como ya he hecho en otras intervenciones, me pasa un poco como a la señora Zamora, yo también voy a ser insistente siempre en estos argumentos, es el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el cual se establece que los poderes públicos de Aragón promoverán las políticas necesarias para la integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de los derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y su participación en la vida pública. Mire, señor Nolasco, Vox no es el único partido que tiene principios. El Partido Popular también tiene principios que rigen nuestra manera de hacer política. Entre ellos se encuentran el cumplimiento y el respeto a las leyes en todo momento. Sí, cuando nos gustan las cumplimos y cuando no nos gustan nos las saltamos. Este Gobierno va a cumplir siempre con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía. Lo hizo cuando ustedes estaban gobernando y lo va a seguir haciendo ahora que ustedes no están en el Gobierno. Pero mire, sí que comparto con usted, obviamente no con las medidas que nos plantean, pero sí comparto con usted que la inmigración se ha convertido en un problema para los españoles. Me gustaría también saber cuánto de responsables son ustedes en esta cuestión. Pero lo que si atendemos a los barómetros del CIS en las dos últimas ocasiones, la inmigración se ha convertido en el principal problema de los españoles. Ante esta cuestión, yo entiendo que caben dos vías. Una es seguir presentando este tipo de iniciativas en las que se destila pues una serie de medidas que usted sabe que no son realizables, que no se pueden llevar a la práctica y que en el caso de Aragón además no son competencia autonómica, pero como ya le han dicho, pues usted lo que está buscando yo creo que en estos momentos es el titular, el tuit y salir con esos vídeos y dejar muy claro hashtag solo queda Vox. Existe otra alternativa y otra opción, que es plantear iniciativas en las que de verdad se planteen medidas realistas y eficaces para cambiar el modelo de la política migratoria, para dar respuestas y soluciones reales a las que nos están pidiendo los españoles y los aragoneses. Es ahí, señor Nolasco, donde siempre va a encontrar al Partido Popular, porque de ahí no nos movemos, no nos moverán tampoco ustedes y ahí nos van a encontrar siempre. Mientras ustedes sigan presentando este tipo de iniciativas, nuestro voto seguirá siendo no. Gracias, señora Casas. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, votos a favor 7, en contra 56. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés. Presidenta, gracias. Solo voy a leer un titular que acabo de ver en un medio de comunicación. Revuelo político por la brutal agresión a dos jóvenes en Huesca por motivos ideológicos. Yo creo que esto nos debería hacer pensar a todos en lo que estamos convirtiendo la sociedad. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz.
Hoy es una buena oportunidad para concitarnos sobre todo contra aquellos que alientan, entre otras cosas, lo que sucedió en Huesca el otro día. Y decir con claridad objetiva que si en un universo de 48 millones de personas, que es la población del Estado español, 26.585 que son los migrantes, según el Ministerio de Interior, que han entrado de forma no regular a nuestro país, son un problema, tenemos un problema muy serio. Sobre todo cuando, y les quiero recordar, este país ha acogido a 209.748 ciudadanos y ciudadanas ucranianas precisamente que huían de la guerra en situaciones muy parecidas en muchos casos a aquellos que son capaces de subirse a una patera y jugarse la vida, pero claro, en ese caso concreto, es verdad, como dijo un portavoz en este Parlamento, eran rubios, iban al McDonald's y tenían un iPhone. En este otro caso no, en este otro caso son negros, pobres y clase trabajadora. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Reiterar que nos van a tener enfrente contra el racismo, contra la xenofobia. Día a día os vamos a combatir, que lo tengáis claro. Tenerlo muy claro. La sociedad aragonesa ni española no es como vosotros. Son demócratas y vosotros con estas iniciativas no sois demócratas. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señora Buch. Señor Soro. Señor Nolasco. Por supuesto que condeno la agresión que ha habido y que ha dicho antes el señor Izquierdo. Condeno todas las agresiones, también las agresiones contra Vox. Por cierto, voy a dar mi enhorabuena al grupo de personas que hacen los vídeos, porque veo que les escuece tanto que es que deben ser buenísimos. O sea, estoy encantado y por supuesto que ya que sus cadenas de televisión nos sacan lo que decimos, lo haremos a través de las redes sociales, como hemos hecho siempre. Mire, señor Sanz, ustedes son los que convierten en fosas comunes el mar, porque son los que alientan el efecto llamada que hace que mucha gente muera en el mar y hacen el juego a las mafias de tráfico de personas. Y por cierto, la que sufre la inmigración ilegal y los machetazos y las agresiones es la gente humilde y trabajadora de los barrios trabajadores, no los ricos, no los que viven en urbanizaciones, los que sufren toda la maldad y todos los actos de violencia contra la clase trabajadora son precisamente ellos. Y le voy a decir otra cosa, que cada vez nos vota más, efectivamente. Señores de Teruel existe, poco les importa Teruel, si les importa un bledo la seguridad de los aragoneses. Señor Soro me decía antes algo de la RAE, porque parece que cuando uno cita la RAE tiene más razón. Pues mire, voy a citarle dos cosas. Ilegal, hablamos de la inmigración ilegal. Y la RAE dice que ilegal es contrario a la ley. Y yo creo que, nos ha dicho ahora que tenemos fobia, no sé qué, que somos xenófobos. Yo creo que ustedes tienen ergofobia, que se dice de un miedo irracional y persistente al trabajo. Porque mire, hacer 86 viviendas en 8 años, creo que ustedes son ergofóbicos. Como digo, miedo al trabajo, fobia al trabajo. Señora Zamora, no me hable de un pueblo en concreto y de inmigrantes legales. Vaya una noche usted sola, por Conde Aranda, por El Gancho, por Zamora y Pinatelli, y luego me cuenta, un viernes o un sábado, por ejemplo. Usted sola, por la noche, y luego veremos si sigue diciendo lo que usted está diciendo. Y el PP, que dice ahora mismo que vota, pero ¿cómo me va a sorprender que voten en contra si son lo mismo que el PSOE? En este y en muchos otros ámbitos. Mire, está claro que en la defensa de la seguridad de los aragoneses solo queda Vox. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señora Zamora. Pues muchas gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, ¿quiere hacerme creer que a usted le importa la violencia de género? ¿Que a usted le importa la violencia contra las mujeres? Mire, yo sola, yo... Miren, sinceramente yo creo que urge intelectualmente y políticamente, pero de verdad les hablo a todos, menos aquí, creo que nos urge a todos los que estamos aquí y nos concierne políticamente e intelectualmente sumarnos y reafirmar los valores de la solidaridad e intentar que debates como el de hoy y que personas como las que utilizan esta institución y han utilizado el Gobierno para lanzar soflamas xenófobas de este calibre o para
decir lo que acaban de decirle a esta diputada, no vuelvan a intervenir. Yo no voy a calentar más el ambiente. Creo sinceramente que más vale que todos los que estamos aquí sumemos y sumemos mucho para que efectivamente, como han dicho por allí, no les sigan votando. Muchas gracias. En el próximo debate espero que sean más moderados con sus expresiones hacia mí y hacia el resto de los diputados. Gracias, señora Zamora. Señora Casas. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 7, debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. 507-24 del Grupo Parlamentario Socialista, 481-24 del Grupo Parlamentario Vox, 578-24 del Grupo Parlamentario Popular, todas ellas sobre el túnel de Somport y Bielsa, cierre del Somport. Turno único. Turno único para la presentación y defensa de las iniciativas o para la fijación de posición con respecto de las enmiendas. 5 minutos, comenzando por la señora Rodrigo del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Recuperamos del último pleno una PNL que continúa, como hemos visto esta mañana, de plena actualidad. Esta misma mañana hemos hablado de un decreto necesario que esperamos que llegue a cubrir las necesidades de todas aquellas zonas que han sufrido las consecuencias de unos efectos meteorológicos extremos y devastadores. Esta PNL viene a reflejar la realidad de una de las zonas, la Jacetania y el Alto Gállego, que de entrada no vemos reflejada en este decreto, pero que esperamos que se tengan en cuenta por su trascendencia, no solo a nivel de muchos sectores comerciales, de muchos sectores turísticos, sino también por la trascendencia de las relaciones comerciales también con Europa. A principios de septiembre, un temporal provocó daños importantes que deterioraron gravemente infraestructuras de comunicación en la zona pirenaica, próxima a la comarca de la Jacetania y su entorno, concretamente en la carretera francesa RN 134, que accede al túnel del paso fronterizo del Somport. Un acceso fundamental para las relaciones entre ambos países, como he dicho anteriormente, y en el día a día de los vecinos a ambos lados de la frontera. El corte prolongado de este túnel puede tener efectos devastadores en la economía de estas comarcas y también de Aragón, como reconoció el consejero, el señor López, recientemente, porque no hay que olvidar que el túnel del Somport es una pieza fundamental en las comunicaciones entre el centro y el sur de Europa, formando parte del eje estratégico Madrid-Toulouse por Zaragoza-Somport-Sagunto, Zaragoza-Somport-Burdeos, y este paso además es utilizado por más de 300 transportistas que diariamente emplean este túnel para sus rutas internacionales y, como hemos dicho, su cierre tiene una repercusión muy importante. En principio, se ha previsto la reparación y reapertura a principios del año 2025, siendo muy positivos, ya que todos conocemos la situación del invierno en las zonas pirenaicas, lo cual dificulta y va a dificultar la ejecución de las obras. En todo caso, en esta primera fase tan solo se permitiría el paso de vehículos ligeros y, como mucho, de materias primas de primera necesidad, por lo que no hablamos de una recuperación normalizada hasta más allá del 2025, bien entrado ese año 2025. Y les pondré algún dato encima de la mesa que me parecen importantes para que seamos conscientes de la repercusión de este cierre. Por ejemplo, el número de camiones diarios que van a Francia, el número de camiones que tienen que salir por este paso hacia Francia, no solo como destino final, sino que deben atravesarla para llegar a otros países de Europa. Se cifra en el último mes que estuvo abierto, en el mes de agosto, con destino a Francia 124 camiones, destino a Europa, salidas por a Holanda, Bélgica, Suiza, algunos destinos de Alemania, más de 240 camiones. La alternativa es Irún o La Junquera, que sabemos que está a más de 300 kilómetros, que les obliga a realizar una ruta alternativa de más de 300 kilómetros de viaje, lo que supone un incremento en sus gastos de hasta un 40%.
También podemos hablar de cuestiones, por ejemplo, turísticas, como son las estaciones de esquí, en concreto Astún y Candanchú, que suelen recibir numerosos esquiadores franceses que cruzaban el Somport y que se van a ver afectados por este cierre, ya que es una vía crucial para el turismo invernal. Pero podemos hablar también, tal y como ha manifestado la Asociación Turística del Valle del Aragón o la Oficina de Turismo de Olorón, que lo han determinado como catastrófico. En otoño el flujo de turismo solía llegar también de Holanda y de Bélgica y este año no ha podido llegar. Por todo eso es urgente que se adopte un paquete de medidas especiales para una situación excepcional, ya que de lo contrario se puede poner en jaque la pervivencia de la forma de vida y desarrollo de unas comarcas cuyo impacto a nivel económico, comercial y turístico se encuentran amenazadas por esta situación de cierre del túnel del Somport. Comunicarles que se han presentado 3 PNLs por parte del Partido Socialista, el Partido Popular y Vox en Aragón. Hemos llegado, entendiendo la importancia de tener una postura común frente a este tipo de cuestiones y, como hemos visto esta mañana, un texto transaccional que en principio sería apoyado, si no me dice lo contrario, por el resto de los grupos, y que básicamente viene a manifestar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España la necesidad de que se coordinen las instituciones competentes para abrir una serie de líneas de ayudas para los negocios afectados por el cierre del túnel del Somport, crear mesas de trabajo que estudien la viabilidad de incluir otros posibles destinatarios, como pueden ser estudiantes o trabajadores de ambos lados del paso fronterizo, plan de ayudas específicas que mitiguen ese impacto social y económico en las áreas afectadas. También que se implementen y se insistan esas gestiones realizadas con el Gobierno de Francia para agilizar los plazos en la reparación del hundimiento de la carretera lo más pronto posible, así como establecer, y esto es importante, un plan de contingencia para la gestión de situaciones de emergencia futuras que puedan afectar a las infraestructuras transfronterizas. Quiero agradecer de entrada la generosidad de los diferentes grupos que han apoyado este texto transaccional y que han además enriquecido el texto transaccional, y esperamos que sea aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. Bueno, yo veo que acabamos o estamos dando un ejemplo ahora mismo de la capacidad que hay en esta Cámara de llegar a acuerdos, incluso entre fuerzas políticas muy diferentes en muchos temas, pero en otros temas coincidimos. Y Vox, que no es un partido sectario, es capaz de llegar a acuerdos incluso con aquellos partidos que consideramos responsables de la situación que estamos pasando ahora en nuestros pasos fronterizos con Francia. Porque efectivamente, cierto es que el corrimiento de tierras que provocó el corte del Somport y del paso a través del túnel de Bielsa se ha producido en terreno francés, pero esa afección sobre todo al transporte de mercancías, sería prácticamente insignificante si hace 10, 15 o 20 años se hubiera tomado en serio en los gobiernos de España la travesía central del Pirineo. Porque claro, si ahora tuviéramos una travesía central del Pirineo, el tráfico de mercancías fluiría naturalmente por un túnel de baja cota, llegaría al corazón de Europa sin ningún problema. Incluso trenes ferry o trenes nodriza podrían llevar los camiones pues desde Huesca o desde Zaragoza hasta el otro lado de los Pirineos. Y bueno, y hablaríamos de que sí, de que hay afecciones al turismo y efectivamente al comercio, porque las hay, pero desde luego no a lo más grave de todo, que es al tráfico de mercancías. Especialmente hay sectores relacionados con el sector agropecuario, que son los que más fuerte lo están sufriendo, pues que no estarían pasando esas dificultades. Y en este tema, como en otros,
Aragón está sufriendo una injusticia del sistema autonómico, que también en este caso ha demostrado ser un fracaso. Efectivamente, señorías, ha demostrado ser un fracaso, pues porque llevamos ya demasiados años, demasiadas décadas en los que los gobiernos de España, los gobiernos del bipartidismo, han cedido siempre a los separatistas de Vascongadas y a los separatistas de Cataluña, y por eso, precisamente, el corredor mediterráneo es un proyecto europeo, es un proyecto transeuropeo, y la TCP no. ¿Por qué no? Pues porque los separatistas que gobiernan todavía en nuestras comunidades hermanas de País Vasco y Cataluña, pues quieren tener el monopolio de los pasos fronterizos en la Junquera y en Irún. Y eso es lo que está pasando, tanto por carretera como especialmente por ferrocarril. Y bueno, por supuesto, estamos a favor de que haya una colaboración de los gobiernos de España y de Francia, de que el Gobierno de España haga todas las gestiones posibles con el Gobierno francés, pues para que esas afecciones en la carretera se solucionen lo antes posible, que se hagan las reparaciones que hay que hacer. También sabemos, pues por el tramo este de carretera entre Campo y Seira, que muchas veces estas obras en alta montaña no son fáciles y a veces se complican, y que puede ser que esta situación dure meses, y eso desgraciadamente puede ser así. Y que también hay unos sectores afectados. Se han citado, los ha citado la señora Rodrigo, pues el comercio, el turismo, las estaciones de esquí. También la estación de esquí francesa de Les Somport, aunque eso no es competencia nuestra, también se ve afectada. Esos alumnos que van cada día a estudiar a Francia, trabajadores transfronterizos que cruzaban la frontera cada día, pues también es un problema. Entonces, en esta transacción de las tres PNLs, pues hemos llegado a un acuerdo precisamente pues para hacer lo posible del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y en general todas las administraciones, pues para estudiar un sistema de ayudas que ayuden a paliar pues esta situación y estos perjuicios económicos creados. Pero eso es simplemente poner un parche, es poner una ayuda. La solución definitiva vendrá cuando Aragón tenga las comunicaciones con Francia que Aragón merece y España necesita. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Kiviat. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Muy buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Pues muy bien, se ha explicado ya el hundimiento de la carretera, la RN 134 en territorio francés, ha supuesto el cierre del túnel del Somport, con un impacto directo en la economía y en la conectividad de nuestra comunidad, especialmente en el Valle de Aragón y en la provincia de Huesca. El túnel del Somport es un corredor estratégico que conecta España con el resto de Europa y su cierre representa un serio obstáculo en la movilidad de los ciudadanos y en el transporte de mercancías, tal como se ha hecho referencia. Pero es que además genera un impacto muy negativo y afecta a diversos sectores económicos, que ya se ha citado, desde el comercio local hasta el turismo. Tampoco, y esto me parece que es importante, debemos perder de vista una cuestión que es la naturaleza del problema. Y la naturaleza del problema es que el cierre del túnel se produce por la rotura de una carretera francesa, lo cual agrava la complejidad de la situación. Los plazos de reparación establecidos por Francia, la verdad es que son poco claros y, en todo caso, excesivos, por lo que consideramos que es esencial que el Gobierno de España realice esas gestiones necesarias y continuas con Francia para acelerar las obras en esa carretera. Máxime cuando desde la prefectura francesa, en respuesta a una carta del consejero de Fomento relativa a la reapertura del túnel del Somport, ha indicado que la relación e intercambios con las autoridades españolas, ellos son partidarios de realizarlas, y leo textualmente,
a través de los delegados y subdelegados del Gobierno, que son los interlocutores habituales de los prefectos de departamento. También nos parece muy importante que tanto el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Azcón, como el ministro de Fomento, el señor Puente, hayan acordado trabajar de manera conjunta para agilizar la reanudación de las conexiones con Francia. No puede ser de otra manera. También que nuestro eurodiputado en Bruselas, el señor Jiménez Larraz, haya instado a la Comisión a activar los mecanismos necesarios para dar una respuesta rápida al problema. Entendemos que es esencial que todas las partes trabajen o trabajemos de manera coordinada, tal como planteábamos, para buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos y a la economía en su conjunto. Y miren, señorías, yo creo que todos sin excepción, estamos preocupados por los efectos que el cierre del túnel del Somport tiene sobre los negocios cercanos y la vida de los ciudadanos que dependen de ese acceso, ¿no? Pero no podía ser que solamente el Gobierno de Aragón o solamente la Diputación de Huesca o ambos fueran los responsables de asumir esas ayudas o de facilitar esas ayudas. El túnel del Somport, como bien saben, es una infraestructura de competencia estatal y, por tanto, la responsabilidad sobre su gestión y las actuaciones derivadas de su cierre corresponden al Gobierno de España. La propuesta de implementar un plan de ayudas específicas para mitigar el impacto económico en los sectores afectados, tal como planteamos, es necesaria y nos parece irrenunciable que el Gobierno de España, bueno, nos parecía en este caso, porque hemos llegado a una transacción, irrenunciable que el Gobierno de España no fuera partícipe en colaboración con el resto de administraciones. Yo creo que nadie hubiera entendido que el Gobierno de España no participara en esa línea de ayudas cuando otras instituciones, y todos lo sabemos, como la Diputación Provincial de Huesca, ya ha anunciado la creación de una línea de ayudas específica para las pequeñas empresas y autónomos afectados por el cierre del paso fronterizo del Somport. De ahí, no es que me quiera justificar, pero de ahí nuestra insistencia, señora Rodrigo, y nos congratulamos finalmente en que hayamos podido alcanzar, los tres grupos que habíamos presentado la iniciativa, hayamos podido alcanzar un acuerdo que no es partidista y es un acuerdo que beneficia a todos. Hemos alcanzado esa transaccional a la que ha hecho referencia la portavoz del Partido Socialista, la señora Rodrigo. Creo que la tienen todos ustedes y espero el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque creo que es beneficiosa no solamente para el Valle, sino para todo el conjunto de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno ahora para el resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Pues efectivamente votaremos a favor, desde luego, que cuando se produce una situación como la que se está produciendo en la conexión transfronteriza, los autónomos, las empresas, las pymes, los agricultores y los ganaderos pierden. Esta misma mañana le pedía al presidente tener una sensibilidad especial con lo que está pasando en Valencia y lo que le pasará a la provincia de Teruel. Pues este es un caso parecido. Una cuestión natural que afecta a otro territorio termina afectando de una forma muy importante al territorio aragonés. Por supuesto que los autónomos, las pymes, todo aquel que tiene un negocio va a ver afectada su rentabilidad. Lo que deberíamos pensar y analizar entre todos también es por qué pasa esto de una forma tan frecuente en el lado francés. Deberíamos hacer un gran esfuerzo, nuestros eurodiputados, que algunos han nombrado aquí, deberían hacer un gran esfuerzo en hacerle entender a Francia y comprender a Francia y a la Unión Europea de la importancia de la inversión en las infraestructuras también en el lado francés, porque al final siempre somos los españoles y los aragoneses los paganos de la falta de mantenimiento y de inversión de la administración francesa. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Gracias, presidenta.
Señorías, yo creo que todos compartimos que el alcance para nuestras comunicaciones y nuestra economía del hundimiento en Francia de ese tramo de la carretera RN 134 pues es muy importante y se debe actuar con celeridad. Por supuesto, al más alto nivel. Yo creo que eso está recogido en la iniciativa que hoy se presenta para restablecer cuanto antes esas comunicaciones, interpelando directamente al Gobierno de Francia que acometa con urgencia estas obras, pero también y sobre todo desde el Gobierno de Aragón, pues para mitigar los daños y las afecciones que sin duda está teniendo sobre nuestro tejido productivo y sobre nuestra ciudadanía en general. El Estado somos todos, también el Gobierno de Aragón forma parte del mismo y por lo tanto debemos redoblar esfuerzos para sostener las actividades y los empleos en riesgo. Y para estas cosas está precisamente los poderes públicos y para estas cosas sirven nuestros impuestos. Así que lo que hay que hacer es actuar y hace más de un mes que aprobamos aquí una declaración institucional instando precisamente ese esfuerzo a Francia y ahora toca articular medidas para garantizar con el apoyo a las personas y a las empresas que están siendo afectadas. Votaremos que sí. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, Podemos. Gracias, presidenta. Bueno, pues todo. Se ha dicho ya todo aquí. El corte fronterizo por el paso del Somport va a suponer no pocos perjuicios para los habitantes de la zona, de los valles, además, especialmente para aquellos cuya forma de vida depende de esta conexión internacional. Ante una situación como esta es imprescindible que las administraciones actúen de forma rápida y coordinada para minimizar las afecciones. Por ello vamos a apoyar la PNL presentada por el PSOE. En relación a la presentada por el PP, consideramos que es el Gobierno de Aragón, al margen de lo que pueda hacer el central, quien debe ayudar también a los afectados. La ayuda debería llegar a través de subvenciones, por ejemplo, que compensen las pérdidas que van a sufrir durante todo este tiempo, similares además a las que en su día se articularon durante el COVID con el sector hostelero y turístico. Creemos que el PP pretende echar balones fuera y no asumir responsabilidades propias, por lo tanto, en esta del PP nos abstendremos. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Buenos días. Se nos ha comunicado que hay una transaccional entre las tres iniciativas, con lo cual votaremos a favor de esa transaccional. La verdad es que en septiembre pasado se nos despertaron todas las alarmas cuando conocimos el cierre de la carretera RN 134 en Francia por un desprendimiento provocado por las grandes lluvias, porque nos vino a la memoria lo que había pasado históricamente en el año 1970 con el cierre de la conexión ferroviaria a través de Canfranc. Hay que reconocer que no parece, en nuestro estado vecino, Francia, no parece ser muy amigo de las conexiones carreteras o ferroviarias con Aragón o con España por la travesía por el tramo central del Pirineo y esas alarmas estuvieron justificadas, estuvieron bien ese arrebato que hizo reaccionar al Gobierno de España, incluso al Gobierno de Francia, y comprometerse a una reparación más o menos urgente. Nosotros lo que propondríamos es, por un lado, aprovechar ese cierre de la carretera y convencer a Francia de que lo haga así para mejorar el trazado de la propia carretera en ese tramo. Hay cambios de trazado muy fáciles de hacer que se pueden acometer en estos 6 meses. Hay una mejora de firme que también beneficiaría a los transportes. Es decir, aprovechemos que se cierra para hacer todas las obras que venimos demandando durante mucho tiempo. Por supuesto que compartimos la necesidad de ayudas a todos los sectores económicos que dependían de ese flujo de transporte. El principal sector, el transporte, pero también el turismo, el comercio, los afectados por esa falta de relaciones entre la frontera entre Aragón y Francia. Nosotros también querríamos ir más allá. Creemos que el Gobierno central, igual que ha aprobado la posibilidad de ERTES en las zonas con efecto de la DANA, debería aprobar la posibilidad de ERTES también en esta zona, porque hay negocios seriamente afectados por la caída en picado de su facturación, que tienen que plantearse si despiden o no a sus trabajadores, y este tipo de ERTES temporales está permitiendo en otros casos mantener el empleo y hacer que las empresas subsistan, con lo cual un compromiso más que debería hacer el Gobierno central
es introducir estos ERTEs, que bastaría con la voluntad de introducirlo en los reales decretos que está aprobando ahora. Y por otro lado, nos debería servir para reflexionar cómo no podemos hacer depender una buena parte de nuestro territorio de un único paso, de una única conexión. Es decir, hay que pensar en otros pasos, aparte del de Bielsa, otros pasos, otros medios de transporte. Realmente la permeabilidad del Pirineo, como en tantos otros sitios, no puede depender unívocamente de una sola conexión y de un solo medio ferroviario, con lo cual hemos de empezar a explorar, exigir que se exploren desde la conocida travesía central con un vaso a baja cota. Eso hay que seguir estudiándolo, pero también permeabilizar más en las infraestructuras existentes otros pasos carreteros que admitan el tráfico, que puedan admitir el tráfico pesado. Si no, estaremos siempre al bur de que pueda suceder otra incidencia, un evento climatológico inesperado que corte las relaciones de buena parte de la provincia de Huesca con el resto de Europa. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Recordar lo primero que el día 1 de octubre se aprobó por unanimidad en la Comisión de Fomento una iniciativa en la misma línea presentada por Chunta Aragonesista, por lo tanto votaremos a favor de esta iniciativa y del acuerdo al que se ha llegado. Creemos importante que en temas como estos haya unanimidad de estas Cortes. Al final afecta de una forma muy importante a la comarca de la Jacetania. Afecta, yo creo que a todo Aragón, porque supone un problema muy importante, ya que, entre otras cosas, afecta, por ejemplo, a las empresas de transporte, muchas de las cuales van a tener serias dificultades para continuar abiertas por los costes que tienen que estar asumiendo. Algunos tienen que estar pasando por el País Vasco para cruzar material que cogen en Monzón o que cogen en Sabiñánigo, con lo cual los costes han aumentado de una forma muy importante. Además de, por supuesto, esa vinculación comercial, turística, incluso escolar que existe entre el Valle de Aspe y la Jacetania, que creemos que es muy importante, que es histórica y que hace que ahora exista una preocupación en la zona por el futuro de algunas empresas, porque se ha perdido turistas que vienen, visitantes, que vienen durante todo el año. Cada vez vienen más visitantes durante todo el año, no solamente vienen a disfrutar del esquí, sino a comprar, a disfrutar de la riqueza natural. Por eso es necesario que todas las administraciones se impliquen de una forma muy potente, que hagan que incluso Europa se vincule a toda esta situación. Estamos hablando de un trazado europeo, estamos hablando de uno de los principales ejes transpirenaicos de conexión con Francia, la ruta europea E7. Por tanto, Europa tiene también que vincularse con todo esto, y por eso es necesario que el Gobierno de España, por supuesto, tenga esas actuaciones con Europa para hacer que trabajen para que este paso transfronterizo se abra lo antes posible. Pero el Gobierno de Aragón también tiene que vincularse, tiene que insistir, tiene que reunirse con quien haga falta para conseguir que sea cuanto antes. Se dice que va a ser a principios del año que viene, pero fechas exactas no sabemos. En un principio se habló de 6 meses, luego se habló de 1 año. Cada cierto tiempo vemos una fecha que al final nos hace que no nos creamos nada, y conociendo cómo funcionan al otro lado de la frontera, pues la verdad es que hace que estemos cada vez más preocupados. Por eso es importante que desde estas Cortes haya un acuerdo unánime, igual que el que hubo el pasado 1 de octubre, que todos los grupos que tenemos representación en esta Cámara lo veamos de la misma manera, que busquemos que haya ayudas, que busquemos que haya implicaciones de los diferentes gobiernos, porque al final lo que queremos es resolver un problema muy importante que se ha generado en la zona, y como decía, no solamente se ha generado en la zona, sino que se ha generado. Gracias, señor Palacín. Pasamos entonces a la votación de la transacción a la que han llegado los 3 grupos que presentaron la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, 64 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la transacción. Explicación de voto. Partido Aragonés. Izquierda Unida. Señor Corrales.
Gracias, presidenta. Nada, para agradecer lo primero que en estas cosas tan importantes tengamos unanimidad y luego que en mi discurso había dicho que no me acordaba de la transacción que había, así que gracias por llegar a esta transacción para que el valle o los valles se vean afectados en positivo. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Guitarte. Señor Palacín. Señor Civiac. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, tan solo agradecer la buena actitud, la actitud positiva demostrada por el portavoz popular, el señor Romero, la señora Rodrigo, la portavoz del Partido Socialista, y el ejemplo que hemos dado de que partidos tan enfrentados en otros temas, cuando velamos por el interés común, podemos llegar a grandes acuerdos. También mi agradecimiento pues, a las demás fuerzas políticas que han votado afirmativamente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Civiac. Señora Rodrigo. Gracias, presidenta. Agradecer, como no puede ser de otra manera, la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Y yo creo que está bien recordar en el día de hoy que la política debe ser una herramienta eficaz para mejorar la vida de las personas y, sobre todo, para solucionar los problemas. Esperamos que el decreto que se ha presentado esta mañana refleje todas las zonas del territorio que necesitan una compensación de una forma u otra porque han sido devastados o han sido afectadas de alguna forma por estos fenómenos meteorológicos. Y también me gustaría, de nuevo, agradecer a todo el personal de carreteras que diariamente se encuentra asistiéndonos y asistiendo a cualquier tipo de fenómeno meteorológico, no solamente cuando es de carácter extraordinario, como en este caso, sino de forma habitual. Así que desde aquí también vaya nuestro agradecimiento. Gracias. Gracias, señora Rodrigo. Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer tanto a la señora Rodrigo como al señor Civiac la cintura y la voluntad para poder llegar a alcanzar este acuerdo y agradecer, como no, el voto favorable y la unanimidad que hemos podido conseguir con esta proposición no de ley y el acuerdo del que hemos alcanzado. Yo creo que, lo he dicho ya en tribuna, nos parece muy importante el que tanto el presidente del Gobierno de Aragón como el ministro hayan alcanzado un acuerdo para trabajar conjuntamente, y creo que si ellos han sido capaces de alcanzar ese acuerdo, nadie hubiera entendido que nosotros no lo hubiéramos hecho. Es más, creo que no podíamos defraudar a los aragoneses, que es para los que trabajamos, a quien nos debemos y ante quien debemos rendir cuentas. Y luego, si me permiten, decir que tendríamos que haberla debatido hace 15 días, pero este receso de 15 días desde el último pleno creo que nos ha venido muy bien a todos, nos ha hecho reflexionar y al final hemos podido alcanzar un acuerdo para sacar por unanimidad algo que beneficia, como aquí se ha dicho, no solo al Valle, sino al conjunto de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Antes de continuar, les comunico que haremos la pausa para el almuerzo después de sustanciar el punto 8 y el punto número 9. Continuamos, punto número 8, debate y votación de la proposición no de ley 509-24 relativa a la reversión del cierre del Centro de Atención Continuada Amparo Poch en Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Dueso por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Viernes 18 de octubre, 10 de la mañana. Una paciente va a urgencias del Rollo Villanova. La colocan en una camilla con un monitor. Junto a ella hay 7 personas más en la misma situación, en camillas con monitores. Esos monitores están todos enchufados en un enchufe con una regleta en una misma pared. Para que los cables lleguen, las camillas tienen que estar pegadas unas a otras, sin 1 centímetro de separación entre ellas. Los enfermos codo con codo. Los acompañantes no se pueden acercar a sus seres queridos porque es imposible acceder a las camillas. En un momento dado va una sanitaria a intentar sacar una de las camillas para trasladar al enfermo a otro sitio. Como no puede acceder al cable, no puede acceder al enchufe, tira del cable. El enchufe sale volando y va a parar al ojo de una de las personas que están en las camillas.
va a parar al ojo de una de las personas que están en las camillas con el consiguiente disgusto de la paciente y con el consiguiente disgusto de la sanitaria. Esto que les estoy contando es el día a día de nuestro sistema sanitario, sobre todo en la margen izquierda de Zaragoza, donde la precariedad está rayando los límites de lo razonable. Miren, la paciente que fue a urgencias ese día era mi madre, la acompañante era yo y la persona que resultó herida por el enchufe era la señora que estaba en la camilla pegada a la de mi madre. Por lo tanto, no les estoy hablando de oído, les estoy hablando de lo que yo vi ese día. Una sanidad en la que los pacientes no solo sufren sus dolencias, sino que además tienen que sufrir la precariedad de medios y las carencias que tiene el sistema sanitario en Aragón. Todo debido a su mala planificación y a su nefasta gestión. La mayoría de sus usuarios son personas que llevan cotizando a la Seguridad Social toda su vida y que cuando tienen que acudir a que les atiendan se encuentran con estas carencias y las tienen que sufrir y las tienen que aguantar. ¿Y qué hace el Gobierno del señor Azcón al respecto? Pues miren, entre poco y nada, lo que hacen es empeorarla cerrando el centro de atención continuada del Amparo Pons. Centro de atención que cierran y que se une al resto de centros de atención continuada de la margen izquierda. Eso es lo que están haciendo ustedes desde el Gobierno. Eliminar la atención de cercanía y eliminar el posible cribado previo a las urgencias que habría si estos centros de atención primaria con atención continuada estuvieran abiertos. Esto supone que las personas que van a estos centros de atención continuada tengan que ir directamente a las urgencias de hospitales como el Rollo Villanova, hospitales que están quedándose pequeños, que les faltan especialidades, que están viejos y deteriorados y que necesitan una remodelación y una ampliación urgente para poder atender debidamente a aquellos usuarios que allí son derivados. Y cuando le preguntan por esta reforma al consejero de Sanidad, contesta que cree que en el 2026, es evidente que para ustedes no es prioritaria la sanidad pública. Les hemos requerido aquí que construyan un nuevo centro de salud en San José que no es posible que atiendan con los que tienen a todos los usuarios. Les reclamamos las listas de espera quirúrgica, que las solucionen, que acaben con las demoras de la atención primaria, que acaben con las demoras en la primera cita en especialistas y que solucionen los problemas que hay con las ambulancias. Miren, no es de recibo que a una señora le den el alta por la mañana y hasta la noche no pueda acudir a su residencia porque no hay una ambulancia disponible. Y esto, si me permiten, acabaré, señora presidenta, por favor. Y esto no me lo estoy inventando. Esto es lo que le pasó a la señora que estaba ingresada con mi madre en la misma habitación. Por lo tanto, sigo diciéndoles que no estoy tocando de oído. Estoy diciéndoles lo que vi yo en esa semana en el hospital. Y desde luego dio mucho de sí. La verdad es que fue una semana muy ilustrativa. Miren, ante esta situación, y una vez más, nos vemos obligados a denunciar en sede parlamentaria como lo que es un clamor en las calles. El Gobierno del señor Azcón está haciendo caso omiso a las manifestaciones que se están produciendo. Incluso, mientras se producen esas manifestaciones en todo Aragón, en defensa de la sanidad pública, el señor Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno del señor Azcón, saca pecho y se pone un notable a su gestión en la sanidad pública. Y no contento con eso, se jacta aquí en sede parlamentaria de que le van diciendo por la calle Bancaleros y así. Oiga, le aseguro que lo aseguro yo. Miren, mientras tanto los aragoneses siguen saliendo a la calle. Salen a la calle a defender la sanidad pública y salen a la calle a poner de manifiesto sus sospechas de que el deterioro al que estamos asistiendo en la calidad de la sanidad pública responda a una estrategia premeditada cuyo objetivo sea favorecer el interés de la sanidad privada. Por eso, hoy venimos aquí a pedirles una vez más, y van muchas, que apuesten por la sanidad pública, que es uno de los pilares básicos del sistema de bienestar. Concretamente, con esta proposición no de ley, pedimos que lo demuestren, que reviertan el cierre de un servicio tan necesario para el sector 1 como es el punto de atención continuada del Amparo Pons, evitando así saturar las urgencias de un hospital como el Rollo Villanova. Están a tiempo para hacer un gesto, háganlo. Gracias, señora Dueso.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora Gaspar por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Hoy ustedes en su iniciativa piden revertir el cierre del Centro de Atención Continuada Amparo Puig de Zaragoza. Oiga, ¿ustedes son conscientes de que el punto de atención continuada del Centro de Salud Amparo Puig no ha sido cerrado? ¿Nunca ha sido cerrado? ¿Qué quieren revertir? Y sí, mire, son conscientes, porque a este centro de salud en su intervención de 5 minutos le ha dedicado apenas 30 segundos. Mire, nos sorprende su petición, porque hoy ustedes ponen el grito en el cielo ante las decisiones que ha adoptado este Gobierno. Pero ¿sabe lo que ha hecho este Gobierno? Revertir los recortes que ustedes practicaron en la atención continuada en Zaragoza capital. Repito, este Gobierno está revirtiendo sus recortes. Mire, saco las noticias. En junio de 2021 fue el Gobierno socialista el que cerró las urgencias de tarde de 12 centros de salud en la ciudad de Zaragoza. Los centros de salud estaban abiertos de 5 a 8 de la tarde entre semana, atendiendo urgencias y consultas indemorables, y fuera de ese horario se iban a los puntos de atención continuada o los servicios de urgencia hospitalarios. Esto fue hasta junio de 2021, porque ustedes decidieron cerrar la atención continuada de 5 a 8, cerraron ustedes en los centros de salud. ¿Y qué hace este Gobierno? Pues mire, revertir sus recortes. En el sector 1 se recupera la apertura de los centros en horario de tarde, manteniendo los puntos de atención continuada tanto en ese horario para todos los usuarios, todos que quieran acudir a él, como fuera del mismo, recuperando la situación que ya había y que ustedes recortaron. Es que fueron ustedes los que recortaron la atención. ¿Y qué hemos conseguido con esta medida? Acercar la atención a los usuarios a través de sus centros de salud, garantizando la accesibilidad. ¿Y cómo se ha hecho? Pues mire, de la mano de los profesionales, escuchando, adoptando las propuestas de los profesionales, algo que ustedes nunca, jamás hicieron. Nunca les escucharon. Porque con sus decisiones lo único que consiguieron fue sobrecargar de tarjetas sanitarias y de trabajo a los profesionales del Centro de Salud Amparo Puig. Profesionales que estaban quemados, saturados, que en el momento que veían una oportunidad para cambiar de centro lo hacían por sus malas decisiones y que ahora se quieren mantener en su centro de salud. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y por eso les presentamos nuestra enmienda, porque nosotros escuchamos a los profesionales y escuchamos el acuerdo que ustedes firmaron en febrero del 23 con estos profesionales, que sobre atención continuada decía que se iba a analizar la situación de la atención continuada en la ciudad de Zaragoza, en la que se comprometían a revisar la atención continuada de lunes a viernes de 5 a 8 horas en los propios centros de salud. Es que esto lo firmaron ustedes, pero claro, cuando estaban en el Gobierno sí y ahora en la oposición no. Y eran ustedes los que pedían no hacer política con la sanidad, de traca. Lo suyo es de traca. Y mire, señora Dueso, hay una frase que se atribuye a Lincoln que dice que hipócrita es el hijo que mata a sus padres y después pide clemencia al juez porque es huérfano. Hoy ustedes con esta iniciativa están pidiendo clemencia y se olvidan de que fueron ustedes los que casi matan a la atención continuada en la ciudad de Zaragoza. Gracias, señora Gaspar. Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes por tiempo de 3 minutos cada uno. Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, 1 minuto. Gracias, presidenta. Votaremos a favor. Desde luego que es importante que se mantenga la atención primaria en el medio urbano y en el rural. El otro día tuve la oportunidad de hablar con los representantes de Arcosur, un barrio que hay casi 7.000 habitantes, que no tiene centro de salud. Y eso no se planifica esta legislatura, señora Dueso. Eso es un error anterior. Y oírle a usted hablar de las ambulancias ha sido apoteósico, de verdad. Yo me he quedado alucinado. Las ambulancias cuando no llegaban fue la legislatura pasada, que ya le digo yo que en el territorio estábamos bastante preocupados con la atención primaria.
Gracias, señor Izquierda Unida. Señor Sanz. Buenos días, señorías. Volvemos a debatir, a hablar sobre la atención primaria. Izquierda Unida, con respecto al modelo de atención continuada, ha exigido siempre una revisión profunda. Y me explicaré. Porque ahora mismo lo hemos convertido en unas urgencias extrahospitalarias y esa revisión profunda tiene que servir para fortalecer precisamente el papel y las funciones de la atención primaria para que pueda cumplir con ellas. Fíjense, señorías del Partido Popular, ustedes que piden tantos pactos, han convertido una suerte de acuerdo en el que se incluía con los sindicatos en el pacto para estudiar la implementación en un centro de especialidades del punto de atención continuada en un recorte de atención. Y eso es así, y no lo pueden negar, es así. ¿Cómo hacen las cosas, señorías? Izquierda Unida quiere abordar este debate de forma integral. Y eso implica abordar para qué usamos la atención continuada y hablar también de por qué se colapsa las urgencias. En primer lugar, lista de espera de atención primaria. Claro, si a la gente no puede ir a atención primaria, va a la puerta que tiene abierta. Segunda cuestión, plazos y capacidad de la red de atención primaria para vertebrar el sistema, ínfima, sin capacidad de priorizar, de tener acceso directo y rápido a pruebas diagnósticas. ¿Dónde va la gente? A hospitalaria, a urgencia hospitalaria, que es donde se lo garantizan. Estas cuestiones hay que resolverlas antes. Y después de estas cuestiones, analicemos el papel que debe jugar la atención continuada, porque de lo contrario, señorías, lo que haremos será atención primaria en una suerte de urgencias extrahospitalarias que ya sabemos a dónde nos lleva. Algo que está muy lejos del modelo que necesitamos. ¿Qué ha pasado con el amparo POCH? Y voy acabando. Han eliminado el punto de atención continuada sin reforzar los equipos de primaria. Y eso es así, un equipo de primaria colapsado. Preguntas que le lanzo al consejero, que no está. ¿Estos médicos de atención continuada que había son ahora médicos de atención primaria con personas a atender? ¿Las tardes que ahora abren en jornadas deslizantes lo son para todo el equipo o lo hacen solo una parte de la plantilla sobrecargada? Señora Gaspar. Obvias las respuestas. En fin, votaremos que sí porque la excusa de no tener profesionales no significa justificar recortes. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Bueno, señora Dueso, nos trae una proposición no de ley sobre los recortes de la atención continuada de un centro de Zaragoza que bien se podía extrapolar a todo el territorio aragonés. Hace menos de 15 días llamamos la atención sobre la falta de servicios de atención continuada en numerosos centros sanitarios en el medio rural, que incluyen también centros como este. Y es que el problema de la atención continuada no es una preocupación solo de las zonas menos pobladas, sino que ahora llega a las ciudades. Advertíamos entonces de que de las 127 plazas convocadas de atención continuada solo se habían cubierto 28, y esto es una realidad que tiene el Gobierno que constatar. Creemos que es difícil la solución, pero hay que aplicar soluciones. La única solución que hemos visto que se ha aplicado es sobrecargar a los médicos de atención primaria la carga de trabajo que no hay por la falta de existencia de médicos de atención continuada. Hacer que los usuarios tengan que trasladarse a otros hospitales, como en este caso al Hospital Provincial o al Hospital Rollo Villanova, en el caso de que necesiten atención médica durante los fines de semana, no es una solución. Se propone una solución que rompe con los principios de proximidad y cercanía en la atención sanitaria comunitaria. Y además se sobrecarga a otros centros que tienen que atender ya a las urgencias de su zona. No se puede estar constantemente parcheando y esto no es una solución. Necesitamos de verdad un cambio de gestión. Lo hemos dicho en numerosas comisiones. Necesitamos cambios, necesitamos medidas transformadoras, necesitamos una revolución en la gestión sanitaria. Para las zonas rurales hemos pedido integrar a los médicos de atención continuada en las plantillas de los centros de salud, y en los pueblos y en las ciudades deben mejorarse claramente las condiciones laborales de esos facultativos para que esas plazas no queden desiertas. Recientemente, una entrevista a la gerente de salud
Ana Castillo hizo declaraciones argumentando que a los médicos no les gusta la atención continuada y prefieren un puesto de médico de familia. Bueno, pues habrá que mejorar esas condiciones laborales de médicos y enfermeros de atención continuada. De lo contrario, volveremos a errar continuamente. Muchas gracias. Apoyaremos la moción. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señora Dueso, pues nos encontramos ante un grave problema, porque muchas veces cuando se pide cita para atención primaria no te pueden atender, vas a atención continuada, si no está tienes que ir a urgencias y esto es como un círculo constante. Bueno, yo solamente voy a hablar del Centro de Salud de Amparo Pos, que es la iniciativa que hoy se debate aquí, que está ubicado en el barrio zaragozano y que hace semanas dejó de prestar el servicio de atención continuada y ahora son los centros de salud de la zona los que atienden las urgencias hasta las 8. No lo digo yo, señora Gaspar, lo dice el Consejo de Salud de ese barrio y, lógicamente, atendemos y sabemos y conocemos qué es lo que está pasando en ese centro en salud en concreto. Los centros de la Altura, Raval, Picarral, Barrio Jesús y la Jota han asumido las urgencias con los equipos de atención primaria de lunes a viernes y los pacientes del Centro de Salud de Parque Goya se derivan a la MAZ. Esta es la realidad a día de hoy. El Centro de Salud Amparo Pos cuenta con 4 profesionales que realizan rotaciones de plantilla mañana y tarde para atender el centro de salud abierto hasta las 8. Y estos médicos, dentro de sus cupos, tienen que atender las urgencias que van a este centro de salud. Por lo tanto, es una asistencia sanitaria irreal porque no se pueden atender en condiciones dignas a los pacientes, reconociendo el trabajo y la labor ejemplar que hacen los profesionales. Y como no hay atención continuada, pues los fines de semana está cerrado el centro y el servicio de enfermería. Los sábados tienen que ir al Picarral y el domingo al Centro de Salud Fuentes del Norte, con lo cual se deriva la carga a otros centros. Y esta es la situación sanitaria que se están viviendo estos pacientes, por lo que asociaciones vecinales del Actur, Rey Fernando y Puente de Santiago Actur se han concentrado frente al Centro de Salud Amparo Pos en contra de los recortes y la mala planificación de la sanidad pública. Se pudieron ver muchas pancartas en esa concentración: salvemos la sanidad pública, la salud es un derecho, no una mercancía, o hay que mimar la atención primaria y no colapsar hospitales. Y es que estos vecinos y vecinas denuncian la improvisación del departamento y piden una sanidad digna y de calidad que les permita recibir atención necesaria cuando sea preciso. Y esto lo dicen los vecinos y las vecinas. Y además también estas personas están manifestando que se han concentrado porque están hartas de las bandadas que se están dando tanto en sanidad como en otros servicios públicos y que no se están llevando a la gente a que no sabe a qué atenerse. Por lo tanto, desde estas asociaciones que convocaron esas concentraciones pusieron de manifiesto que la reorganización prevista conlleva quitar urgencias de centro de salud y del barrio y obliga a acudir a hospitales, a colapsarlos y a echar horas. Y también han denunciado los agravios o los comparativos con otros centros de viva donde se viva, porque un paciente de otro barrio tendrá que ir a un punto de La Paz, del punto de atención continuada a la puerta de su casa, y ellos necesitan hacer una peregrinación. Termino, presidenta. La gerente de salud, la señora Castillo, ya reconoció que no cuentan con profesionales suficientes para cubrir todas las plazas de este centro de salud, pero también los sindicatos médicos dijeron que era una medida de este calado con frivolidad y sin informar de ella en el órgano adecuado, como sería la mesa sectorial. Señora Dueso, votaremos a favor de esta iniciativa, pero es un mal general de muchos centros de salud y de muchos pueblos del medio rural. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón. Señora presidenta, para Vox la situación de la sanidad en Aragón sigue siendo muy preocupante. Tras los 8 años de gobierno socialista que dejaron la sanidad aragonesa en la UCI y al borde del colapso, podríamos decir que el gobierno del Partido Popular no acaba de retomar el vuelo, con unas medidas que en parte
contaron con el apoyo de Vox en la etapa en la que formamos Gobierno, como es el plan de fidelización o el refuerzo del sistema de transporte sanitario urgente, y otras que han ido adoptando posteriormente ya en solitario. Dicho esto, señorías del Partido Socialista, hubiera sido de agradecer una autoenmienda, cuando no la retirada de esta iniciativa, que se ha quedado completamente desactualizada, porque lo que ustedes aquí proponían no es lo que finalmente ha ocurrido. En su lugar, en vez de autoenmendarse, corregirse, pues se han dedicado a hacer la crítica de un hecho puntual que ha ocurrido en la atención de urgencias en el Hospital Rollo Villanova, criticando el funcionamiento no solamente del sistema, sino también de los profesionales. Y han hablado también de planificación el Partido Socialista. Bueno, la verdad es que uno, cuando viene aquí por las mañanas, nunca se acaba de sorprender de algunas declaraciones de algunos diputados, ¿no? ¿Cómo puede el Partido Socialista afirmar que se deja a los pacientes de la margen izquierda sin atención de proximidad, cuando en la actualidad están todos los centros de salud abiertos hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes, cosa que con ustedes no ocurría? Es verdad que se modifica la atención continuada en el sector 1, tal como se ha explicado, pero también es cierto que la situación actual es motivada por la falta de profesionales, la misma falta de profesionales que les obligó a ustedes en el año 2021 a cerrar, y en ese caso sí que se cerró, la mayoría de los centros de atención continuada del sector 1 y 2 de Zaragoza. Señorías del Partido Socialista, no podemos apoyar su iniciativa porque la decisión adoptada por el Departamento de Sanidad ofrece un mayor horario de apertura de todos los centros de salud del sector 1 y, por lo tanto, una mayor accesibilidad de los usuarios a su propio centro de salud, que amplía su horario para atender urgencias de lunes a viernes hasta las 8. Otra cosa es la atención de urgencias en el fin de semana, que lógicamente resultará menos accesible para la población que se concentra en torno al centro de salud Amparo Poch y que ahora se tendrá que desplazar al hospital provincial. Esto, evidentemente, no es una solución ideal y, desde luego, en Vox consideramos que esta decisión tendrá que ser revisada en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que ser actualmente los propios sectores de atención primaria los que tienen que asumir esa ampliación horaria hasta las 8 de la tarde, cosa que en algunos centros de salud va a ser difícil de asumir. Pero en este momento nos parece que es la decisión menos mala. Por tanto, quedamos a la espera del posicionamiento respecto a la enmienda que ha planteado el Partido Popular para manifestar nuestra posición de voto. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora Dueso, un minuto para fijar su posición con respecto de la enmienda que le han presentado. Sí, no vamos a aceptar la enmienda, nos es imposible aceptarla. Gracias, señora Dueso. Me he tocado tres veces. Comenzamos la votación de la proposición no de ley en los términos en los que se había presentado. Comienza la votación. ¿Quién se equivoca? Fernando. Si puedes volver, que Fernando se equivoca. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 60 emitidos. Votos a favor, 29 Por favor, ¿podríamos repetir? Que ahora no me ha marcado a mí. Se repite la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos. Votos a favor, 29, en contra, 33, abstenciones ninguna. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés. Izquierda Unida. Teruel existe. Xunta Aragonesista. Vox en Aragón. Grupo Parlamentario Socialista. Señora Dueso. Sí. Bueno, pues lamentar que no haya salido esta iniciativa y agradecer el apoyo de los que han votado a favor.
Mire, señora Gaspar, hipocresía es tratar de hacer ver que todo sigue igual en el punto de atención continuada. Vaya usted y se lo explique a los vecinos, a ver qué le cuentan. Se lo explique a los usuarios. Hipocresía es venir aquí con una orden diciendo que trae una transacción basada en una orden que si tal, que si nosotros la firmamos. Mire, en esa orden en ningún sitio pone que se tengan que cerrar los puntos de atención continuada. Eso es hipocresía. Asuman ustedes su responsabilidad. Llevan 2 años de gobierno ya, están en el segundo. A partir de aquí, las decisiones son suyas. No vale venir aquí y echarle la culpa al gobierno anterior, porque es que eso ya no cuela. Avancen. Gracias, señora Dueso. Grupo Parlamentario Popular, señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Mire, su iniciativa, aparte de todo, es la iniciativa de la incongruencia. Porque lo que ha hecho este Gobierno, vuelvo a repetir, es revertir los recortes que ustedes hicieron. Se lo vuelvo a leer. Sanidad materializa este jueves el cierre de varias urgencias de tarde en Zaragoza. En el sector 1 cerraron 12 centros de salud. Muchos ciudadanos íbamos al centro de salud por la tarde entre las 5 y las 8 para que nos atendieran de urgencia y ustedes fueron los que alejaron la atención de los ciudadanos. Y me dice, nosotros en ese acuerdo de que firmaron en el 23 el anterior Gobierno no se hablaba de cerrar, no, peor. Ustedes hablaban de estudiar el establecimiento de un PAC en cada uno de los centros de especialidades, Inocencio Jiménez, Ramón y Cajal y Grande y Cobián. Y ustedes son los que ahora se quejan de alejar la atención primaria o la atención continuada de la población. Nosotros lo que hemos hecho ha sido volver a recuperar que los centros de salud en el sector 1 estén abiertos de 5 a 8. Esa es la cercanía al ciudadano, que yo pueda ir a mi centro de salud y no me tenga que ir a un punto de atención continuado que está alejado de mi casa. Esa es la cercanía. Eso es lo que nosotros hemos recuperado. Y no hemos votado a favor de su iniciativa, porque esta iniciativa parte de una mentira. Vuelvo a repetir, el punto de atención continuada del Centro de Salud Amparo Poch ni se ha cerrado ni está cerrado. Es una mentira y no se puede revertir algo que no es cierto. Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el punto número 9, debate y votación de la proposición no de ley 512-24 sobre la creación de una unidad de ejercicio físico oncológico presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Las Obras por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues debatimos una iniciativa presentada por Chunta Aragonesista para crear una unidad de ejercicio físico para pacientes oncológicos en los hospitales públicos de Zaragoza, Huesca y Teruel, para que el ejercicio físico sea integrado en los tratamientos de cáncer para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes oncológicos. Pedimos la creación de esta unidad porque está científicamente demostrado que la actividad física es clave para disminuir los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y para ayudar a los pacientes a sobrellevar mejor esta enfermedad. Desde hace ya varios años se investiga la relación que tiene la práctica deportiva con ciertas patologías, como por ejemplo el cáncer. De hecho, se ha demostrado en estudios realizados en grupos de población muy amplios que en algunos tumores la práctica del ejercicio o del deporte tiene un efecto preventivo sobre su aparición. Especialmente beneficioso es para el cáncer de mama y el colorectal, y parece ser que también podría ser efectivo para el cáncer de pulmón y el de endometrio. Los beneficios de la práctica de ejercicio durante todo el proceso asistencial del cáncer están respaldados por una evidencia sólida y cada vez mayor. No hay motivo alguno para que una persona con cáncer no pueda cumplir las recomendaciones mínimas de actividad física pautadas para la población general. La Organización Mundial de la Salud fija en 150 minutos a la semana el tiempo recomendado para obtener beneficios significativos de salud a través del ejercicio físico. Se han realizado estudios dirigidos por expertos de oncología médica del Hospital Gregor
Gregorio Marañón de Madrid, y el ejercicio físico específico y supervisado puede reducir en un 50% el riesgo de recurrencia del cáncer y disminuir la mortalidad en el 40% de los pacientes. Estos datos refuerzan la importancia de incorporar el ejercicio físico como una intervención fundamental en el tratamiento de cáncer, como medida paliativa y como componente clave para mejorar la supervivencia a largo plazo. Estas unidades ya han sido creadas en otros hospitales públicos como Alicante, Álava, Castellón, Barcelona o La Coruña, y en el Hospital de la Paz de Madrid en el 23 se creó la primera unidad de ejercicio físico en oncología pediátrica. Los cambios fisiológicos que se pueden observar en pacientes oncológicos es que presentan un menor riesgo de padecer cáncer y muestran mayores tasas de supervivencia. Y por eso hemos presentado esta iniciativa, para que los objetivos que se presentan consistan en se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar general de los pacientes oncológicos, mitigar los efectos secundarios, ya que este ejercicio ayuda a reducir la fatiga, la debilidad muscular y otros efectos secundarios, prevenir la recurrencia y mejorar la supervivencia, ya que haciendo el ejercicio físico es un componente integral de este tratamiento, y promover la salud mental y emocional, ya que contribuye a disminuir los niveles de ansiedad y depresión, mejorando la autoestima y la percepción del control sobre esta enfermedad. Lógicamente, todo esto tiene que ser bajo la supervisión de profesionales con formación específica en el diseño de estas pautas de ejercicio y salud en oncología, que los programas se adapten al nivel inicial de cada persona atendiendo a su historia clínica, personalizar estos programas de acuerdo con la capacidad funcional de cada paciente y además que los programas se basen en estudios y datos científicos sólidos, por lo cual se puede afirmar que el deporte puede prevenir la aparición del cáncer, además de ayudar a mejorar durante el periodo de tratamiento y mantener un buen estado de salud una vez que se haya combatido esta enfermedad, evitando de esta manera el riesgo del cáncer. Se ha llegado a un acuerdo con las diversas enmiendas que se han presentado por parte de los diferentes grupos políticos. Hemos llegado a una transacción para que esta iniciativa pueda ver la luz, y cuando la presidenta me dé el turno de palabra explicaré cómo ha quedado la enmienda y la pasaremos a la mesa. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Obras. Turno ahora para la defensa de las 5 enmiendas que se han presentado, aunque han llegado a la transacción, como bien ha comunicado la señora Las Obras. Comenzamos por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Para la defensa de la enmienda número 1, señor Sanz. Señora Las Obras, señorías, desde luego que el deporte es uno de los principales activos en salud, y Izquierda Unida, como saben, apuesta firmemente por ellos. Compartimos el espíritu de la iniciativa, señora Las Obras. Incorporar precisamente el deporte a la hora del abordaje de los tratamientos oncológicos nos parece fundamental. Como decimos, el ejercicio físico es muy positivo como activo en salud, pero también puede ser muy útil para propiciar una prerehabilitación, por ejemplo, antes de someterse a una intervención dura y preparar al cuerpo para ella. Hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo en el espíritu de la iniciativa, pero diferimos profundamente en el fondo. Y por eso nuestra enmienda. Nosotros creemos que la forma de abordar esto no es la que ustedes plantean. Creemos que la red más preparada para garantizar y generalizar estos activos en salud es la red de atención primaria. Los centros de salud que vertebran el territorio son los que mejor preparados están, y por eso hay que fortalecer la dimensión rehabilitadora de la red. Para nosotros, si dotásemos a la red de atención primaria de los profesionales necesarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, otros perfiles profesionales necesarios, tendríamos, bueno, pues más que resuelta esta cuestión, y además la garantizaríamos desde algo que nos parece fundamental, que es evitar desplazamientos, es garantizar la continuidad y es sobre todo la cercanía lo que se garantiza. Y además la parte B de esta cuestión, evitaríamos fundamentalmente esa propuesta que ustedes lanzan, ese mecanismo que ustedes proponen, que son las externalizaciones y las concertaciones, que es lo que parece que propicia y que propone esta iniciativa y buena parte de las enmiendas que ha recibido. Como les decía, nuestras enmiendas van en una dirección muy concreta.
creemos que la mejor forma de responder a las necesidades de los pacientes oncológicos en esta materia es de forma cercana y sin concertaciones ni externalizaciones, fortaleciendo la faceta rehabilitadora de la red de atención primaria, desarrollando lo que contempla la cartera de servicios, garantizando, por lo tanto, que no se deriva ni un euro que tiene que venir a fortalecer estas cuestiones en la pública a ningún otro sitio, porque sabemos a qué nos lleva esto. O sea, todo el dinero que no sirve para fortalecer los objetivos que queremos en el ámbito de la red pública sirve para debilitarla en últimas. Así que nuestras enmiendas van en esa dirección, compartiendo el espíritu, garantizar que eso llega a mucha más gente y mucha más cercano y fortaleciendo el sistema público de salud en su faceta rehabilitadora. Hay una enmienda transaccional, una propuesta transaccional que conocemos, pero que, ya le digo, le vamos a pedir la votación por separado. Yo agradezco los esfuerzos, pero Izquierda Unida no se ve concernida, sobre todo en la redacción del punto 1 y punto 2, entonces le pediré la votación por separado del punto 3. Gracias, señor Sanz. Para la defensa de las enmiendas número 2 y 3, Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Arellano. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista nos presenta una proposición no de ley para impulsar la creación de una unidad de ejercicio físico oncológico en los hospitales públicos. Vemos la importancia que ha tenido esta proposición, puesto que ha habido 5 enmiendas a la misma, con lo cual es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos. Todos sabemos y estamos convencidos de que la actividad física regular es beneficiosa para nuestra salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud, en su Plan de Acción Mundial para la Actividad Física 2018-2030, Más personas activas para un mundo sano, informa que está comprobado que la actividad física regular ayuda a prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, las diabetes y el cáncer de mama y colon. Por lo tanto, la propia Organización Mundial de la Salud dice que la actividad física ayuda a prevenir y tratar el cáncer. Aun cuando la actividad física forme parte de la vida de una persona, cuando llega el momento horrible de una enfermedad grave, especialmente si es el cáncer, se suspenden todas las actividades diarias y el enfermo se centra y se concentra en asimilar la enfermedad y enfrentar el tratamiento. Y aunque el ejercicio físico es uno de los mejores aliados en este tratamiento, se abandona al no conocer que es una de las mejores herramientas para paliar efectos secundarios a nivel oncológico. El cáncer no implica abandonar el ejercicio físico, sino adaptarlo a nuestra nueva situación. Tanto el cáncer como su tratamiento producen una reducción en la calidad de vida de los pacientes, que se ven afectados tanto física como psicológicamente. Los tratamientos provocan fatiga, dolor, atrofia muscular, disminución de la función cardiovascular y pulmonar, náuseas, vómitos, depresión, estrés, reducción de la autoestima. Aproximadamente un 70% de los enfermos de cáncer padecen fatiga, lo que les limita aún más la capacidad para realizar actividad física. La inactividad va en aumento y esto provoca mayor fatiga. Con lo cual, el ejercicio físico permite que nuestro cuerpo se prepare para las exigencias de los tratamientos y sobrellevar mejor esta fatiga y debilidad muscular que normalmente se asocian con las distintas terapias oncológicas. Existen numerosos estudios que han demostrado que el ejercicio físico moderado y controlado por los especialistas a cargo del tratamiento oncológico ayuda a las personas con cáncer a obtener significativos aumentos de fuerza muscular y una mejor condición física. En los hospitales españoles en los que se ha incorporado ya la unidad de ejercicio físico para enfermos oncológicos, se está demostrando que el ejercicio físico es seguro y beneficioso para los pacientes con cáncer. Gracias, presidenta. Gracias, señora Arellano. Para la defensa de la enmienda número 4, Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fuertes. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de empezar,
Me gustaría desde la tribuna empezar dando un mensaje de solidaridad y recuerdo para cerca de los 3 millones de personas diabéticas en el día de hoy, que es el Día Mundial de la Diabetes, y a sus familias. Nuestro recuerdo es para ellos y con ellos estamos. Bueno, entro en materia. Tal y como pone de manifiesto Chunta en esta proposición, la actividad física es esencial, sin duda, para el mantenimiento y mejora de la salud de las enfermedades. La OMS ya lo define, la actividad física como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requieren energía. Destacan que las actividades físicas más comunes que puede hacer mucha gente es caminar, pedalear, montar en bicicleta, nadar, correr, etcétera. Todas estas actividades recreativas pueden realizarlas y disfrutarlas en función de su capacidad. Ya la estrategia de atención comunitaria del sistema de salud en Aragón, en atención primaria, desarrolla actividades en la comunidad que tienen un efecto positivo para la salud, donde se hacen acciones de actividad física desde centros deportivos municipales y o comarcales que también colaboran, donde un profesional del deporte valora la intensidad y tipo de ejercicios que pueden realizar estas personas. Una parte de los llamados activos para la salud son susceptibles de ser recomendadas por los profesionales de atención primaria, como ya se ha dicho aquí en esta Cámara, por lo que es lo que se llama la recomendación de activos para la salud, cuya característica es que un profesional con la actividad física previa coordinación con el centro de salud recibe el paciente derivando el sanitario a un centro deportivo y valora el tipo de ejercicio que requiere, así como su evolución. Un dato doy. Desde 2018, 8.571 pacientes se han beneficiado y desde 2022, 150 profesionales sanitarios y 40 profesionales deportivos han culminado con el proyecto Recomendaciones de Activos en el Plan Aragonés de Actividad Física para la Mejora de la Salud, llevándose a cabo en 7 comarcas aragonesas. Desde el ámbito hospitalario también no es nada nuevo. Hay proyectos en los hospitales, tanto en Miguel Servet como en el Clínico, en el ámbito de la rehabilitación cardíaca, unidades de rehabilitaciones específicas para pacientes quirúrgicos, que también se ha nombrado aquí, al igual que otros proyectos añadidos en colaboración con entidades locales y comarcales. Como ejemplo citaría la práctica del Dragon Boat, que es una especialidad que se hace sobre todo para mujeres mastectomizadas, en las cuales el piragüismo es un deporte muy importante para ellos y hay clubes que lo hacen. Para integrar el ejercicio físico como parte fundamental del tratamiento del cáncer, evidentemente es necesario situar a los pacientes en el centro de la reflexión de su vida diaria y el entorno habitual de la actividad física y, evidentemente, evitar los desplazamientos que puedan ser costosos para ellos. Nuestra enmienda que hemos presentado, nuestra enmienda lo que hace es ampliar los espacios y el valor también dar el valor a la actividad física para determinadas patologías que pueden ser similares. No nos olvidemos que vivimos en una comunidad autónoma muy dispersa, muy grande, en el cual el acceso a los hospitales muchas veces es complicada. Mi amigo de Voltaña para ir a Huesca seguro que tendría problemas, como uno de San Agustín para ir a Teruel, o otro desde cualquier punto de la comunidad autónoma es problemático, por lo cual la enmienda va encaminada a ampliar esto también a que participen otras entidades como pueden ser ayuntamientos, comarcas, centros de salud y la atención primaria. Me alegro de que hayamos llegado a una transacción y espero que salga por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Para la defensa de la enmienda número 5, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rouco. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón lo que va a hacer es ratificarse en todas las manifestaciones de los demás grupos y que se resumen en varias: que el ejercicio físico tiene importantes beneficios para la salud, que la Organización Mundial de la Salud ya dice que su práctica influye en la prevención de numerosas enfermedades, que la actividad física se ha incorporado a este mundo occidental formando parte ya del paradigma de los llamados hábitos de vida saludables y que es importante la prevención y también para el tratamiento. Hablamos del cáncer, pero también hablamos de otras enfermedades, como ha dicho el señor Fuerte. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, también de la osteoporosis y de enfermedades cardiovasculares.
Pero centrándonos en el ejercicio físico oncológico, la misma Asociación Española contra el Cáncer, en su blog, ya dice que en el caso de las personas con cáncer, el ejercicio físico moderado, siempre prescrito por el especialista oncológico y adaptado por los profesionales cualificados a la situación particular del paciente, tiene un efecto terapéutico que contribuye a paliar muchas de las secuelas de los tratamientos, la fatiga, los vómitos o la pérdida de masa muscular. Pero además de mantener el cuerpo fuerte, también mejora el estado de ánimo para afrontar estos tratamientos. Estudios, muchos, y todos dicen que hay una estrategia de intervención complementaria, segura y beneficiosa, que desde luego busca favorecer la mejoría de la condición clínica, emocional y participativa, siempre supervisada por profesionales en fisioterapia. Hemos defendido siempre la colaboración público-privada en sanidad y también en la educación y en cualquier otro ámbito, porque desde Vox siempre hemos considerado que la iniciativa pública, donde no llega, se tiene que apoyar en la colaboración público-privada. Y aquí tenemos un ejemplo, porque aquí sí se abren a establecer estos procesos de colaboración con centros de fisioterapia y otros espacios especializados privados, porque así es la forma de garantizar a los pacientes oncológicos esta intervención de ejercicio físico complementario, seguro y beneficioso. Hemos llegado entre todos a una transacción, a un texto que entiendo que será apoyado por todos. Es una iniciativa que desde luego hay que apoyar, y nosotros precisamente lo que decíamos es que tras la valoración de los servicios de rehabilitación para establecer estos procesos de colaboración con los centros de fisioterapia o especializados. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón apoyaremos esta iniciativa de la Junta con las enmiendas de todos los grupos. Gracias. Gracias, señora Rouco. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, ya le anticipo que vamos a apoyar la iniciativa. Creo sinceramente que queda mejorada y enriquecida por las aportaciones de todos los grupos y sin ninguna duda cualquier enfermedad, cualquier cuestión que se pueda encontrar para ayudar, para fortalecer, para mejorar la recuperación de una persona tiene que ser afrontada con decisión. Sí que me sorprende escuchar algunas opiniones en las que parece que la colaboración público-privada es algo malo. Yo insisto y comparto lo que decía la señora Rouco, que la colaboración público-privada es algo bueno y además hay que utilizarlo cada vez más, por una cuestión muy sencilla. Los recursos públicos son finitos, no podemos duplicar las infraestructuras, no podemos duplicar, esto lo hemos visto en educación, lo hemos visto en infinidad de cuestiones. Construimos un colegio público con dinero de todos al lado de uno que se va a cerrar porque no tiene alumnos. Pues a veces es más sencillo colaborar y concertar esas plazas. Pues lo mismo creo que hay que hacer con esto. Creo que hay empresas, creo que hay clínicas, creo que hay gente que puede ejercer esta actividad y no solo con lo público se puede prestar un buen servicio, porque aquellos que tienen un negocio privado también pagan impuestos, también forman parte del entramado social y también es bueno que les vaya bien. Por eso votaremos a favor y desde luego es una buena iniciativa y esperemos que esta PNL sí que se convierta en realidad, porque nos da la sensación que muchas veces las PNLs son simplemente eso, PNLs, y ahí se quedan. Esperemos que esta se convierta en realidad y la veamos hecha una realidad pronto. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Señor Las Obras, apoyaremos la creación de una unidad de ejercicio físico-oncológico en cada hospital de la comunidad autónoma porque es necesario y además es un inicio, de manera que todos los pacientes puedan contar con estos servicios durante todo el proceso de tratamiento de su patología e incluso después, dados los efectos preventivos, como usted ha planteado, que tiene también el ejercicio físico en la prevención del cáncer. También nos parece
fundamental e importante que estos servicios estén en todos los hospitales del territorio, que todos los pacientes puedan contar con ellos cuando vayan a tratarse. Solo deseo y espero, señora Sobras, no tener que insistir y que recordar la creación de esta unidad. Espero no tener que insistir, como pasó con el servicio de radioterapia en la ciudad de Huesca, que desde este año es factible y es posible, o recordar que el servicio de radioterapia en la ciudad de Teruel o en la provincia de Teruel todavía no está en funcionamiento. Es importante para que los pacientes puedan desarrollar esas actividades físicas de manera correcta y beneficiosa. Tan importante como contar con instalaciones en los centros de salud es tener a los especialistas necesarios. Por ello, instamos a comenzar ya la planificación y la creación de estas plantillas y estos servicios. Como he dicho, votaremos a favor de instar al Gobierno a crear esas unidades de ejercicio físico oncológico. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras, turno para fijar la posición con respecto a las enmiendas o cómo ha quedado después de la transacción, y le han pedido también la votación por separado. Gracias, presidenta. Bueno, antes en la tribuna he dicho que se había llegado a un acuerdo por todos los partidos políticos que habían presentado enmiendas. Rectifico, se ha llegado al acuerdo con algunos partidos políticos, con el Partido Popular, con Vox, con el Partido Socialista y con Izquierda Unida. Lo que se ha hecho es el punto 2 añadirlo, pero él no estaba de acuerdo en el punto 1 y 2. Entonces, quiero que quede claro que ha sido un error mío. Aceptamos la votación por separado y el letrado de la mesa ya tiene cómo ha quedado el texto definitivo, y todos los grupos conocen y conocemos qué es lo que se va a votar. Gracias, señora Las Obras. Me pasa el letrado 3 puntos, los 3 por separado, o el 1 y luego 2, 3. Perdón, 1 y 2 y 3. 1 y 2 a la vez y el 3 aparte. Dos votaciones. Comenzamos la votación de los puntos 1 y 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor, 61, abstenciones 1. Salen adelante los puntos número 1 y 2 de la transacción. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos, votos a favor 61. Sale por unanimidad el punto tercero. Explicación de voto. Partido Aragonés. Izquierda Unida. Sí, voy a explicar mi voto porque parece que ha sorprendido. Izquierda Unida no ha participado en la redacción de esta transacción, se la ha encontrado encima de la mesa, y yo le agradezco a la portavoz del partido de Chunta Aragonesista el intentar incorporar parte del espíritu de la nuestra en ese punto 3. Pero precisamente la nuestra iba a cuestionar dos elementos fundamentales, partiendo del siguiente fundamento. Estamos hablando de planificación sanitaria y de atención a los pacientes, en este caso concreto en materia oncológica, y a todos aquellos susceptibles de ser beneficiados por la incorporación del activo en salud que significa el deporte en las terapias. Y eso se hace con recursos públicos para el fortalecimiento de la red pública. Entonces, hay dos cuestiones. La primera es el modelo. Nosotros no compartimos la visión hospitalocéntrica desde la que está construida la propuesta para dar respuesta a una necesidad que sí compartimos. Y segunda, no compartimos que el mecanismo sea la derivación de fondos públicos que deberían ir a fortalecer la red en esta cuestión, en esta faceta, a elementos fuera del sistema, la concertación. Y esas son las cuestiones que me han llevado no a votar en contra,
sino abstenerme porque considero que no es la fórmula adecuada. En cualquier caso, como digo, agradecer el intento, bueno, de plantear un texto que supuestamente nos sirviese. Es igual, si se hubiera hablado con nosotros desde el principio, pues se hubiese llegado a otra redacción o a otro resultado. Gracias, señor Sanz. Teruel existe, señor Moreno. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues agradecer el apoyo al punto 3 de toda la Cámara y del punto 1 y 2 que haya salido por unanimidad. Señor Sanz, yo cuando le he entregado, como había quedado la transacción, le he comentado que si quería añadir, quitar o poner, igual que se lo he dicho al resto de los grupos políticos, no hubiera habido ningún problema. Yo creo que si se lee perfectamente, queda creación de una unidad para pacientes, en primer lugar pone en los hospitales de salud. Yo creo que aquí no se trata ahora en este momento de debatir una serie de cuestiones, sino que esa unidad de ejercicio físico para personas oncológicas vea la luz. Sé que esto no es un proceso de un día para otro. Conocemos, por ejemplo, la consulta monográfica del OnCovid, que ha costado un año, pero por fin se ha puesto. Entiendo que esto es el proceso de muchísimos meses, pero que por fin vea la luz y se empiece a trabajar en esta unidad de ejercicio. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Señora Rouco. Señora Arellano. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues agradecer a la señora Las Obras el haber aceptado la transacción y también agradecer al señor Fuertes que haya nombrado el plan REPAFIS y pedirle que lo publiciten, que intentemos que no solo sean las 7 comarcas las que están incluidas en ese plan, sino que haya una publicidad sobre ese plan para que todas las comarcas de Aragón podamos incluirnos en ese plan de reactivación, de activación de la actividad física en nuestros centros de salud y en la primaria. Gracias. Gracias, señora Arellano. Señor Fuertes. Suspendemos la sesión. Reanudamos a las 16:20.